for them. Okay, so are you on the Wi-Fi? Do we even need this Wi-Fi then? I am already in there. Yeah. Yeah, we need. Are you there or no? Yeah, well, the grandmas from the Moondance are not there yet, but there's a lot of. Do we need your phone in here? Yeah, well, yeah, ready for the. What? When it's gonna be fine. But we don't need it. Oh. No, but it's gonna be charged. Well, don't charge it on here. Charge it on the block rocker. Stay charging my computer. Oh, okay. Because you're going to be stealing power from the Yeah, computer. that's right. Is the moon charged? The plates for the camera? There's only 4 candles left. I don't know. Where the hell is it? Here. Yeah, you can unplug that. Because there wasn't more room. I think so. Well, I like them straight away. There's only 4. Well, I'm gonna charge it just later. Yeah. How come it's so small, the image? That's when the band width is not so good, I think. Yeah, but my computer was never that small. It happens when the internet is not optimal. You mean a narrower picture? Yeah. Lower bandwidth, I think it says. But I think it also depends on the cameras of the computers, because I've noticed that yours and mine is different. How is it for? Yes, I was saying that there's a lot of people that are interested in the hemp seeds. Can you just yeah, they're gonna be here to talk about how to transport them. That's good, huh? Yep. Looks funny, the image. Buenos días, tardes a todas y todos. Estamos nada más tratando de acomodar el asunto aquí para que todo el mundo sepa, no tenemos electricidad, entonces eso nos pone un desafío mayor. Pero vamos a empezar prontito. Esta reunión es bilingüe, inglés y español, entonces gracias por su paciencia. So thank you everyone that is here. Just as you are seeing, we're adjusting for the final image. This time is harder because we don't have electricity as we used to, so we are like juggling a lot of stuff. So thank you for your patience. Very delicate IQ.
can see it. I tried. Try. Okay, are we ready? Is everybody ready? Yeah. Quarter after one. All right. Well, sorry, everybody. We had some technical difficulties, like always. Entonces, una disculpa porque tenemos dificultades técnicas como de costumbre. Okay, well, on a good way to joke, so we don't see us, Nyardy. Katik dans Rio, you just go in Oji, on Dutch, it's going to stand, run out the Roni. Written over the Gorunga Gari, I guess. Yet he sought us a tank of Garako, Dana, yet in the stars, you Hunzagi, Dana Guiguscut, Niganungwe. Written over the so year and that Kundun Hetzer that Gawis, ne a Guides and Nig and Yatter the Gerard, and a Guigo of Quadri, and Lupa Super. Written over the yet he sought the Gunhan, not the headstone, they're going to go here that you have it with. I don't care again, damn that way, I don't headset and because it's Tasser and Neganungwe. Damn that way, I don't headset and I said, you got there again, Neganyaga Haga. I did not do, no, not that, I don't need on a risk of again. Damn that way, I don't headset and a Guego on a go to that's it, I go on a Stana, Donna, what body shoots it, Donna, does it Tasser. Damn that way, I don't headset and so, as you know, that every time we get together for council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Honda first. This is where we give thanks for the things in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead you are looking into the living, vibrant body of our great mother, into the body of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It's she that regulates the flow of the lifeblood in all things. And so we give thanks to her, to Grandma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where you have grown up, from, excuse me, where you have grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. Regardless of all these things, we have all come from the same mother, from the same body, making us all sisters, families, all relations together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose, direction. Entonces, buenas tardes a todos. Estamos en este 92º encuentro de Reconstitución. Y bueno, primero Stuart habla en su lengua, que es la lengua gañangueja. Y después se presenta y hace la apertura, hacer una apertura con el Ohonda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento por todo aquello que estuvo ahí antes de nosotros, que nos dio la vida y que continúa dándonos nuestro sustento. Entonces empezamos agradeciendo a la mujer cielo, que cuando nosotros vemos en el cielo, en la noche lleno de estrellas, no estamos observando un cuerpo vacío y sin vida como nos lo han hecho creer, sino un cuerpo viviente, vibrante, que es el que nos ha dado la vida, que es el cuerpo de la mujer cielo, quien da el espíritu a todo lo viviente, y por eso le agradecemos por nuestro espíritu. Después agradecemos a nuestra abuelita Luna, que es el corazón latiente de nuestra Mami Tierra. Es ella literalmente que hizo que Mami Tierra empezara a moverse. Es ella quien nos regala las aguas, por lo tanto le agradecemos por nuestra sangre. Y por supuesto también ella regula a la sangre. También agradecemos a nuestra Mami Tierra, que es nuestra madre de todas, de todos. Es ella quien nos ha dado nuestros cuerpos y por eso le agradecemos. Y también agradecemos a todas las mujeres, las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección en el mundo. From there, we gave our thanks to the power that flows between all things, the energy, the spirit that
sky world, the spirit that gives life to all things. From there, we give our thanks to the life-giving force in all strains of life that perpetuates this beautiful life that we are within. And we give our thanks to all the waters and all the shapes and forms they come in, to all the medicines, to all the shapes and forms they come in. And this is to remind us that we are made of 100% water. And so we are the physical manifestation of Sky Woman's dream. So we are the medicines to each other. You are the medicine to your grandparents are medicine to you, to your loved ones. We are all medicine, and we are to be cognizant of this on a daily basis so that we know that we are constantly putting only good medicine into the world. Y después le agradecemos al tejido de la interconectividad de lo viviente, que a la base es femenino, que en la lengua cañangueja, que se conoce como mojo, que es saoyera. Es todo lo que se encuentra abajo de la tierra, que crea las raíces, que permite que las cosas puedan crecer, que todo lo que se encuentra flotando en el aire, esta interconectividad, este tejido, le damos las gracias. Y le damos las gracias a todas las madres que perpetúan la vida, y no solamente las humanas, sino las mamis patitas, hormiguitas, todas las especies de la vida. Y le agradecemos también a todas las aguas y todas las medicinas. Y sabemos que estamos constituidos a 100% de agua y por lo tanto somos medicinas también. Y es nuestra responsabilidad el saber que tenemos que actuar y aplicar nuestra medicina, porque de lo contrario nuestra medicina está siendo mal utilizada por algo. From there, we give our thanks to our ancestors who carried the good mind. And we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all of our people properly once again. Y de ahí le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver al sitio de autoridad que les corresponde para que puedan volver a manejar a la gente como se debe de nuevo. How does that look? Is that not a, no, it's too far the other way. Yeah? We're on a seesaw today. Estamos en un, ¿cómo se llama esto? Sub y baja. Let's see, where were we? Okay, from there, we ask our ancestors to help us to return every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y de ahí les pedimos a nuestros ancestros del buen espíritu de nuevo que nos ayuden para que la gran ley de la paz pueda volver a los corazones y a las mentes de toda la gente. And we're going to expand on this a little bit. Y vamos a profundizar un poquito más en eso. As we know that at one time, when we examine history, we look way back in history, it seems that everyone on earth had such a great, deeper knowledge of everything. Como sabemos, si examinamos nuestra historia, pues en el pasado es como podemos constatar que la gente tenía un montón de conocimiento acerca de todo. For instance, as you know, you just look on almost every continent, there's some kind of ancient stonework that is perplexing to modern science, that even using modern techniques that they don't understand how our ancestors done such things. Porque, por ejemplo, si vemos simplemente las pirámides, estas capacidades de construcción que hoy en día la gente se pregunta cómo le hicieron, es decir, queda la gente hoy en día tan admirada de esta capacidad. So we can all comprehend that there is a knowledge gone from us, or that we don't have, that obviously was there in the past. Somebody had this knowledge. Obviously, we don't today. So this means that there is a part of our brain that was filled up in the past with this knowledge, that now that part of our brain is void of that knowledge. Entonces podemos comprender que en el pasado había cierto conocimiento y que qué pasó con él, que hoy ya no lo tenemos, se perdió, ¿dónde quedó? So this tells us, like, just for instance, if you're a carpenter today and you know of different words that you would use, like maybe say, get me the framing square. Y eso nos dice, por ejemplo, si ustedes fueran un carpintero y utilizan una terminología como decir, dame el encuadramiento de madera. Okay, so if you're a carpenter today and somebody said that to you, you'll say, oh, framing square, okay, here it is.
Ok, tal vez ni siquiera yo entendí lo que dice porque no soy carpintera, pero entonces si ustedes son carpinteros, pues van a entender la terminología y van a decir, ah, pues claro, toma. But what if somebody said to you, get me the 20-ton rock levitator? Pero si alguien les dijera, por ejemplo, dame el levitador de 20 toneladas de roca, You wouldn't know what they're talking about. no sabrían ni siquiera de lo que están hablando. Just to identify that there is some very specific set of knowledge that the people used to have that was so advanced, so complex, that the technology of today cannot comprehend it. Todo esto para decir que hay una gran capacidad de conocimiento que la tecnología de hoy no puede entender. So let's just imagine we can go back to whenever any pyramids were being built, and that we could take that knowledge from back there and bring it up to today and use that lingo in today's world. Entonces imagínense que pudiésemos tomar el vocabulario, la terminología de cuando se estaban construyendo las pirámides y la pudiésemos utilizar el día de hoy. So if somebody gave reference and said, give me the 20-ton rock levitator. Entonces si alguien dijera, dame el levitador de 20 toneladas de roca, the people of today would not comprehend it. La gente hoy no entendería de qué están hablando. But just because the people of today do not comprehend it does not mean that that thing and that knowledge is not a real knowledge. That if it was brought into today, that knowledge can be used in a positive way, even though the people of today have no clue of what it is or how to use it. Pero porque la gente no lo comprende el día de hoy, eso no significa que en el pasado ese conocimiento no estaba o que la gente no comprendía en el pasado esa terminología para poder utilizar dicha tecnología. So this is to identify that within each of our nations that there is great knowledge that has been lost. Y todo esto para decir que en cada una de nuestras naciones había un gran conocimiento que ha sido perdido. Or so we are led to believe so. O al menos nos hacen creer eso. Knowledge is not lost. Porque el conocimiento no ha sido perdido. The same way that we know that all energy in the waterverse is just quite simply transferred. You can never actually, like, say, snuff out energy. De la misma forma en que sabemos que la energía no se destruye, sino solamente se transforma. So for us, when we believe that knowledge is gone, it's not true. Entonces, cuando creemos que el conocimiento se ha ido, pues eso no es verdad. By bringing our minds back together, I will remember something from one of the other nations, and one of the other nations will remember something from my nation. Cuando ponemos nuestras cabezas, cuando nos juntamos en asambleas, en consejo, bueno, yo voy a recordar algo de mi nación, alguien más va a recordar algo más de su nación. Why is this? ¿Y por qué ocurre eso? How would this, by getting back together, how would it bring back things? ¿Cómo podemos decir que por el simple hecho de juntarnos, el conocimiento va a volver? When we understand that we are dealing with a neural network. Bueno, si comprendemos que somos parte de una red neuronal. So here the physical body of the brain is the earth itself. Aquí el cuerpo físico cerebral es nuestra madre tierra como tal. Just like in your brain, you know there's a physical mass to it. Así como nuestro cerebro, bueno, sabemos que hay una masa física. But yet in that physical mass, there's all kinds of electrical activity. Y en esa masa física va a haber un montón de actividad eléctrica. And it's not just that there's electricity just flowing through your brain. Y no es nada más como que, bueno, la electricidad está viajando por el cerebro y ya. It's that there are transmitters and receivers. Sino que hay transmisores y receptores. So you and I are the neural links, the neural network in the brain upon our Mother Earth. Entonces ustedes y yo somos parte de esta red de transmisión y recepción de nuestra madre tierra. Each of us has a transmitter and a receiver. Y tenemos ambos, tenemos la capacidad de transmitir y de recibir. Of course, we're always receiving. We're always picking up everything that is happening to our Mother Earth.
And if we are fine-tuned and sensitive enough, we will pick up the most intricate little adjustments that are happening within creation. Maybe that this year the flowers are only growing to be 10 inches tall instead of 12 inches. Y por supuesto que estamos recibiendo todo el tiempo, somos receptores de la energía, de los mensajes de nuestra madre tierra. Entonces, si somos lo suficientemente abiertos o sensibles para recibirlo, podemos a lo mejor detectar que este año las flores están creciendo nada más a 10 centímetros en lugar de como en el pasado lo hacían a 15, por ejemplo. So, as the original peoples throughout this hemisphere, as we come back together, entonces, como pueblos originarios de este hemisferio, mientras hacemos lo necesario para volver a unirnos, how we will remember ¿cómo vamos a poder recordar? is not even that you are going to remind me of something or I am going to remind you of something. No es ni siquiera como que yo les voy a recordar algo o ustedes me van a recordar algo. It will happen from within us. Sino que va a ocurrir al interior de nosotros mismos. Because since the beginning of time, since Skyward herself, we are following in her path, meaning we are duplicating all of the intricacies to the functions of her body. Porque desde el inicio del tiempo venimos originalmente de la mujer cielo, entonces en cada ocasión estamos reproduciendo la forma en la que su cuerpo funciona. So humans, obviously, we are consciousness. So obviously in the body, we are the mind. Y los humanos somos conscientes, entonces obviamente en el cuerpo somos la mente. So when we compare to the mind of a human from what we know today, you know, like we compare to non-native science, what they've known by tearing brains out of people's heads. Y si nos comparamos a la mente humana, a la mente de nuestra madre tierra, por ejemplo, cuando contemplamos cómo el mundo no nativo ha utilizado lo que llaman ciencia de una forma horripilante, la utilizaron para arrancarle los cerebros a la gente y estudiarlos. We know that the mass of the, you know, all that squiggly stuff that looks like sausages all swirled up. Sabemos que la masa cerebral, eso que hemos visto en imágenes, que es como si pareciera una bola de interlazadas. We know that that isn't the like the working, functioning part of the brain. It's quite simply a place in which where the neurons can manifest and do their work. Sabemos que esa masa no es la que constituye el cerebro, sino que sabemos que se necesita la electricidad, es decir, esa red neuronal que va a hacer que esa masa funcione. And the work of every generation of neurons, as we are constantly renewing ourselves. Y el trabajo de cada generación de neuronas, puesto que seguimos autogenerándonos a nosotros mismos en el tiempo, is to continue to dream the dream. Es el seguir soñando el sueño. To remember what was dreamt just before us so that we can continue the dream linked to that. Recordar lo que fue soñado antes de nosotros para que nosotros podamos hacer el vínculo con eso. That we are not a lost people like the non-native world, lost in the desert forever and just wandering around in circles, constantly, each generation, trying to reinvent the wheel, trying to understand, try to start over, which they can never do. Y que no nos volvamos un pueblo perdido como el pueblo no nativo, en el sentido de que se quedaron perdidos en el desierto y están dando vueltas y vueltas tratando de salir de ahí, pero sin poder lograrlo. Only through us remembering original instruction of our mother will we be able to bring these neurons back together that have been unfamiliar with each other and to recognize each other once again so that they can remember together. Y va a ser solamente mediante nuestra capacidad de recordar nuestra instrucción original, es decir, el amor de nuestra madre, de nuestra línea materna, es eso lo que va a hacer que seamos capaces de recordar que somos estas neuronas y que podamos recrear esta red neuronal. So how do we remember together? Entonces, ¿cómo recordamos juntos? Is Angel with us? Angel está ahí con nosotros. Angel, would you be able to share the poster, you know, north and south with the 3 gears in it?
Angel, ¿podrías por favor compartir este póster, ya sabes cuál, el que tiene los engranajes en el norte, el centro y el sur? Yeah, from now on, we're going to use this image all the time as an easy visual reference for us to be able to wrap our mind around what we're talking about. Y a partir de ahora vamos a utilizar esa imagen para que podamos juntos comprender de lo que estamos hablando. I don't have this image. She says she It's doesn't on have it. Facebook. Okay, we're going to take a minute to track down this image and to share it. Vamos a tomar un segundito para poder ir a buscar esta imagen y compartirla. Y va a tomar un rato porque la publicamos hace un rato y Stuart hace un montón de publicaciones. And I'm saying that it's going to take a while because we published it a while ago and Stuart makes a lot of postings. Can you get the solar panel? Mhm. Just one of them. Y vemos que hay mucha gente nueva que se ha conectado, entonces un gusto que estén con nosotros. And we see that there's a lot of new people that connected with us, so we are happy that you are with us. Y nada más para hacer una breve presentación de quién está hablando aquí, porque puede que no lo sepan. And just to make a little presentation about who is talking here, because you might not know it. Stuart, que es un nombre en inglés, es Gatsidan Sarillo, es el nombre que su mamá le dio, que es bello pájaro o pájaro bonito, y él es el hijo de la última madre de clan del lobo, por lo tanto, él es también del clan del lobo, de la nación Gañangajaga, que el mundo conoce como Mohawk, de la Confederación de las 5 Naciones en el noreste de la isla de la Tortuga. So Stuart, that is the English name for Gatsidan Sarillo. That is the name that his mother gave him. He is the son of the last Condor female chief of the Gañangajaga Nation, of the 5 Nations Longhouse Confederacy. And it's here on the northeastern woodlands of Turtle Island. Okay, so this is the image that I wanted to get so that we could more be able to wrap our mind around what's being said. Entonces quería compartir esta imagen para que podamos realmente ver lo que quería decir aquí. And yeah, first off, I want to say that everybody who is here, we're not happy that you're here with us. We are happy that we are here together. Y dice Stuart, y para quienes están aquí, queremos decirles que no estamos contentos de que estén aquí con nosotros, sino de que estemos aquí juntos. If we're dealing, let's say, with the vein system of the human body, Porque si digamos, estamos haciéndole, viendo el sistema circulatorio del cuerpo, and as the heart pumps out the first blood cells into the bloodstream, y como el corazón va a sacar las primeras células de sangre hacia el flujo sanguíneo, it's not for the first blood cell, whichever one it is that's out there, it's not that that one is any different than the other. It's just that it's the first one through the gate. la primera célula de sangre que va a salir no es como que, ay, es más chida porque salió primero, simplemente, bueno, pasó que era la primera en salir. So that blood cell wouldn't say to all the other blood cells behind it to say, glad that you could be with us, glad that you're with me in my vein system. This is our system. We are all together. Entonces esa célula de sangre no le diría a las otras, ay, qué gusto que estén ustedes también aquí conmigo, sino que diría, qué bueno que estamos juntas haciendo este viaje. The only thing for us, we had seen the necessity for a process of reconnecting our people from north to south. This was about 6 years ago, 5, 6 years ago, where we started this process.
Lo único fue que hace unos 5 tal vez años vimos la necesidad de poder crear un canal de comunicación para que nuestros pueblos pudieran reconectarse. And so how we do come together to remind ourselves, to take the memory out of the fiber of our being. Y entonces, ¿cómo le hacemos para recordar juntos y para tomar esta memoria de la fibra de nuestro ser? Is by applying to the process that this image suggests. Es aplicando al proceso que esta imagen sugiere. That's not what I wanted. I don't know. It doesn't let me Push close. stop share. You can continue. It's not good when I am not having a computer with me out there. It's really not good. You can continue. What's going on here? Well, I'm gonna have to look for the image again, so that's what I'm saying. You can continue. Oh, okay. I don't know. What is everybody seeing right now? You? They're seeing you. What's happening? Me neither. Okay, we're waiting a minute. Something is happening here, technical. I don't know what's going on. Well, you still wanna be seeing that image, right? Or that's good. Yeah. Okay, well, so I have to go and look for it again. What happened to it? Because it was in Spanish, I just wanted to put the English version so everybody can see the English and the Spanish. And then when I tried it, it didn't work. So that's what happened. Y bueno, nada más para que todo el mundo sepa, tenemos problemas con la electricidad. Normalmente tengo una computadora cerca para poder manejar todo esto, pero ahora me tengo que acercar aquí, entonces es un poco más complicado. Entonces, bueno, así pasan las cosas. Okay, for this image, the writing doesn't matter. It's just the image that we're referring to. So Spanish or English don't matter. Entonces, para la imagen, nada más lo que importa es la imagen, no realmente el idioma, si es inglés o español. But you can continue talking. You don't need to wait. It's not right. I don't know what's going on here. Okay, I even forget where we were now. I don't even know why we wanted this image. You were saying that the people. Ya hasta se me olvidó, ya no sé qué quería decir con esta imagen. You're talking about the cells and the blood flow. They wouldn't say you're with me. We're together. Okay, I don't remember where we were now, so we're just gonna go wherever now. You also said, Stuart, that we would refer to this image all the time to get our minds back together. Yeah, forever, whenever we're gonna do Reconstitution, this is gonna be the image that we're gonna utilize. But what we have to do now is the gears, we're gonna have to show them turning. Entonces vamos a poder enseñar esta imagen siempre que estemos en la Reconstitución, pero también vamos a tener que hacer que los engranajes giren. And so how we get back together to renew or to remember what has been lost. Y entonces el punto era, ¿cómo vamos a hacer que nos podamos encontrar para recordar lo que ha sido perdido? Is that we know that from the ceremony that we done last week, or was it 2 weeks ago now?
es que a partir de la ceremonia que hicimos la semana pasada o hace 2 semanas, ya no sé, with the people in the southern hemisphere and with the people in between. con la gente en el hemisferio sur y con la gente en el centro, que se encuentra entre ambos hemisferios. So when you think of the gear in the southern hemisphere, where it touches the gear in the middle, Cuando se piensa en el engranaje en el hemisferio sur y donde toca el engranaje del medio, as of 2 weeks ago, in the south, they were in their final harvesting of their gardens. hace 2 semanas se encontraban en el sur en su cosecha de sus milpas. Now, this is something that, of course, anybody can figure out. We know that here in the north, if it's coming to summer, then we know in the south, it's coming to winter, which would mean that all their planting and everything is coming to an end. So it's easy to figure that physical thing out. Entonces, bueno, es obvio que cuando vemos la completud del hemisferio en donde estamos, pues cuando en el norte se está llegando hacia la primavera, pues en el sur se está llegando hacia el otoño. Entonces, cuando aquí se empieza a recibir toda la belleza de lo verde, allá se están despidiendo de sus cosechas. So all of us on our own in either hemisphere can figure out kind of, sort of, what's going on in the other hemisphere. Entonces, no importa en qué hemisferio nos encontremos, podemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el otro hemisferio. Doesn't take a rocket scientist to figure out that if it's winter time here, then it's summer in the south, vice versa. And so we can basically kind of figure out all the transitions that the other is going through because we are familiar with it also. Y sabemos por qué transiciones está pasando el otro hemisferio, porque nosotros también estamos pasando por ellas. But this process of the people being the neurons upon our Mother Earth, within the brain of our Mother Earth, Pero este proceso de ser el cerebro, es decir, las neuronas dentro de nuestra madre tierra, then we know the physical reality of that there is a duality, 2 polarities within the brain. sabemos la realidad de que hay una dualidad, es decir, 2 polaridades dentro del cerebro, And we know that there is an eyeball for each hemisphere of the brain. y sabemos que hay un ojo que está designado a cada hemisferio de la tierra. But we know that the convex shape of our eyeballs inverts the image. Y sabemos que la forma convexa de nuestros ojos va a invertir la imagen. And between our 2 eyes, in the interior, what everybody refers to as the third eye, Y entre nuestros ojos va a haber lo que la gente se refiere al tercer ojo or the mind's eye. o el ojo de la mente. What that does is it takes your 2 eyeballs and aligns the vision together, because if not, you'd be a little bit either cross-eyed or a little bit double visioned. Lo que eso hace es que alinea ambos ojos y gracias a eso ya no están, digamos, viscos. So the third eye aligns the 2 visions and inverts it for the brain to comprehend. Entonces el tercer ojo alinea para que el cerebro comprenda. And so when you look at the southern hemisphere and that gear, then you know that the people there are closing up their gardens. Y cuando ven el hemisferio sur, entonces este engranaje, la gente ahorita está cerrando sus milpas. And that within the people in the middle gear, that they are in their blue deer ceremony. Y con la gente del engranaje del medio, la gente ahorita está en su ceremonia del venado azul. And that here in the north, it coincided with the opening of our forest, which is the running of maple trees. Y aquí en el norte está coincidiendo con que está corriendo el agua de maple cuando está terminando el invierno. So by bringing our visions together, Y entonces alineando nuestras visiones, in the center gear, by them aligning our 2 visions with the blue deer, y como es en el engranaje central con la ceremonia del venado azul que está alineando las 2 otras, it allowed us to remember something collectively that is missing, that's gone. nos permite recordar algo de forma colectiva que ya no existe, que se ha ido. And here's the example again. From the north hemisphere to the southern hemisphere, we can all tell when we're in winter, the other one's in summer. It implies that, okay, they're going to be planting or else they're going to be harvesting, one of the 2.
Y es así de nuevo como podemos saber que allá, mientras aquí es primavera, allá, perdón, mientras aquí es verano, allá va a ser invierno o viceversa. So we know the physicalness of it. Y sabemos cuál es la forma física de eso. But the physicalness of it, if you think of like, okay, we can start off this image. Y su forma física, When you think of the physicalness of me moving my arm, cuando pensamos en el hecho de que yo mueva mi brazo, then yes, of course, there's mechanics to it. por supuesto que hay una cuestión mecánica. So you can decipher that all the muscles within this part of my arm are expanding and contracting. Y se puede descifrar que los músculos de mi brazo se están contrayendo y expandiendo. So all that does is explain about the mechanics of the arm. Y esto explica la mecánica del brazo. It does not explain as to why, what is the motivation, what is happening to make the mechanics work. Pero no explica el por qué, no explica la motivación para que el brazo se mueva. Okay, so therein you will find the spirit, the meaning of the process. Y es ahí donde van a encontrar el espíritu y el significado del proceso. And so 2 weeks ago, when we came together for this ceremony that we worked from north to south, Y hace 2 semanas, cuando nos juntamos para esta ceremonia que trabajamos juntos de sur a norte, here in the north, because it's coming to springtime, we deduced, we knew that in the south, that their garden season was coming to an end. aquí en el norte, porque llega la primavera, podemos saber que en el sur su periodo de cosecha está terminando. But that is just the mechanics of our Mother Earth, the same way as just the muscles are the mechanics of my arm moving. Y esa es la mecánica, así como cuando los músculos van a funcionar para que mi brazo se mueva. What we remembered together, what was brought back into the 3 hemispheres, Y lo que recordamos juntos, lo que fue traído de vuelta de los 3 hemisferios. what was brought back to our consciousness through this process Lo que fue traído a nuestra conciencia con este proceso was that in these motions, it's basically 2 garden motions. It's a shift, closing of a garden and the beginnings of the opening of the northern garden. fue que es un movimiento simultáneo. Mientras en el sur están cerrando su jardín, están pasando simultáneamente a que el norte pueda comenzar su jardín. But what was remembered to us from the south was that as they identified with the closing of the garden, it's now the passing. It's like the passing of the fire, the passing of the sun, that it's now coming to the north. So it's the journey of the sun. Pero lo que nos fue recordado de la parte del sur justamente es que mientras en el sur se están despidiendo del sol porque van hacia su invierno, es como que nos están aventando la bola de fuego del sol y es un viaje del sol. So this whole process of us reconnecting with each other through the Reconstitution is to look for that ancient lost memory. Entonces, este proceso de reconstitución justamente es el que juntos podamos encontrar esa memoria perdida, It's not back there in our past somewhere. que no está así en algún lado ahí en el pasado, It's here with us today. sino que está aquí ahorita con nosotros. Every time that our minds to come together, when these neurons are fired up and they refamiliarize themselves with each other, they are making themselves smarter, more improved, evolve. Cada vez que las neuronas se reconectan, empiezan a refamiliarizar las unas con las otras, puede hacer que todo mejore. So each time we speak of our ceremonial process, I remember something from my ceremonies that connects me to the ceremonies of the blue deer, the ceremonies of the closing of the gardens in the south.
Y cada vez que yo hablo de mis ceremonias, va a haber algo que se va a conectar con las ceremonias del venado azul en el centro o las ceremonias en el sur. And again, this aligns our two visions. The eye of the south aligns with the eye of the north, and the eye, the center eye, the mind's eye, aligns our vision, inverts it so that it becomes comprehensible to the living brain of our Mother Earth. Y de nuevo es el centro el que va a permitir que las visiones del sur y del norte se alineen para que todo pueda ser comprensible en los ciclos de nuestra Madre Tierra. And so we give thanks for this process. Y por lo tanto, agradecemos por este proceso. So all of that being said, I will just share with you what happened then in the last 2 weeks since we entered into this, I'll say this new relationship that we are having back into reality through our ceremonial cycles. Y habiendo dicho eso, nada más les voy a contar brevemente lo que ha ocurrido en los últimos par de semanas desde que entramos en esta realidad de nuestros procesos ceremoniales. Okay, so since that ceremony, for us, we know that a ceremonial cycle, say like the opening or the closing of the garden, it doesn't happen in just 1 minute of just one day. We know that the harvest, it takes a few weeks, maybe even a moon, close to a moon. Y sabemos que cuando hablamos de, por ejemplo, el cierre de las cosechas, pues eso no va a ser algo que se hace en un día y eso es todo, que puede ser que sea algo que va a durar inclusive una luna entera. So the harvest ceremony isn't something that's happening just on that one day. It's something that's happening over a period of time. Entonces, la ceremonia de la cosecha no es algo que se hace en un día, sino que ocurre en un lapso de tiempo. Okay, so in the south, when they were closing their gardens, again, in between, they were in Blue Deer. They were walking up the mountain to the Blue Deer. Entonces, en el sur, mientras estaban cerrando sus milpas, en el centro estaban iniciando su caminata hacia la montaña por el venado azul. We opened up the forest, the maples started running. Y nosotros hicimos la apertura del bosque porque los árboles de maple empezaron a escurrir su agua dulce. We are still in the maples. They're going to only close maybe in about, if not by next quarter, the next moon quarter, within 2 weeks, it should be all closed. If not by next week, 2 weeks, it'll be closed. Y todavía estamos en los árboles de maple escurriendo su agua dulce. Entonces vamos a cerrar este proceso, si no es la próxima semana, tal vez en las próximas 2. But what we've noticed is that usually, well, it's warm in the daytime, cold at night, and this is how the maples flow. In the nighttime, it freezes up, and then in the morning when the sun shining starts to thaw, this is what causes the waters to flow and to give us this beautiful medicine. Y cómo ocurre este proceso de los maples es que durante la noche la temperatura va a estar fría a un punto de congelamiento y en la mañana cuando el sol le dé a los árboles, esta agua congelada dentro del tronco del árbol va a derretirse y entonces va a poder escurrir para poder darnos esta medicina tan dulce y deliciosa. Okay, this year the maples are not flowing as easily. It's almost like instead of water, it's like molasses almost. Y este año los árboles de maple no están fluyendo tan fácilmente. Es como que casi en lugar de que fuera agua, es casi como mermelada. It's not that it's thick like molasses. Y no es que sea espesa como mermelada. It's that it's still water, but it's just like it seems to be flowing slower. Es agua todavía, pero parece que está fluyendo de una forma mucho más lenta. And it is a little bit colder, like today it's cold out, so it's not really flowing that easy this morning. Y, por ejemplo, hoy es un día mucho más frío, entonces hoy no está fluyendo como debería. Now, for me, based on my observance over the years, now I got 60 years of tapping maples. Y para mí, basado en mis observaciones de años, porque ya tengo 60 años haciendo esta ceremonia, is that it seems like because the weather just isn't cold enough to like
say, harden it to make it like molasses, harder to flow. It seems like there's something in it. Pareciera que porque el clima no está tan frío como para alentarlo o endurecerlo como mermelada, pues como si hubiese algo ahí. And we do know that there's plastics in the air, in the ground, in the water, in the rain, in everything. So can the maple trees suck that plastic up through the trees? Can that plastic actually be poisoning the water of the maples? Could there be plastic in that maple water? Y sabemos que hay plásticos en todos lados, en el agua, en el aire, hay microplásticos que se han impermeado en todo, entonces podría ser justamente que los árboles están absorbiendo plástico y también están escurriéndolo. I can't see any other reason why, when I just think of the past, the history and all of that, I can't see any other reason why the waters are not just flowing so free. Like if you turn on a tap and the water just flows. Now just imagine if it was like muddy and you turn on the tap, it would still come out, but it would come out like a solid mass, not as easily flowing as liquid water. Porque no puedo ver otra razón, digamos, uno puede abrir la llave y decir, ay, el agua está escurriendo, pero ¿qué es lo que haría que esté como fluyendo con mucho más dificultad? And I've also noticed that there's not enough animals returning. Y también he notado que no hay la misma cantidad de animales que están regresando. There's not enough birds. No hay los suficientes pájaros. I've been alive for 60 years and I've been observing and I've been seeing all my life, you know, when around the time of the maples, you usually see the robins. I'm not seeing them. I'm not seeing any robins. He estado viendo, observando durante 60 años los animales volver y normalmente se verían los pajaritos, no sé cómo se traduce en español, robin, pero llegan y bueno, ahorita no los estoy viendo. So I'm able to gauge that there's not as much movement within the bloodstream, meaning the animals, the amount of animals, the amount of the messengers of the creatures, the winged ones, the birds, there's less of those. So there's less message of creation getting out. Entonces, sabiendo que consideramos a las aves como los mensajeros de la creación y que estamos viendo que hay menos a pájaros, pues entonces también hay menos mensajes de parte de la creación que nos están siendo transmitidos. Okay, so the idea today is just to share our information so that our information can get out to each of us, so that if I say something that sparks something in you, you will remember. You'll say something, it will spark something in me to remember. So we're going to go to the people that have come today to share and to ask what has the experiences been in the last 2 weeks since this ceremony, this collective ceremony was carried out. Entonces, bueno, la idea es que podamos compartir nuestras mensajes de la creación que hemos estado recibiendo. Entonces, desde hace 2 semanas que nos encontramos para hacer esta ceremonia, ¿cuáles han sido las experiencias que ustedes han vivido en su lado, es decir, en donde están? Y eso sería lo que podríamos pasar a decir ahora. Es decir, vamos a hacer una rueda para poder hablar de esto. I'm just looking at the chat because there's some messages that are here. We have invited people today that is the grandmothers of the moon dance, and one of them is already here. We have Chalchiumazatl, if I pronounce it correctly. So she was, you know, expected to speak. So shall we go with her? Yeah, like I said, whatever she wants to share with us, but if in particular, if she can share what's the experience has been since this ceremony in the last 2 weeks. Entonces, habíamos tenido como invitadas especiales a abuelitas de la danza de la luna, que acaban de salir de su danza de la luna. Entonces tenemos a abuelita Chalchiumazatl. Mazatl en náhuatl es venado.
Entonces le vamos a dar la palabra para que nos pueda contar acerca de lo que ella desee y también acerca de lo que ella ha estado experimentando en las últimas par de semanas, que seguramente es justamente relacionado con cuando salieron de la danza de la luna. Entonces, abuelita Chalchiumazatl, déjeme le agrego aquí para que la veamos. Ahí está. Entonces, adelante, el piso es de usted. Muchas gracias. Buenos días, todavía en México. Muchas gracias por la invitación. Jefe, She bueno, says, thank you very much for the invite and a big hi from Mexico. pues sí, mucho gusto primero que nada de estar con ustedes otra vez, con todos los que nos están escuchando. Y pues sí, efectivamente, nosotros tenemos 15 días que terminamos esta danza, que fue del 3 al 5 de marzo. Perdón, creo que hay como una especie de distancia entre lo que usted escucha, entonces la voy a traducir también para que no se me olvide. So, hi, it's very happy to be here with you and also with everybody that is listening. And yes, indeed, we just came out from the moon dance 2 weeks ago because the moon dance was happening with the full moon. So it was, I didn't hear the dates, but it was like 4 days before the full moon and it ended on the full moon. Pues para compartirles todas las visiones que vimos en esa danza, de verdad fue un movimiento maravilloso. Estábamos entre un manantial y un río. La danza se realizó en donde está el árbol ahuehuete, que bueno, en la zona es de los más viejos. Hablamos de un ahuehuete de 700 años de antigüedad. And just to let you know that, what were the messages that we received coming out from that moon dance? And just so you can situate yourself, we did that in Lanzarote, that is where there's a tree that is so big because it is 700 years old. And we were situated in the dance besides a river and besides a water source. So that's where we did the dance. Pues muy fascinada, yo muy feliz porque creo que hubo una conexión bien especial con el árbol, porque varias de las danzantes tuvimos visiones, pero creo que el mensaje que nos da este árbol es la unificación familiar, el respeto hacia las madres y la unificación familiar. En sueños, varias danzantes tuvieron sueños, digamos, visiones con respecto a este mensaje. And this tree, I think that it was key that the tree was there because many of the dancers had dreams or visions within this tree. And the main message that this tree is telling us is that this is the time for the family reunification and for the respect of the mothers, because again, there were many dreams related to that, but that was the main message that was within all of those. En el lugar se encuentra un guardián, un chico que nos acompañó en la danza. De hecho, él es el que tiene el mayor contacto con el árbol. Y bueno, cuando llegamos y pedimos contactar con él, él decía que el árbol estaba muy contento por todo el movimiento femenino que estaba viendo ahí, ya que hacía muchos años que en ese lugar no había tantas mujeres. Se ha estado trabajando temazcales ahí, generalmente de hombres. Entonces él decía que el árbol estaba muy contento porque había muchas mujeres presentes. And there was a guy from the local place that was there with us, and he said, because he has been relating to the tree for a long time, and that the tree was very happy for seeing so many women dancing and actually feeling the space, because in that space there had been sweat lodges, mainly men sweat lodges, so the tree was completely happy of the female energy that the tree was feeling. Pues básicamente creo que ese es el mensaje que ahora nosotros tenemos a partir de esta danza, es la unificación familiar y el respeto hacia las mujeres. También comentarles que junto con la bandera, con el pantry que nosotros estuvimos trabajando, estuvo también presente el de ustedes, las imágenes que nos dejaste en las telas,
estuvo también colgando de la bandera, porque también estuvimos rezando pues por todas las naciones, por todos los hermanos, por todas las hermanas. And I think that basically this is the message that was coming out from the moon dance. It is the family reunification and the respect for the mothers. And also we were working with this pangli that is like, let's say, a flag that they elaborated to put the logo of the moon dance and like have it in every ceremony. So a grandmother is telling us that all of the gifts that were sent from the Longhouse that they received, you know, there were some bandanas and some, you know, stuff as an offering. All of that was there, and all of those energies were working in the dance. Pues eso So es todo I lo think that que, is pretty much. es lo que les puedo compartir por ahora. That's what I can share with you right now. Okay, is Angel still there? Angel, can you get a picture of Jupiter to share? Not my dog, the actual planet. Y Stuart le está preguntando a Angel si ella pudiese compartir una imagen de Júpiter. Júpiter también se llama el perrito de aquí, entonces le dice no de mi perrito, sino del planeta. Okay, it's very important for, of course, everybody to follow the cycles of the moon. Y es bien importante, obviamente, que todo el mundo pueda seguir los ciclos de nuestra madre tierra, pero sobre todo los de abuelita luna. And what we're used to now today, because of the form of communication that we have, Y hoy a lo que estamos acostumbrados debido a la forma de comunicación que tenemos, we're used to hearing that on January 1st, it's going to be a full moon. And so everyone on Earth just thinks a full moon. estamos acostumbrados en decir, bueno, digamos, el 1 de noviembre va a ser la luna llena, entonces todo el mundo piensa, bueno, luna llena. But as there is only one full moon that the whole planet will see, Pero así como va a haber una sola luna llena que el planeta entero va a ver, depending on the season, what moon we are in, dependiendo de la estación en qué luna nos encontremos. anyone? Well, I'm going to leave all of them because No, it's, just one. well, it's more complicated. Okay, hang on, we're having difficulties here sharing an image. Entonces, cuestiones técnicas, como siempre, de dificultad. Okay, so anywhere you are on Earth, you're going to hear that there's a full moon. En donde sea que se encuentren en la Tierra van a escuchar que hay una luna llena. And everybody's going to think on Earth that we're all seeing and experiencing the same thing. Y todo el mundo va a pensar que estamos viviendo y experimentando lo mismo en la Tierra. No, we are not all seeing and experiencing the same thing. Pero no es así. As you see here within this example of Jupiter, Como ven aquí en este ejemplo de Júpiter, you can see that there is different bandwidths. pueden ver que hay diferentes distancias en, digamos, las bandas. And so depending on the cycle, what moon that we're in, Y dependiendo del ciclo en qué luna nos encontramos, that our Mother Earth, of course, with the tilt of her axis, wherever you are in the different bandwidths, you're going to have a different perspective, a different vision of Grandma Moon. nuestra madre tierra, bueno, dependiendo de dónde se encuentren en el hemisferio, ya sea en el norte o en el sur, bueno, la perspectiva que se va a observar de abuelita luna va a cambiar. And as the grandmother just pointed out, that if you happen to be near water, if you happen to be near a forest, these living entities are going to have a different effect upon the draw of the moon, meaning what you're going to experience
if you're near water, if you're near trees, if you're mountains, desert, whatever. Y como la abuelita lo acaba de mencionar, bueno, el hecho de que uno se encuentre observando a la abuela luna en su fase llena cerca del agua, como ella lo indicó, había un río, había un manantial, la percepción y la experiencia de abuela luna va a ser distinta. So the purpose, let me see if I can. What happened to the other image of the north and south? How come it's not there? Well, it's in the internet, you gotta. Yeah, but why do we gotta keep going back to go back and get it? How come it's just not saved there? Okay, just for everybody to know, we're having some real technical difficulties here today. It's hard for the flow if we can't move, from one thing to another. If there's breaks like this, then it's hard for comprehension. Es difícil hoy por cuestiones técnicas, entonces si por favor nos pueden tener paciencia. So, when we're thinking of this image again, knowing that there's people in the south and in the different bandwidths, and in the north in the different bandwidths, all at the same time carrying out the same moon ceremony, each one is experiencing and receiving a different thing in relation to the where they are upon our Mother Earth. Entonces, bueno, para repetirlo, que nos recordemos dónde estábamos, dependiendo de en qué ángulo, en qué lugar nos encontremos en nuestra madre tierra, vamos a poder observar a la luna de forma distinta. And so, when we think of this, that the gears, if we keep our mind in relation to these gears. Entonces, en relación a estos engranajes, then, and we also remember the reality of the bandwidths on our Mother Earth. si asociamos esto a la realidad de la distancia entre las bandas, como vemos esta imagen de Júpiter, pero que también ocurre en nuestra madre tierra. And here with the image of Jupiter, it's easier for us to comprehend about the bandwidths. Y por eso ponemos esta imagen para comprenderla más fácilmente. So let's just say, looking at Jupiter right now, that it's the winter time in its northern hemisphere. Digamos que si vemos a Júpiter, sería el invierno en su hemisferio norte. So if it tilted on its axis the same way as our Mother Earth, then we can see the bandwidths that are in the northern hemisphere coming more to the south as it gets to summertime. Y si viésemos entonces cómo va a irse transformando o cambiando mientras se llega hacia el sur. So remember what was said about the eyes of the north and the south. Si recordamos lo que se dice de los ojos del norte y del sur. So when you're thinking of the eyes of the north and the south, they're always looking outwards. Siempre están viendo hacia afuera. So if the earth tilts on its axis, this means that in the wintertime in the south, you're looking at something, and in your summertime, you're looking at something different. You're still looking out, straight out into the body of Sky Woman. But at winter and summer, you're looking in two different directions. Entonces, cuando estamos hablando de los dos hemisferios de nuestra madre tierra, puesto que en uno estaría en verano y el otro estaría en invierno, sería el equivalente de ver hacia dos direcciones distintas. So then through each of us doing our moon ceremonies, we have a complete vision from north to south.
Y cuando hacemos nuestras ceremonias y nos unimos en el centro, podemos tener una visión completa de sur a norte. And if we are in the brain, Y si estamos en el cerebro, then every little field of vision is then transmitted to the brain to be able to see an overall picture. cada campo de visión es transportada al cerebro para poder tener una imagen global. And so then the picture that we see, Y entonces esta imagen que vemos it's not so much a physical picture like we're looking out into space and look at that star. I mean, from winter to summer, you might still see the same star. It's just a little bit, a few degrees out of place. Por supuesto que vamos a seguir observando el mismo campo, digamos, en el cielo, pero que va a cambiar de cierta cantidad de inclinación debido a las coordenadas o a los ejes. But just like with our vision, we're picking up, we're looking at a field of flowers. Y digamos, si nosotros con nuestros ojos estamos observando un campo de flores, So the physicalness of it is transmitted to the brain. su fisicalidad nos es transmitida hacia el cerebro. What does it do to the body? ¿Y qué hace hacia el cuerpo? So in the brain, I see a field of flowers. Entonces, bueno, mi cerebro dice, estoy viendo un campo de flores. Since I am a living being, that seeing that field of flowers causes a reaction within me. Y entonces, por ver ese campo de flores, ya causa una reacción en mí, Causes an emotion. causa una emoción. So it's so beautiful. Y es tan hermoso. You might want to go and lay down in that field of flowers. Puede que tal vez quieran irse a acostar a ese campo de flores. You might want to walk there with your daughter or your son and just feel the love. Puede que quieran ir a caminar ahí con su hija o con su hijo y experimentar el amor. You might want to just go and sit in the middle of it just to absorb. Puede que quieran ir a sentarse ahí en medio nada más para absorber su belleza. Or you might just look at it and think, that's beautiful. O puede que nada más lo vean y digan, ay, mira qué hermoso. So the vision always sparks an internal emotion that then affects the physiology of the body. Entonces la visión siempre genera una emoción interna que afecta la fisiología del cuerpo. And so as the grandmother related to us, the importance of grandmothers, of life givers, of everybody participating in a moon ceremony, Y como la abuelita lo acaba de decir, la importancia de que haya mamis, abuelitas, mujeres participando en una ceremonia de luna, is to transmit the emotion into the body. es el de transmitir la emoción hacia el cuerpo. And what is the emotion of any cyclical actions upon our Mother Earth in relation to Grandma Moon? ¿Y cuál es la emoción de cualquier energía cíclica en relación a nuestra abuelita luna? The emotion of all life, every living thing, all interaction is that of love, of happiness, of peace, of balance. La emoción de toda la vida es aquella del amor, de la paz, de la interacción en felicidad. So when the grandmothers, the life givers, young and old, carry out moon ceremonies, what they are doing is they are bringing emotion into the world. They are spreading and pushing love into the world. Y cuando las abuelitas, las mamis se juntan para hacer ceremonia de luna, están empujando ese amor, están transmitiendo esa emoción hacia el mundo. But as we know, there's many different emotions and many different levels of love. Pero como sabemos, hay distintos tipos de emociones y de sentimientos con respecto al amor. We will love our husband or our wife different than we will love our children, different than we love going fishing or something. Vamos a amar a nuestra esposa o esposo de forma distinta de la que vamos a amar a nuestros hijos, de forma distinta de lo que vamos a amar ir a pescar, por ejemplo. So the ceremony is important because at this time creation is releasing very specific, a very specific love. And like we said, it's different. Like if you're loving
your spouse, loving your child, loving your friends, your children. Entonces la ceremonia es distinta dependiendo de, como dijimos, a quién se ama. So very important when the grandmothers, the life givers carry out the ceremonies to listen in turn for the emotion that is extrapolated out of the action of the ceremony. Y es importante entonces escuchar la emoción que es sacada de esta ceremonia, que es transmitida mediante las abuelitas, las mamis. So this is how science works. Y es así como funciona la ciencia. It works by the two, the life giver and the life protector, Trabaja mediante ambos, la dadora de vida y el protector de vida, fulfilling their cyclical roles within creation. llevando a cabo sus papeles cíclicos dentro de la creación. Meaning that if there's something happening cyclical that we can detect, like a full moon, new moon, half moon, opening, half moon, closing, these are cycles that we can detect. That means that we are supposed to work in conjunction with those cyclical movements. Lo que significa que hay ciclos de la naturaleza, hay la luna nueva, la luna llena, entonces nosotros tenemos que trabajar con esos ciclos. So when the grandmother comes back and says, this is what we got out of the ceremony, Y cuando la abuelita dice, esto es lo que salió como mensaje de la ceremonia, then the life givers take that and extrapolate it into applying law. entonces los protectores de vida toman eso y lo extrapolan para que sea transformado en ley. So when the life givers identify that out of this moon ceremony, that this is the sentiment, this is the feeling that is conveyed, that now is the time to, in very specific, to return our mothers back to their natural seat of authority so they can manage all of our people properly once again. Entonces, cuando las dadoras de vida dicen, este es el tiempo de poder hacer que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejar a nuestra gente como se debe de nuevo. When the grandmother says this, she fulfills her part of the duality of the natural application, the application of natural science. Cuando la abuelita dice eso, ella está llevando a cabo su papel de la aplicación de la ciencia natural. Once she tells us, the life givers, then the life givers must affect what she is saying into physical reality. Y cuando las dadoras de vida le dicen eso a los protectores de vida, entonces los protectores de vida tienen que afectar esto en la realidad física. And this is how the natural science of all the original peoples of Turtle Island has worked in balance together since the beginning of time. Y es así que la ciencia natural de los pueblos originarios ha existido desde el inicio del tiempo. We have been able to read the mind of our Mother Earth, Hemos sido capaces de poder entender la mente de nuestra Madre Tierra, able to read her body motions, comprender sus movimientos corporales, her emotions, sus emociones, and able to feel her love and her anger. y sentir cuando está contenta y cuando está enojada. And the thing is, with our mother, her anger may be there, but it's always tempered by her love for us. Y lo que ocurre con nuestra madre es que puede que esté enojada, pero siempre va a estar templado con el amor que nos tiene. But what would I say here? A coincidental thing, or the odd thing, or the magical thing, is that her love is conveyed to us through our mothers, through our grandmothers. So when our grandmothers fulfill the moon ceremonies and every other ceremony, then our grandmothers are conveying to us, they are the physical embodiment of the love of our Mother Earth that she has for us. Pero este amor que es transmitido de parte de nuestra Madre Tierra va a ser encarnado, manifestado por nuestras madres, por nuestras abuelas. Entonces, esa es su transmisión física del amor que ella tiene por nosotros. So today we will say to everyone who is here with us, look at how much our Mother Earth loves us. Look at the beautiful grandmothers and what the grandmothers are doing, still fulfilling that role of completing our reciprocal part in a full moon, in a new moon. It's not just something that's happening there in the sky. It's something that is reciprocated by us.
Entonces, le diría a todo mundo que está aquí que observemos y sintamos ese amor de nuestras madres, de nuestras abuelas, que es un amor que es en reciprocidad con el amor de nuestra madre tierra, con nuestra abuelita luna y que se perpetúa a lo largo del tiempo. So, to the beautiful grandmother, I will respond to what your observance of your ceremony. Entonces, a nuestra abuela, a nuestra bella abuelita Chalchiumazatl, le voy a responder con lo que usted acaba de compartir con respecto a lo que observaron en la danza de la luna. I have heard your words as to what you have extrapolated from Grandma Moon. Escuché sus palabras de lo que ustedes recibieron como mensaje de abuelita luna. And I will speak to complement what your ceremony identifies. Y voy a hablar para complementar lo que su ceremonia significa. That as official policy from the Longhouse, that we identify that we are in the phase of creation where we must return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations, so they can manage all of our people properly once again. And to effect this, I pledge myself to do this. Que como política oficial de la Casa Larga, desde aquí sabemos que es el tiempo de que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejar a la gente como se debe, y yo estoy enteramente comprometido a esto. Excuse me. I pledge myself to learn as much as possible from your cyclical movements as to the things that you experience within that ceremony, to learn as much as possible from all of the people from north to south as to what our ceremony is together cyclically. Y me comprometo a que de forma cíclica podamos entender cuál es la forma de interactuar en ceremonia de todos nuestros pueblos en este hemisferio para poder comprenderlo juntos. And so how I pledge myself to make this happen is through this process to extend it, to keep doing this. Y cómo lo hago es que mediante este proceso sigamos haciéndolo. To keep digging within the minds of our people, because we know that our people hold the treasure. Y seguir yendo a buscar en la mente de nuestra gente, porque sabemos que es en la mente de nuestros pueblos que se encuentra el tesoro. We have been, like we said, we have been doing this now for about 5 or 6 years. Como dije, este proceso empezó hace unos 5 años. So if you compare it to, like, say, like what the white man does with a mining operation. Entonces, si lo comparan a lo que el hombre hace, digamos, con operaciones mineras. Ever since we started, our mining operation doesn't have to dig deep into the earth and destroy to find the treasure. Desde que empezamos, nuestra operación no tiene que ir a excavar profundo en la madre tierra para destruirla. Instead, what this mining operation does is it draws the treasure to the people, to each other. Sino que esta operación la que hace es que hace que el tesoro salga para que podamos reconectar entre las unas y los otros. And so we pledge to continue this process, which we're doing anyway. So you might think, well, it's not much of a pledge. Entonces seguimos con este proceso y yo me comprometo a ello. But we pledge to continue this and to reconnect all the knowledge of the ceremonies from south to north. Para reconectar el conocimiento de las ceremonias de sur a norte. We pledge to continue this to the point of where it is the corridor of truth, peace, power, and righteousness from north to south, the only truth on earth between the original peoples. Y que vamos a hacerlo hasta que el corredor de verdad, de paz y de poder de nuestros ancestros se reconstituya, que va a ser la verdad de los pueblos originarios. And it will be through this process that people from all nations from north to south will be able to share their common experience, what they are experiencing from the cyclical movement that we may be in at any given time. Y va a ser mediante este proceso que cada pueblo de la tierra va a poder compartir lo que ellos están viviendo, experimentando, de cierto, es decir, de en qué momento nos encontramos en el ciclo de nuestra madre tierra, lo que cada quien está experimentando. Just by you being here sharing is completing a process of building our knowledge back.
Y el hecho de que usted esté aquí compartiendo las palabras que nos acaba de decir ya está completando un ciclo de conocimiento. So I'll ask you, of your experiences in that ceremony, was there anything odd or different than in the past? Did you, let's say, maybe walking barefoot where you didn't before, or maybe you've seen a bird that you never seen, or a smell, a scent that you never smelled before? Entonces le preguntaría de su danza de la luna comparada a otras en el pasado. ¿Qué observó de diferente o observó inclusive algo raro? Es decir, tal vez observó que había más pájaros que se acercaban a donde estaban o observó una luz distinta. ¿Qué fue lo que usted observó de diferente? Or was it just as any other time? ¿O fue como cualquier otra sombría o inclusive triste? Were there children? Was it playful? Había niños, fue juguetona. Did you feel elevated? Did you feel maybe more down to earth or more enlightened? Se sintió elevada o tal vez un poco más hacia la tierra o iluminada. Whatever it is that the small little intricacies to your ceremony, if you don't mind sharing, whatever it was, these are the things that will help us to grow and to understand, connect to our ceremonies. Los detallitos de las ceremonias, y obviamente no le molesta si nos puede compartir más de esos detallitos justamente para poder como casi vivir la ceremonia que ustedes vivieron. When we think of the process that everyone on earth has, we all watch the news. Porque digamos, cuando pensamos cómo vivimos el día en la mayoría de la gente en el planeta, bueno, aprendemos la tele y vemos las noticias. What does the news tell us about? Tells us about war, tells us about the riots that are happening in Paris, tells us about the glaciers that are melting on the polar ice caps. The news tells us all about negatives. ¿Qué nos dicen las noticias? Las noticias nos dicen, ay, la guerra, o ay, este asalto, o este desastre climático que se están derritiendo los icebergs, o otro tipo de catástrofes y tragedias. In the non-native world, this means that the news is all about stuff that has happened. Y bueno, entonces las noticias vienen siendo algo que ya ocurrió. Whereas this is the real news talking about stuff that will happen, that you can detect, that you can sense from this joyous feeling, you know that there's going to be more happiness developing. Mientras que esto es lo que está ocurriendo en este momento, porque a partir del sentimiento que ustedes tuvieron ahí, saben que hay una certeza de que algo más se va a producir a partir de esto. Entonces es una anticipación de lo que viene. So this is the real news, where people would come together and share, hey, we had a ceremony yesterday, and this is what we learned, and this is what we experienced. And then someone in another bandwidth can connect to that and understand. This is the real news. So anything that you can share to bring this enlightenment into the world. Y estas son entonces las verdaderas noticias. Entonces, si hubiese algo que usted pudiese compartir justamente al respecto para, digamos, iluminar al mundo. Sí, claro que sí. De hecho, es una zona, digamos, rural donde no hay tanta edificación. Y sí se estuvieron viendo águilas, el avistamiento de águilas. Hubo un día que bajaron 4 águilas hacia donde estaba el círculo. Y bueno, pues al danzar de noche obviamente no hay tanta ave, pero en el día sí se veían más aves. De hecho, lo que nos llamó más la atención fueron las águilas que estuvieron sobre el círculo. En algún tiempo se iban y regresaban. Entonces, de lo más, digamos, representativo fueron las águilas. Pues también, bueno, el agua del manantial nos decían que no había estado saliendo tanta agua. Hacía ya días que no salía agua. La semana pasada tuve la oportunidad de ir y me dicen que sí, efectivamente está saliendo un poco más de agua del manantial. También las personas de la zona nos pedían eso, que rezáramos por el agua, porque habían estado teniendo sequía. Ahorita afortunadamente ya está saliendo un poco más de agua del manantial.
So yes, actually, there were eagles that were coming to visit us, and one day specifically, there were 4 eagles that were flying upon the circle. So that was really something absolutely beautiful. And also, the people over there were telling us to pray for the water because there's a lot of dryness in the region. They were telling us that there is more water that is flowing from the source indeed. From what? The source, you know, like The spring. the spring. You, from where you're at, what do you mean? Like the cenotes? Is this what? No. Like where they were, there was the river. There was also a spring. So the spring was really flowing really like low, like a small flow. And from the people from the locality, now they told her that there's more water coming out from the spring. Oh, with the more water coming out of the spring, has anybody spoken of this as to in the region what it might be a reflection of? Y pregunta Stuart, y el hecho de que efectivamente esté saliendo un poco más de agua del manantial, ¿alguien en la localidad tiene alguna reflexión al respecto? ¿Lo asocian a algo? Pues hasta ahorita solamente este chico que te comentaba se llama Hugo, el que es el guardián del lugar, es el que me refiere. Antier lo vi y me decía que sí, que está saliendo más agua, pero eso es todo lo que he sabido. Ya no he ido para la zona, yo no vivo muy cerca de la zona, pero él me decía que sí, ya hay más agua en el manantial, que está sacando más agua el manantial. Just from what I told you at the beginning, this person that we know that is kind of like the guardian of the place, his name is Hugo. I saw him a couple of days ago and he told me about the water, that there's more flow now. Because me, I personally haven't been back to the place because I live a little bit far away from where we dance, but that's what he did tell me. Oh, okay, wait a minute. Am I understanding that after you done the moon ceremony, then there was more flow, or was there more flow before? Entonces, para entender correctamente, nos está diciendo entonces que fue después de la ceremonia de la danza de la luna que hubo más agua, no antes. Okay, this is something that will help people to comprehend the actual mechanics of the ceremony. Esto es algo entonces que le va a ayudar a la gente a poder comprender la mecánica de la ceremonia. You know, if we're dealing with, say, 2 people, if one of them in the morning says something, I don't know, bad, like, you look funny today, then you know that's gonna get a response from the other one and say, oh yeah, you look funnier. And then it's gonna be insult after insult. And so we know it's that way with energy, that also if you put love, that it will be more love and more love and more love. Porque digamos, si una persona se levanta en la mañana y empieza a decir a alguien, ay, hoy te ves chistoso por esto, entonces el otro va a decir, ah, sí, pues tú te ves chistoso por esto, y entonces van a empezar a insultarse el uno al otro y ya se declararon casi la guerra, pero esta es una prueba de que cuando uno pone amor y da amor, lo que va a manifestarse más y más va a ser justamente más amor. So the ultimate goal of ceremony is to work with the natural things within creation, to nurture them, to say to creation, this is what we want, this is what we love. Give us more of that. Just like when grandma makes you cookies, we want more of it. Entonces el objetivo de la ceremonia es el presentar y ofrendar amor para poder recibir más amor. Es un poquito como cuando abuelita hace galletas, ¿no? Y le decimos, ay, abuelita, están deliciosas, riquísimas, y entonces pues abuelita va a querer hacer más galletas. So for every life giver on earth to remember your sacred power, the sacred power of the life givers is the sacred blood, the water that you have flowing through you. Entonces, para que todas las dadoras de vida recuerden el poder sagrado que tienen, que es su sangre, es la sangre que fluye dentro de ustedes. So every woman on earth, not just the native people, every woman on earth must continue, renew themselves, renew their knowledge with the cyclical movements of our grandmother moon, and conduct their full moon ceremonies in the evening and their new moon ceremonies in the daytime.
Entonces, cada mujer, y no solamente las nativas, todas las mujeres del mundo necesitan poder refamiliarizarse con esta fuente que nos da la sangre, que es abuelita luna. Entonces, para las ceremonias de luna llena, hacerlas durante la noche, pero recordar también que para las ceremonias de la luna nueva es durante el día que la fuerza mayor de la luna nueva se encuentra a lo máximo. The more women, the more life givers on earth that are doing the moon ceremony, working with the cycles, the more love there will be. Y entre más dadoras de vida alrededor de la tierra se puedan conectar a estos ciclos ceremoniales de luna llena y de luna nueva, va a haber cada vez más amor en la tierra. The more love, as you hear through this testimony, that after that ceremony is done, that the well, the spring is flowing more, the water is freed up more, because the owners of water, the life givers, are working that ceremony. And in that specific place, that energy causes that water to flow more. So every life giver on earth must reintroduce themselves with the moon ceremonies. Entonces, así como usted nos acaba de dar ese ejemplo tan real y tan básico, antes el manantial estaba fluyendo poquito, llega la danza de la luna con su amor, ofrenda amor, y después empieza a fluir más el manantial. Entonces, entre más mujeres se reconecten con su esencia de donde venimos, que es justamente el agua, a la conexión con nuestra abuelita luna, pues cada vez va a haber más amor. And if any non-native people don't know how, if they think they don't know how to do it, if they need direction, then there is beautiful people like this grandmother that you can contact just to speak to them about, I want to do a moon ceremony. How do I get started? Let the grandmother teach you. Let them share to you how. Y si alguien no sabe cómo empezar, bueno, pues hay abuelitas tan hermosas como abuelitas Chalchiumazatl, que quien sea puede hacerle una llamada telefónica, enviarle un mensajito y decirle, oye, ¿cómo le hago para poder hacer una ceremonia de la luna? Y ella con todo el amor del mundo les va a poder explicar y contar cómo. So to the grandmother, Entonces, para la abuelita, it's a kind of a statement and a question. es un poco como una afirmación y a la vez una pregunta. The people of the earth need the knowledge that you are living. La gente de la tierra necesita el conocimiento que usted está viviendo. There are many people who are even just afraid because they have like cultural barriers, imagined cultural barriers, preventing them from doing that. Y hay gente que ni sabe cómo empezar porque tienen un montón de imposiciones, de barreras culturales que les impiden acercarse a eso. They got a Gucci handbag, they got a $1,000 dress and high heels on, and these are the cultural barriers that prevent that life giver from participating in a proper moon ceremony. Puede que una dadora de vida haya crecido en la creencia de que hay que traer una bolsa Gucci y unos zapatos de tacón entre más altos mejor, y son esas las barreras culturales que puede que le impidan el creer que una ceremonia de la luna va a poder ayudarle en alguna forma. The life givers must learn how to shed these cultural barriers. Pero las dadoras de vida juntas pueden aprender a cómo deshacerse de estas barreras culturales. Or caste barriers. O más bien hasta podríamos llamarlas barreras de casta. And they must come to the center where the ceremony is pure, with a pure heart and pure mind. Y tienen que venir al centro en donde la ceremonia se encuentra con un corazón y una mente puras. So guidance of the grandmothers is crucial. Entonces la guía de las abuelitas es fundamental. Imagine this beautiful grandmother training, explaining to that woman who's maybe even a movie star with that Gucci handbag, those high heels. Imagine this grandmother explaining to her how this woman could actually join her and participate in the celebration of their joint power that they have together in this world. Entonces imagínense a la abuelita que está de hecho enseñándole a una mujer que tal vez es una modelo o una estrella de televisión con su bolsa de Gucci y con sus zapatos súper con tacones altos, y le está diciendo que eso no importa, que juntas podemos encontrar la verdad de nuestra feminidad y reaprenderla. So within our
page of communication, our social media, we would like to identify this process of reconstitution, and within it, that you are a moon dancer in the specific territory where you are, and that if anybody wishes guidance, looking for guidance of how to return to these ceremonies, that they can contact you. If this is okay, that this is what we would like to do. Entonces, si usted nos lo permite, ahora sí que con el permiso de su rostro y su corazón, en este proceso de reconstitución, lo que podríamos hacer es decir que abuelita Chalchiumazatl, que es danzante de la luna y abuelita de la danza, si alguna mujer necesita guía para saber cómo reconectar con su feminidad, cómo reconectar con los ciclos naturales de nuestra abuela luna, pues que le pueden contactar y que ella con muchísimo gusto va a poder ser guía para ellas quienes lo necesitan. The point here would be to show the whole world this image again. I'm going to see if I could share it. Y el punto sería enseñarle al mundo entero, voy a ver si puedo compartir la imagen de nuevo, To show the whole world that in the South, enseñarle al mundo entero que en el sur that they have their cyclical ceremonies that coincide with the ceremonies of the North and that are brought together through the ceremonies of the in-between. tienen sus ceremonias cíclicas que pueden ser unidas a las ceremonias cíclicas del norte mediante las ceremonias centrales que son el ojo central, el tercer ojo del medio. And that there are people all throughout the spine, the backbone of our Mother Earth, Y que hay gente en toda la columna vertebral de nuestra madre tierra who are still holding true to original instruction. que todavía están siendo verdaderos a su instrucción original, That any person, be them native or non-native, that they can contact them through this process, any of the people anywhere in those bandwidths, to know there's a person who's doing moon ceremony in Argentina, somebody in Ecuador, somebody in where we are, and that they can contact any of us at any time, which ones they fit into best. y que hay alguien que puede decir, bueno, yo hago ceremonias de la luna en Argentina, ay, yo hago esto en ese otro lugar. Entonces la gente que va a saber que esas opciones están abiertas van a poder contactar con quienes se encuentren en la afinidad o el territorio. So if this is okay with you, if you agree with this, this is what we will do. We will share it on our page about the moon ceremonies. We will share about you specifically, where you are, the group that you are with, and to identify that this is the contact. You can contact them to know. Just call them and say, hey, when's your moon ceremony? Or what can I do to link to your ceremony? Entonces, si eso le parece a usted adecuado, entonces vamos a hacer eso, ponerla como, digamos, una persona que puede guiar, que cualquiera le puede contactar, simplemente sea para hacer la pregunta de ¿cuándo es la próxima ceremonia de luna que van a hacer y cómo puedo unirme o cómo puedo empezar a hacer una en mi territorio? Together in this way, we will be rebuilding that neural network that the great darkness of the white man came here to destroy. Y de esta forma vamos a poder reconstruir esta red neuronal que el hombre blanco quiso venir aquí a destruir. We are forcing our mother's voice back. Y así hacemos que la voz de nuestras madres se levante. We are bringing the vision of the South and the vision of the North, and we are aligning it once again. Trayendo la visión del sur y la visión del norte y alineándola con el centro. It's not that we here are doing it. It's that this is what our mother is doing, and anyone who will be a proper son or daughter of our mother will rise to fill those roles. Sino para decir que, ay, nosotros somos lo que lo estamos haciendo, sino para decir que cualquier persona que sepa que es el amor de nuestra madre la que nos está siendo transmitido y nosotros recibiendo eso como transmisores neuronales, siendo las buenas hijas o los buenos hijos de nuestras madres, pues vamos a poder trabajar con todo. So I don't know if you can give us an answer right now. You don't have to. It might be, maybe you got to talk to people. But if you can, if you said, yeah, sure, then this is what we will do. Edith will get all your information. We're going to take all that contact information, and we're going to create a post or a page or a flyer or something that will facilitate this.
Y entonces, si a usted le parece adecuado, como decíamos, tal vez tenga que ir a hablar con personas de su consejo, pero si usted puede contestar y que no se ve obligada a contestar inmediatamente también, pero si usted considera que eso es adecuado, pues entonces pondríamos, digamos, un póster tal vez con su información, su experiencia, es decir, podríamos platicar juntas, abuelita, para ver qué es lo que podemos poner y que eso salga y sea presentado. Yeah, so Claro que what do you sí. think? No sé qué piensa. Claro que sí, con muchísimo gusto, de todo corazón, en lo que yo pueda siempre apoyar a otras mujeres para hacer un despertar femenino diferente en amor, en paz, en armonía, para que realmente pues podamos hacer exactamente eso. De eso se trata esta ceremonia de danza de luna, el poder reconocernos como mujeres, pero honrando a la masculinidad, siempre honrando a los hombres que están con nosotras, para que así realmente haya un amor y haya una fertilidad. Entonces, en lo que yo pueda servirles, con muchísimo gusto, paso mis datos. Quien guste acercarse, estoy a la disposición. Yeah, for sure, of course. So, yeah, if I am here at service to assist any woman that might need guidance into coming into these cycles of giving thanks and coming back to our femininity. And it is also just to remember that we are doing these ceremonies of the moon dance and of the moon ceremonies to reconnect with that, but also to honor the male, because we need him for doing this balancing. So it is in that conjunction that we are going to be working. So yes, of course, you can take my name. I can give you all of my data, and yes, for sure, I am more than happy to assist in whatever way I can on this. Wow. Okay. With any luck here, you're going to be getting contact by people, hopefully, from different walks of life. Maybe who some people feel that maybe they can't approach us or they can't approach these other ones. But because of how beautiful and how just happy you are, a lot of people are gonna be drawn to you. Entonces está perfecto, porque a lo mejor hay mucha gente que justamente quiere saber cómo preguntar y cómo hacer, pero a lo mejor no van a sentir la confianza o la atracción para preguntarnos a nosotros. Entonces, a lo mejor como la ven a ustedes así tan contenta y tan feliz y tan linda, pues se van a sentir completamente atraídos a usted. Entonces, bueno, a lo mejor de aquí en cuanto pongamos el contacto va a empezar usted a recibir un montón de mensajitos. I'd like to share a dream that I had with you. Y me gustaría compartirle un sueño que yo tuve, dices tú. This was a dream I had, I think it was about 2 years ago. It was beautiful. It was a feeling of like I was just floating in love. Y creo que lo tuve hace un par de años y me desperté con este sentimiento así hermoso que me sentía como que estaba flotando en purito amor. At the time, I did make a video. As soon as I woke up from this dream, I made a video so that I can remember it. But I'll just give you like the best that I can. Y en aquel entonces hice un video inmediatamente para poderme acordar y no olvidarlo, pero ahorita le voy a contar lo que me acuerdo. It was somewhere along a beautiful river and countryside, a lot of pine trees and stuff like that. No city stuff, you know, no white man stuff. Había un montón era un río, había un montón de árboles de pino y era así como si fuera en el campo, o sea, no había edificios ni nada de lo que represente el mundo impuesto por el hombre blanco. There was the village where the people were and then a river flowing away from the village. Y estaba la aldea o el pueblito en donde la gente vivía y a partir de ahí se veía cómo circulaba el río. It wasn't a big river, maybe 30 feet across, something like that. Y no era un gran río, tal vez tendría, digamos, unos 10 metros de ancho. And it was a calm river, just deep enough that you could walk in. It was about up to your chest. You could walk right across. Y era un río que traía un flujo bastante tranquilo, era un río en el que se podía caminar y no era tan profundo, digamos que cuando se llegaba al centro, le llegaba como por el techo. So I remember the village was on that side of the river. Y me acuerdo que la aldea o el pueblito se encontraba del otro lado del río. And on this side of the river, there was a grandmother, and she was a little old lady, almost looked like, you know, those carvings that they would do in apples or potatoes, and it dries out like the way the face gets. It was a real old lady like that, looked like she was maybe in her 90s.
Y de este lado había una abuelita así toda chiquitita, pequeñita, ancianita, y a veces esas esculturas que a veces hacen en madera o inclusive en manzanas con todas las arruguitas así como que se secan, así era la abuelita. It was just around dark time, you know, like sunset, just in between, you know, light and dark. Y era justo ahí en donde el sol ya se ocultó y apenas está anocheciendo, así como que entre azul y buenas noches. There was a fire, the grandmother was doing a ceremony, and there was a whole bunch of young girls around, and it looked like they were first mooners. Y había un fueguito, y la abuelita lo estaba haciendo, y alrededor había un montón de jovencitas que parecía que estaban llegando a su primera luna. So the grandmother walked them. While she was talking and singing, she walked them into the river. Y la abuelita las llevó caminando mientras estaba cantando y utilizando el tambor hacia el río. And my vision went underwater, so I could kind of like half above water, half below. I could see the grandmother just above, you know, and talking and singing, and I could see below, even though it was just kind of a little bit dark, kind of shadowy. Y en mi visión, en mi sueño, pues pude ir bajo el agua. Entonces veía un poco pues el agua clara porque todavía no está oscuro, pero veía un poco las sombras porque ya se estaba oscureciendo. But the grandmother was singing and talking about the sacred power. Pero la abuelita estaba cantando y hablando con respecto al poder sagrado. And then I could see that all these young girls must have been first mooners, because then I could see in the water, I could see the flow, the discoloration. Because it was dark, I couldn't see bright red, but I could see like discoloration, lines flowing from each girl into the water. Y por eso digo que pensaba que eran niñas que tenían su luna por vez primera, porque a pesar de que no veía claramente por la oscuridad, pude ver cómo de cada una de ellas había como la descoloración que estaba fluyendo con el río. And I seen all these fishes. They must have been, in comparisons to the body, they were maybe about a foot and a half long, these fishes, you know, like a little bit longer than the width of a body, because I could see them swimming by the girls. Y luego vi todos estos peces que diría a lo mejor de unos 30 centímetros, un poco más largo de lo que puede ser un cuerpo, y veía cómo iban nadando entre las niñas. So the fishes were swimming all around. They weren't just going like, say, with the flow of the current. They were swimming around these girls. They were swimming around like up and down, almost through the bands of this discoloration. They were swimming through it. Y los peces no iban nada más con el flujo del agua, sino que estaban nadando así entre el círculo de mujeres. And it was beautiful. It had, to me, I understood that it had to be a grandmother who was no longer experiencing her moon times. Y bueno, yo entendí por supuesto que era una abuelita que ya no estaba teniendo sus lunas. That of course, only a grandmother like that can speak with wisdom of all the times looking back. As you know, that a young girl of 16 doesn't have the same knowledge of a woman of, say, 30, and so on and so on. Y que por supuesto solamente puede ser una abuelita de esa edad que puede tener toda la experiencia acumulada de haber vivido sus lunas, de haberlas dejado de tener, y que solamente ella puede transmitir el conocimiento que una niña, como sabemos, de 16 no puede tener, o inclusive una de 30. Anyways, as it got darker, it was a full moon that had come up, and in the water, it's almost like instantaneously, it's like the water was all brighter anyways. Still dark shadows, silhouettes, but brighter. I could just see, I could just see with more clarity. Y era una noche de luna llena, entonces en mi sueño se oscureció, vi la luna, y ahora, bueno, a pesar de que todo estaba más oscuro, todo estaba más iluminado, más brillante. Anyways, this was a dream that I had. It was about 2 or 3 years ago. Y de nuevo, este sueño lo tuve hace como 2 o 3 años. It was a beautiful dream. It made me feel so, almost like as if I was a baby in the arms of my mother. Y fue un sueño tan hermoso que me hizo sentir como si era un bebecito en los brazos de mi mami. So I just wanted to share this dream with you because of the way that you related that there was water nearby.
Entonces le quería compartir el sueño porque de la forma que usted describió Lanzarote, que había agua cerca, que había un río, that it just brought to mind for me to remember of this dream. me hizo completamente recordar este sueño. Okay, so if there's any final statements, any closing statements you'd like to make, and then we're gonna have to move on to others. Entonces, ¿tendría algunas palabras finales que compartirnos, que regalarnos antes de que sigamos con el círculo? Pues sí, mire, híjole, me emociona mucho este sueño porque justo en una de las tardes de estar en ese lugar, bajamos con todas las mujeres a hacer cantos al río. Entonces estuvimos dentro del río haciendo cantos. Ahora, después te comparto un video de ese momento y ahorita que él comenta este sueño, de verdad, me siento muy emocionada. Wow, I am really excited about this sharing of the dream that you just did because I'm letting you know that one of the days that we were there, we actually went down with all of the women to the river, and in the river we started singing songs and sharing and doing ceremony. And I actually have a video of it that I can share with you, but the fact that you're sharing this dream is like completely relating to that moment. I am completely excited about that. If you share that with us, we'll share that, but we'll also give an explanation as to how it came about that you shared it. Y sí, claro, si nos comparte este video, por supuesto, lo vamos a compartir y también vamos a agregarle una explicación de este encuentro, de cómo se compartió el video. This is a coming together of our ceremonies. Porque es así como nuestras ceremonias se están juntando. So I'll tell you about my ceremony. Entonces ahora le quisiera contar un poquito de mi ceremonia también. This is in 1987. Que ocurrió en 1997. My family is the last ones holding on to original instructions, so we're very isolated from the rest of the community. The rest of the community wants to go white. They want to make millions of dollars. They want to go casinos. They want to have office buildings. We are the only ones resisting all of this. So in 87, it caused a fight or a resistance between us. And there was a drive-by shooting of our house at 5 o'clock in the morning. They almost killed my mother. Y perdón, dije el 97, pero de hecho es el 87. Y es que la familia de Stuart es la última que se está agarrando con todo lo que pueden a la instrucción original. Y en el 87 lo que ocurrió, bueno, es que ahorita es una ola que se impuso por el genocidio en la comunidad y la comunidad hoy quiere más bien irse por el dinero, por las formas de hacer del hombre blanco, por los casinos. Entonces la familia de Stuart está bastante aislada de todo el resto de la comunidad por lo mismo. Pero en el 87 lo que ocurrió es que como se encontraba esa cúspide de querer los casinos, el dinero y todo esto, y obviamente su familia estaba en contra de todo, le dispararon a la casa 7 veces y hubo una ocasión en que por poquito asesinaron a su mamá. So I could have went the way of the male and thought, how am I going to fight this? I could have went physical and never get anywhere. Y bueno, Stuart tuvo que pensar, ¿y cómo voy a hacerle frente a esto? Entonces dice que muy fácilmente pudo haber caído en la mentalidad de, ay, hombre, yo todo lo puedo. Entonces pudo haber agarrado una pistola o haber combatido contra lo que le estaban imponiendo, pero sabe muy bien que si hubiese caído en eso, jamás habría podido volver. But my mother taught me law. Pero mi mamá me enseñó la ley. And that the way of peace through law is the only way to accomplish. Y que es la forma pacífica y dentro de la ley, que es la única forma de lograr las cosas. So I knew that I could channel my anger to go and fight with somebody, and who the hell would it be? There's no way of knowing who it is. It's everybody. Entonces sabía que podía haber canalizado su enojo, irse a pelear con alguien, pero ¿contra quién? Puede que sean todos. So I used my mother's knowledge. Entonces utilicé el conocimiento de mi madre. And I went to the lake in front of our house, and there's a cliff there overlooking the lake. Y fui al agua aquí frente de la casa y hay así como una especie de subidita o de empinadita. And Grandma Moon was just coming up. She was maybe about a foot above the horizon.
Y abuelita Luna apenas estaba saliendo, estaba tal vez así como a unos 30 centímetros arriba del horizonte. She was full and shining on the water. Estaba llena y estaba brillando, resplandeciendo sobre el agua. And it was there that I connected through my mother's power to Grandma Moon. Y fue ahí que conecté con el poder de mi mamá a abuelita Luna. It was there the first time in 1987 where I pledged myself to Grandma Moon. Y fue ahí la primera vez, en 1987, que di mi compromiso, mi promesa a abuelita Luna. That I will be the instrument of law for my mother. Que yo sería el instrumento de la ley para mi mami. That my energy will not go to anything else in this world. Y que mi energía no sería a nada más en este mundo. It will be directed by my mother. Y sería dirigido por mi mami. In this way, I know that my energy will go precisely where it is needed within the body of our Mother Earth. Y de esta forma yo sabría de qué forma mi energía iría hacia donde es necesaria en el cuerpo de nuestra Madre Tierra. This first ceremony that I had in this personal pledge, it was a powerful ceremony. Y esta primera ceremonia que tuve como promesa personal fue una ceremonia bien poderosita. It made me see what you can identify as seeing the whole hoop. Me hizo ver lo que se puede identificar como ver el círculo completo. It made me see myself within it Me hizo verme a mí mismo dentro de él and the who I am, the where I am, the when I am within it. y el quién soy, en dónde estoy y cuándo lo estoy. And so it was that ceremony that I pledged myself there to Grandma Moon that led us on this beautiful journey. Y fue esa ceremonia en la que yo me prometí a mí mismo, abuelita Luna, pues que inició este hermoso viaje. So in 1987, you were somewhere doing something. Entonces, en 1987, usted estaba en algún lado haciendo algo. And I was here doing this ceremony. Y yo estaba aquí haciendo esta ceremonia. And not that it's my ceremony, but it's our thing together. Whatever it is we were doing that brought our trajectories eventually to this point where we would collide like two comets or asteroids in the vastness of the waterverse. Y no estoy diciendo que sea mi ceremonia, pero es esa ceremonia que yo hice y lo que usted estaba haciendo en ese entonces que tranquilamente nos trajeron en nuestra dirección, que sería, digamos, como dos cometas o asteroides que eventualmente se encontrarían y a partir de ahí, ¡pum!, harían una explosión de generación de vida. So I pledged myself at that time to my grandmother Moon, to my Mother Earth, to my own mother. I pledged myself at that time to all the life givers. Entonces, en ese momento que le di mi promesa personal a abuelita Luna, también lo hice por Mami Tierra, por mi propia madre, por mi propia línea materna, por todas las dadoras de vida. Doesn't mean anything different. Of course, I'm still a guy. Yeah, I could be an asshole like guys can be. Y eso no significa que ya no sea un hombre, porque a veces puedo ser, y perdonen la palabra, pero eso fue lo que dijo, un pendejo, como puedo ser y como los hombres pueden ser. But whatever I am on an individual level, this is isolated to individual. Where my collective energy goes is precisely to all that is identified, from Grandma Moon to Mother Earth, to my mother, to all the women, right back to Sky Woman herself. Pero eso es lo que yo puedo hacer como hombre individual o personal y eso no es lo que importa es lo que estoy haciendo a nivel colectivo de cómo yo me prometí a hacer el trabajo por abuelita Luna, Mami Tierra y todas las dadoras de vida. So in this great journey, for myself, since 1987, we have been waiting for this voice. Y entonces, desde ese entonces, de ese momento en el 87, hemos estado esperando por esta voz. As you know, if it was not you, someone else would be there to fill this space. Y si no fuera usted, bueno, tal vez habría alguien más que podría hacerlo. So we are grateful that there are still people filling that space. Entonces, de hecho, damos gracias por todas las personas que están llenando ese papel. The connection here today is powerful. Porque la conexión hoy está siendo bien poderosita. Even though we're not in the same place, you know, somebody can say, oh, I feel love, and somebody can say, you're thousands of miles away. How can you feel love?
A pesar de que alguien aquí diga, ay, estoy sintiendo amor, a lo mejor alguien puede decir, ay, pero si están a miles de kilómetros de distancia, ¿cómo pueden sentir el amor? I feel love through the natural science that is shared. Pero siento el amor mediante la ciencia natural que es compartida. The processes that you have done, the ceremonies you have carried out, Los procesos que usted ha llevado a cabo, las ceremonias que han sido hechas, this is the natural science that spreads your power, your energy, the love back into the world. esa es la ciencia natural que es la que hace que el amor se manifieste en el mundo y se esparza. And by this process and you sharing and conveying, this is how I feel that love. It is a real process. It's a real scientific process that conveys love from one place on earth to everywhere on earth. Y el hecho de que usted esté compartiendo justamente esta palabra, transmitiendo este amor, es lo que puede hacer difundirse hacia cada rincón de la tierra. So, Nyawagoa, for everything that you are, Entonces, muchísimas gracias por todo lo que usted es. I say mucho gusto. No tengo que traducir. And I hope it's okay to use that word because I use that word a lot. I don't know a lot of that language. So I say that a lot, and sometimes people look at me and say, mucho gusto, like it's not the word I'm supposed to use. Y espero que puedas utilizar eso o sea, de forma correcta, porque a veces es la única palabra que conozco en español y a veces lo digo y la gente se me queda viendo como mucho gusto. ¿Qué quieres decir? So I'm very happy. Today we are, we're full. What we have eaten, the spiritual food, we are full. Entonces hoy es un día hermoso y es como estamos llenos porque esta comida espiritual que acabamos de compartir ya nos llenó. So Nyawagoa, we're going to work on this document, this flyer, this information thing. We're going to send information to a woman way in the south, our good friend Ayun, who's in Argentina, and she's going to put this all together. She's going to send it back to us. We're going to send it to you to look at, and you're going to see the beautiful work that this Mapuche woman has done. Y bueno, entonces vamos a trabajar en este paquetito de información para hacer un postercito bonito. Le vamos a mandar toda esta información a nuestra amiga Yun, que se encuentra en el así llamado Argentina, y ella nos lo va a volver a mandar de vuelta. Se lo vamos a mandar a usted, y es así como vamos a estar trabajando estos engranajes, y usted va a ver, porque tiene una capacidad artística increíble esta mujer. Yeah, so Nyawagoa to you, and I guess here we also have to say Nyawagoa to Griselda, right? Because Griselda is the one that has made so many connections, so many valuable connections. Entonces, Nyawagoa, en la lengua gañangueja, muchas gracias a usted, y por supuesto que también le tenemos que agradecer a Griselda porque ella ha estado impresionante haciendo conexiones y vinculando de una forma impresionante. Entonces, muchísimas gracias también. Okay, I hate to move on from you. Y es como que no quiero que dejemos de platicar, como que no me gusta de tener que parar. Anything else you want to say? Pues If muchísimas not, we're gracias. going to move on. También muchísimo gusto, mucho gusto, pero mucho gusto de conocerlos y mucho gusto de compartir con ustedes, mucho gusto de conocerlos, mucho gusto de estar aquí y también esta plática que me llena tanto. El objetivo de las ceremonias se está cumpliendo y es el amor, es saber que el amor existe y que el amor es lo que tiene que vencer. Gracias por ser parte también de estas ceremonias, de las ceremonias de la vida, de las que hacemos todos los días al respirar. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto for knowing you, mucho gusto for being here with you, in the sense that it is great to be connected in ceremony and to also continue the daily ceremonies of life that we just do by the mere fact of breathing, and to know that it is love, that we can tell that love exists, and that is what is going to make us continue in the ceremony so it grows. Nyawagoa. Okay, we got to move on. Ay, vamos a tener que seguir porque si no, no voy a dejarla ahí. Just to identify something about this process, since we started this now 4, 5, 6 years ago, of course, all the stuff that we started talking about was all the negatives that are happening to us all.
Y es bien interesante este proceso porque como decimos, lo empezamos hace unos 5 años, entonces mucho tiempo nos tomó el estar identificando corrupciones, todo lo malo que nos está atacando en nuestra humanidad. It actually took about 3 years, I'd say, before we actually started getting to the meat and potatoes of becoming aware and sharing of the ceremonies that we are all doing. Y entonces nos tocó tal vez pasar por unos 3 años hasta poder llegar realmente a la sustancia central de empezar a compartir las ceremonias que hacemos. So what we can see is the evolution of this process going to be, if you could imagine this, in the future, it's like turning on your television to the spiritual channel. Entonces, la evolución de este proceso va a ser eventualmente, digamos, cuando prenden su televisión, bueno, van a sintonizar el canal espiritual, digámoslo así. Or ceremonial channel. O ceremonial. And there on that ceremonial channel, you will see all the different ceremonies from north to south, and you will have different little video clips of each person explaining prior to coming up to that ceremony so that people will know next week what we're all going to do together. Y ahí van a ver, por ejemplo, todas las diferentes ceremonias que la gente en los distintos territorios lleva a cabo. También va a haber testimonios, tal vez, de cómo era la vida antes de las personas que hicieran esa ceremonia y cómo se transformó. Y así también, como se va a hacer en un hilo del tiempo, la gente va a poder sintonizar las distintas ceremonias que se hacen en los distintos ciclos durante el año. And just like on the news, you'll have a reporter interviewing a person that was in that ceremony. And it would be someone such as yourself. And to say, this is what we got out of the ceremony this time. Today, our mother tells us to put our love into this or to that. Y entonces a veces la podemos decir, a lo mejor va a haber un reportero que va a decir, mira, hoy es la ceremonia tal, y entonces hoy nuestra madre nos está diciendo que focalicemos el amor en este lugar, por ejemplo. So, just imagine when we get there, that anyone on earth will be able to look, hey, what's the ceremonies that the original peoples of Turtle Island are doing today? Entonces, imagínense, la gente podría prender su tele y decir, oye, ¿cuáles son las ceremonias que los pueblos originarios están haciendo el día de hoy? This is the real news. Y estas serían las verdaderas noticias. This is the story of our mother earth. La historia de nuestra mami tierra. That's where we're going. That's where we're headed. This is what's going to happen. We'll do it together. Es para allá hacia donde vamos y eso lo vamos a hacer juntos. Yawagoa, as much as I hate to, we've got to move on. Muchísimas gracias y así como no me gusta, vamos a tener que continuar. Okay, you better move on to somebody else before we just keep staying here. And Dice Stuart que me apure y le dé la palabra a alguien más antes de que le siga preguntando cosas. Celine raised her hand for a while ago. Do we go there? go ahead, I guess. Go ahead. Adelante, Celine. Gracias, abuelita. Hi, my name is Celine. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, and the great-granddaughter of Rosanna and Olivia. And I'm also the mother of Roxanne. I'm from the Wendat nation, and my name is Celine, meaning moon in Greek. And the Cree Nation also gave me the name of Grandma the Thunder Woman. I'm from the temporary Wolf Clan in the Life Givers Nation. Celine se presenta de forma matrilineal, como hemos aprendido aquí en la Casa Larga, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita y también mencionando el nombre de su hija. También menciona el par de nombres que le han dado naciones aquí. Por ejemplo, a la nación Cree le dio el nombre de abuelita del trueno. Y ella también es miembro temporal del clan del lobo de la nación de dadoras de vida que constituimos de acuerdo al Wampum de 2 vías para adoptar la gran ley de la paz. So what I wanted to share today is today's the complete cycle that I've done since a year ago.
of not working for the anyone that would retrieve from my salary money to go into the system that would contribute money for the wars. Y lo que quería compartir el día de hoy es que justo hoy hago un ciclo completo So de what, haber decidido que no iba a trabajar para nadie que retuviera mi dinero, es decir, que me cobrara impuestos, porque yo sé que los impuestos llevan a contribuir a pagar por la guerra. Entonces hice esa decisión consciente. so what I've chosen to do during that year is to one of my dreams was to become a sculptor. And what I realized today is that everything that I've been sculpting is all around water symbols. Y lo que decidí hacer desde ese año es volverme, más bien hacer realidad mi sueño. Yo quería hacer esculturas y entonces empecé a hacer escultura y empecé a hacer muchas esculturas relacionadas al agua. And one thing that my first sculpting was a stick that all represent what demands how they've been damaging the water, and it's like a story. And then I went on to do a pipe that is in the shape of a dolphin, which also represent water. And then I went on to do a water drum, which again represent water. And like I just realized that today. And then my last one was a bowl for drinking water that is in the shape of a wolf. And so the handle is the shape of a wolf. So I made one side that is a male and the other side that is female, just to balance. But what's so special about that is that What happened? Are we still there? Yeah, we're there. I think we just lost Celine. Can anybody hear us? Yeah, we're still there. We're still there? Yeah. Voy a traducir. Mientras tanto, parece que perdimos a Celine. No sé cómo ocurrió eso. Está diciendo que ella hizo esculturas con respecto al agua. Entonces, la primera fue un bastón que identificaba cómo el hombre o la mentalidad guerrera había dañado el agua. Entonces, ¿cuáles eran los pasos para que el hombre pudiera corregir ese daño que había hecho al agua? Después hizo otra que identificaba un delfín. Luego hizo otra que identificaba, más bien hizo un tambor de agua, porque aquí hay tamborcitos de agua que se utilizan también. Y el último era un bol que era de con una especie de boca o de entrada del lobo, que representa también el clan en el que ella se encuentra. Okay, well, we'll take a second to wait, see if she comes back. Until then, just to expand on that a little. There she is. Oh, okay. Vamos a esperar a que vuelva, pero Stuart algo al respecto. She's back? You have to unmute, please, Celine, so we can hear you. Sorry, I was cut off by the line. So yeah, the water, I don't know how to call that, but it's to drink water. But it's from a tree of 700 years old. So that's why today, earlier, when you talked about you were at a tree at the moon ceremony of a 700 years old tree, that's what brought me to show this, because it is so amazing, the wood that I'm carving, the line of the life of the wood is so close to each other that it's about the head of a needle. That's how close the rings are. So it is very, it brings me so much, like Stuart was explaining at the beginning, how our ancestors, even if it's from so many years ago,
the memory of all the teachings and all the knowledge is with us. And through that, sculpting this was, ever since I've been receiving so many information, it's amazing. And when Stuart shared that post with those wheels that was how do you call that, ingrains together. Sorry, Edith, I'll let you translate. Entonces nos dice también Celine que lo coincidente de esto con lo que nos estaba compartiendo abuelita Chalchiumazatl es que ese último bol con la boquita de lobo es a partir de un árbol de 700 años. Entonces esa es la gran coincidencia, que el árbol de la huehuete en Lanzarote también era de 700 años, y dice Celine que trabajando la escultura de ese bol es como si empezó a sentir la ancestralidad de ese árbol y empezó a sentir también la ancestralidad de su línea de sangre y empezó a recibir un montón de mensajes. Entonces ha sido un proceso bien emocional para ella el hacer esto. Y cuando estaba viendo este póster que hizo Ayun, justamente de Argentina, con esta idea que tuvo Stuart de los 3 engranajes, hizo otra conexión. Go ahead. So that poster, when I saw it, I always ask to acknowledge, to have knowledge coming towards me to make connections. And when I saw that poster, there was, sorry, go ahead. Y entonces cuando vi ese póster, there was information that was coming to me about ether, and it was showing all about the energy of the ether, how it works, And then I saw another image about magnetic, how a positive magnetic and a north magnetic, when they're together and you put magnetic powder around it, the same designs is recreated, and as the same as your wheel, because the both bigger wheel at each end are the positive and the negative, and in the middle, the magnetic powder creates like an eye. Entonces lo que ella vio es que con estos engranajes y todo lo que sentía con esta madera, porque la madera era como, si se observa de cerca, se ven los anillos de crecimiento del árbol, y le hace pensar también en la imagen que Stuart compartió de Júpiter, de cómo crece. Entonces nuestra madre tierra también crece de esta forma. Entonces con esta información le llegaron a formas de cómo nos podemos comunicar, y todo lo que existen formas de comunicación que no vemos, por ejemplo lo que se llama éter, o lo que es también la conexión magnética entre los diferentes polos, y cómo hemos tal vez perdido un poco la concepción de esto. And then you talked at the same time at that ceremony that I listened after, because it was the same day as the birthday of my daughter. You talked about the deer, and I received a beautiful skin of a deer, a completely skin with the tail and everything. So there's so many things all combining together that it's like a complete circle, Y después, cuando ella vio el Zoom que hicimos, porque este póster que enseñamos con los engranajes era el póster promocional, digamos, si se puede llamar así, para un Zoom que tuvimos de conexión justamente entre el sur y el norte con el venado azul, con la ceremonia del centro. Entonces, cuando ella entendió la importancia del venado azul, también hizo la conexión que justo hacía un poquito de tiempo alguien le había regalado una hermosa piel de venado. And when you shared at that ceremony that you were sending us the sun, I was giving that name by the decree of Granma, the Thunder Woman. And when I went for a vision quest to get the sense, the
the meaning of that name, I had a vision during that vision quest, and what it was all about, it all came back to me because of just the knowledge of you saying that you're passing on the sun to us, because then it creates like a wind current. And during my vision, I felt that wind on my cheeks. And I was feeling how the thunder wakes up the season, you know, at the beginning of the season, how there's always a huge thunder. I'm always waiting for that every year. Go ahead. Y en este Zoom, justamente Gaby Ayun, que está aquí con nosotros, nos compartió que en la época en la que estamos de transición, en la que de la cosecha se pasa del sur, se pasa a la primavera del norte, era el equivalente de estar transmitiendo el sol, de enviárnoslo como una bola de fuego para el norte, para que nosotros cuidemos de ese sol y podamos después regresártelos a ellos. Entonces, nada más con esa información, Celine se dio cuenta de cuando le habían dado su nombre en la nación Cree, que ella había ido a hacer una búsqueda de visión ahí. Ella tuvo una visión acerca de cuando empiezan los truenos en la primavera, porque ella siempre está esperando con mucho gusto a que lleguen los truenos, siempre está atenta en la primavera a la primera tormenta de relámpago y trueno que va a caer, y en esa visión ella sentía viento así en su rostro, y ella sabe que ese viento está asociado a esta comunicación magnética de sur a norte que provoca el trueno en el norte cuando empieza la primavera. And so then the water comes, you know, like the springs melt and the water from the springs are coming. And that's what was in my vision. And I could just feel the energy of the thunder, and then having the thunder and the lightning, creating an excitement in every seeds. Go ahead. Y entonces en cada estación, cada año, pues el recibir este relámpago, este trueno va a crear como, bueno, es la preparación para el jardín, ya es hora de plantar, vamos a preparar las semillas, entonces siempre crea como mucha emoción cada año. So when you put all of that together, you know, the ether, the way it moves, the magnetic, the water, then all the compression of the moon, you know, and the contractions of the moon, and then all the water that goes on and off, and then you put in your body, you know, when I was a kid, I would always walk by barefoot, and the connection with grandmother earth was so much more important. And so all this together, it's creating, it's agitating the electricity in our body. And that's where we could make all the association of the conscious mind, how we are all sharing, it's all traveling through all those elements. Y es así que pues Celine, con esta conexión de las ceremonias y el entendimiento de lo que vino, de lo que fue dicho, pudo comprender que toda esta comunicación magnética y de sur a norte, pues es obviamente ocasionado por la fuerza de la abuela luna también. And this week, when Stuart was at the court that morning, I was doing energy work to keep everybody calm. And the message I received was a ceremony that I've never had, but it was saying that it would be important right now to do the serpent ceremony. I know the Hopis have one. I don't know if every nations have one, but because of the 25,000 years of evolution, we need to shed to make to let go of what
our past brought the negative part that brought to our soul spirit, and make room for the new things to come, you know, and to evolve. Y esta, una mañana que ella estaba concentrándose acerca de que Stuart estaba en la corte, Celine tuvo esta como visión de que teníamos que hacer una ceremonia de la serpiente. Y ella sabe que no es una ceremonia que se haga aquí en el norte, porque aquí no hay serpientes, entonces no sabe qué nación tenga el conocimiento de esta ceremonia, pero le vino porque sabemos que ahorita estamos en el final, bueno, más bien ya terminó un ciclo de 26,000 años y justamente estamos empezando este nuevo ciclo de 26,000 años. Entonces es el equivalente de cuando nosotros estamos perdiendo la vieja piel y es como una serpiente. Cuando cambia de piel, pues vemos literalmente la vieja piel blanca que se queda afuera y que eso es lo que permite que la serpiente pueda tener una nueva vida. Entonces ese es el mensaje que le llegó y quería preguntarle a Stuart qué pensaba de esto. And the other thing that I find it's related to is that I've heard that they've apparently put some venom in our water and then because it was the morning of the court, which represent the two splitted head of the serpent, all of that together made so much sense, because that ceremony would help us to know that we will overcome the malicious thing that they did, and we would transcend that effect that they're trying to have on us, and we would overcome that system that is being so corrupted and, you know, trying to make us give two identities, so splitting our minds all the time. Y otra de la información que le llegó es que obviamente nuestras aguas han sido tan heridas y tan contaminadas que tiene que haber una ceremonia también para poder corregir esto. Oh, that's my words that I wanted to share today. Y eso es lo que quería decir hoy. Okay, for the grandmother, we got we were looking for an image I wanted to share with you to show you, but all I could find is a video. It was an image somewhere on my Facebook. Did you send it? Yeah, the video is sent on, and I'm still looking. So now the search, the best we could come up with was a video. Where is it, in Messenger or what? Entonces, Edward dice que también antes de responderle a Celine, quería, porque está tan emocionado con el encuentro que tuvo con abuelita Chalchiumazatl. Abuelita Chalchiumazatl ya nos envió el video, muchas gracias. Y Stuart quería enseñarle una imagen que estaba buscando en su página Facebook, pero que no pudo encontrar. Entonces, bueno, nada más pudimos encontrar un video para podérselo explicar. And so, you know, Stuart, abuelita Chalchiumazatl already sent the video on WhatsApp that she went. Oh, it says the internet connection is unstable. Yeah, it's been going like that. It's like really low. I'm gonna get out of here with because if we have these two. Okay, I can't get this video. In the messenger? There. What in the hell? Entonces, bueno, gracias a su paciencia. So thank you everybody for your patience. Okay, well, this ain't working. So the hell with it. Funciona. Qué barbaridad. Okay, anyways, it was an image of a woman from out west who, Let me try. how do we get back to the Zoom now?
Yeah, we're there. Entonces, Stuart quería, Pablo, Stuart quería mostrarle a abuelita Chalchiumazatl un video justamente de una abuelita del oeste que vino a visitar con un árbol. Entonces, ahorita vamos a ver si podemos compartir el video porque realmente está muy extraño esto. Ahí está. ¿Sí lo ven? No. Can you see it? No. Oh, no. If you want to do that again. Okay, anyways, that woman right there, she is Grandmother Rose. Entonces, esta abuelita que estamos viendo aquí, con este arbolote atrás, es abuelita Rosa. Y ese es, bueno, obviamente su nombre en inglés. And by the way, abuelita Chalchiumazatl is also, her name is Rosa. Y le digo que abuelita Chalchiumazatl también se llama Rosa, entonces ahí hay una conexión también. Well, then there is some kind of magical alignment here in the waterverse today. Entonces hoy hay como una alineación mágica aquí en el aguaverso. Because when you were talking, this is the image that I had in my mind of this grandmother here in this part of a tree, cross section of a tree. Porque cuando usted estaba hablando, estaba viendo esta imagen de esta abuelita y justamente esta como rodaja de este inmenso árbol, si se lo pueden imaginar qué tan grande era. Does anybody remember how old that tree is? ¿Alguien se acuerda qué tan viejo era ese árbol? I think that maybe even 700 I think that's a 700-year-old tree. De hecho, creo que también le podríamos preguntar para verificar, pero creemos que ese árbol también tenía 700 años de vida. So anyways, I seen, I felt, I recognized some kind of connection across the waterverse here that you and her should be getting together, should have contact. Entonces de repente sentí como una gran conexión en el aguaverso de alguna forma en que usted, abuelita Chalchiumazatl, y ella deberían de juntarse, conectarse. We're going to work to try to make this happen. Can't guarantee anything. Like I said, she's out on the West Coast. Yeah, but she's been sharing y dice, bueno, no hay forma de que podamos garantizar esto porque está completamente en el oeste. But there is a very specific reason why I want you or the people there in that area to have contact with us on the East Coast and with the people on the West Coast. Pero hay una razón bien específica del por qué quisiera que ustedes que están en el centro tengan contacto con los pueblos originarios tanto del este como del oeste, aquí en el norte de la isla de la Tortuga. We need you to tell us what is wrong. Porque necesitamos que nos digan qué es lo que no funciona. Through connection with both of us, through interaction and communication, what is preventing us from bringing the Northern Hemisphere together spiritually, physically? Para que podamos entender aquí en el norte qué es lo que está impidiendo que tanto los pueblos del oeste como del oeste no podamos juntarnos de forma espiritual y por lo tanto física. We stand there together side by side with the same purpose. Porque ahí estamos de pie unidos con el mismo propósito e intención. We speak of the same things. Y hablamos de lo mismo. We have the same ways. Tenemos las mismas formas de hacer las cosas. But yet we are not making the proper connections. Pero no estamos haciendo las conexiones adecuadas. Now, I'm not saying this for me, like, how come you're not connecting with me? Like I'm a big crybaby. Y no estoy diciendo que no están queriendo conectar conmigo como si fuera un niño chiquito que dijera, ay, ¿por qué no me quieres hablar a mí? No, no, no. No, it's just not happening right across the board. It's not happening the way that it's supposed to. Es simplemente que no está pasando a lo largo del país. Es como si algo impidiese que ocurriera. It seems like the divide between the East and West is only getting larger. Y pareciera que el clivaje entre el oeste y el este se está agrandando. Our purposes for uniting are still the same. Y nuestra intención, o más bien el objetivo de por qué nos tenemos que unir sigue siendo el mismo. But our fight is taking us in two different directions. Pero nuestra batalla es como si nos está llevando en dos direcciones opuestas. I'll say, doesn't mean it's true.
But my perception is that the people of the West are going the way of the white man in the courts, through the legal systems, all of that. Yo diría, y eso no significa que sea cierto, pero que la gente del oeste está cayendo en la trampa del hombre blanco, de tener que seguir sus formas de hacer en la corte y todo eso. And here we're not doing that. We're doing it differently. Y aquí no estamos haciendo eso, lo estamos haciendo de forma distinta. We're still dragged into the white man's courts, and we still got to fight that, but we're fighting it different, where they're actually complying by using lawyers and complying with the different laws and stuff that the white man says they got to comply with. Y nosotros, bueno, nos siguen jalando a las cortes, pero nos defendemos nosotros mismos con nuestras leyes originarias. En cambio allá, cuando son jalados a las cortes, utilizan abogados y obedecen las leyes del hombre blanco. And we're saying no to that way. Y nosotros decimos que eso no puede ser. So anyways, this is a perception that I have. Doesn't mean that it's true. Y bueno, esta es una percepción que yo tengo y eso no significa que sea cierta o verdadera. But the facts is that the East and the West are not coming together in the proper way that we are supposed to be able to deal with everything that is on our table right now. Pero el hecho es que el este y el oeste no están juntándose para poder hacer de frente a todo lo que nos está atacando ahorita. So as we go through the cyclical changes, just like DNA goes from small to big to small. Y mientras vamos por estos cambios cíclicos, así como el ADN va a achicarse y agrandarse y volverse a achicar y agrandar. That this is the reason why we ask the people of the South. Es por esta razón que le solicitaríamos a la gente del centro y del sur to start seeking out the communication with the people in the Northwest and the people in the Northeast. el empezar a buscar comunicación con los pueblos originarios tanto del oeste como del oeste en el norte. So that in turn you can tell us the differences and what you are detecting. Y entonces sería importante que ustedes nos comuniquen cuáles son las diferencias que ustedes están detectando. So quite possibly, maybe, I don't know if you already have communications to the Northwest, but if you don't, then possibly this grandmother Rose would be the one to have the good communication. She's a beautiful woman. She's, I would say she's the one to have communication with. Entonces, no sé si ustedes ya tengan comunicación con la gente del noroeste. Y si no la tienen, yo diría que abuelita Rosa sería la persona ideal justamente para poder hacer esto. So this is for all the people of the South, not just for the grandmother. It's for all people there to start considering about the way that we can work together and assist each other. How you can assist the people of the North is by this communication with the West and the East, and to see what you can detect in between us. Entonces, justamente es para facilitar la interacción y la comunicación entre la gente del este y el oeste, que sea facilitada tal vez por la gente del centro, para poder empezar a establecer la función de cómo el centro es el que vincula a los dos. So whoever's out there listening, or somebody here, whoever, can draw up the connections between Grandma Rose and to the grandmother here, and to see if you could just connect them and say, hey, we talked about you on the Reconstitution, and we thought it would be good for you to get together. Here's your contacts. Entonces, si alguien escucha esto, a lo mejor lo que pueden hacer es, si conocen a Abuelita Rosa y Abuelita Rosa, pueden decirles, oye, hablamos de ustedes en la Reconstitución y aquí están sus contactos y a lo mejor podemos hacer que algo fructifique a partir de aquí. So there we go. We all know what can be done, what we have to work on. Entonces, ahí está lo que podemos hacer y lo que podemos trabajar. You don't have nothing to say about Celine? Okay, well, no. Okay. Gaby Ayun that had raised her hand. She's the one that came to the alignment ceremony Let's and go. told us about the sun. Could I just Entonces, add one more phrase, because what you said about what you shared, actually the tree that was this was made of
comes from there. And it's from my teacher that teach me sculpting. He received a big tree, and he made a totem out of it. And it was supposed to be exposed at the Museum of Civilization in Ottawa, in Hull, in Gatineau, and there was confusion because of nations and whatever. It was not, it's still sitting in his shop. And I've always felt when I got at his workshop, I felt that totem, although it was all covered. And I knew I felt that there was a special place that this totem needs to be put up. It's huge, like it's about, I'd say 30 to 40 feet high. So I don't know, I wanted to share that. Oh. Y otra conexión que Celine hizo es que justamente el bol que escultó viene de un árbol del oeste, que sería exactamente como el que acabamos de ver ahorita en el video. Y esta madera se la regaló su maestro de escultura, que él hizo un tótem que debería de estar expuesto en el Museo de Civilizaciones que está en Ottawa, pero bueno, por alguna razón desconocida no ha llegado a ser expuesto, entonces esa es otra historia, pero nada más quería comentar esto también. Okay, so let's go. You said Oh. Ayun is there. Okay, just so that, who's talking? And it's all about the story of the Wawati. And you know, the father, the grandfather that I'm forgetting his name, but he's been doing a lot of ceremonies. You've been there, your parents been there, Stuart. Anyway, and they were so it's all about that story, about the grandpa that, you know, I'll remember the name. I'll tell you later. Oh. Entonces Celine estaba tratando de recordar otra conexión con otra nación, otro abuelito que los papás de Stuart conocían, pero que no se acuerda del nombre, pero le va a regresar, entonces después lo va a decir. Okay, Celine, we're moving on now. Okay, so you said Ayun is there? Yeah, Gaby Ayun, the one that was in the last alignment ceremony. Entonces, Gaby Ayun, adelante, vemos que tienes levantada tu manita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que acaba de decir Celine sobre quiénes de nosotros tenemos una ceremonia o ritual con una serpiente, y yo dije, eso somos nosotros. Y aparte, yo no sé si puedo compartir una foto, porque muchos de los elementos que ella está mencionando, como el trueno, como el árbol, como las aguas, tienen que ver con esto que nosotros mencionando que está pasando ahora. Y las vasijas de agua que ella está preparando. Así que si podés traducir eso mientras yo les comparto esa foto, a ver si resuena con ella. Y les cuento de qué se trata esto. So Gaby Ayun wants to immediately reply to Celine because Celine was talking about this serpent ceremony, and when she heard serpent ceremony, she raised her hand and she's like, that's us down here in the south. And she also wanted to know if she could share her screen, because she has a picture that she would like to share to see if it creates any resonance in Celine, because she sees that the work that Celine has been doing is regarding to water. So water in the staff, water with the dolphin, water with the ball. So this is the picture that she wanted to show. Estas serpientes son Tren Tren y Kai Kai. Kai Kai es la que protege la vida sobre la tierra, y bueno, y está Tren Tren, no es bueno, malo ni bueno, son dos fuerzas, una en polaridad negativa y una en polaridad positiva, que cuentan nuestras leyendas que hace muchísimo tiempo se desequilibraron, y entonces hubo
de los seres de arriba mandaron un gran diluvio para que todo se renovara y se estableció como un pacto de equilibrio entre Kaikai y Tren Tren mientras se respetaran los ciclos de la naturaleza. Pero yo estuve en un guiñatún, que es una reunión con sabios mapuches el fin de semana pasado, y nos estaban diciendo que el equilibrio se ha roto, el pacto se ha roto, y que entonces era momento de preparar las vasijas que teníamos que tener preparados según la leyenda, por si teníamos que volver a apoyar a Tren Tren, que es la polaridad positiva, para contrarrestar a Kaikai, que es la negativa, y entonces que había que juntar aguas de las primeras lluvias y hacer una rogativa a Tren Tren para que aplacara y recordara a Kaikai que los hombres podemos volver a establecer ese pacto y que Tren Tren nos ayudaría a recordar. Okay, so this is two serpents. Actually, I don't know if you really can see them, but it is two. And one is Kaikai and one is Tren Tren. And the two of them are supposed to be in balance. But what happened is that Kaikai came out of balance. So that is at the beginning of time. So then there was like an intervention from the circle of life to say, okay, Kaikai, you cannot be out of balance, so we are going to help you to be in balance. So this kind of like pact was reestablished, and it permeated, it continued a long time. But Gaby Ayun is saying that kind of like a week ago, she was in a meeting with some Mapuche, and the Mapuche were saying that this balance that was sacred between Kaikai and Tren Tren has been broken again. So this is going to affect the waters, this is going to affect the life itself. So what they were saying is that then we are going to have to do petitions, do offerings, do ceremonies in order to assist Tren Tren with all of the strength and everything that can be, so that Tren Tren can have the strength to bring back Kaikai to balance once again. Bring a bell with me. It does bring me to a vision and a dream that I had. You know that hole where there's a hole in the water that opens, and each time there's a plane or a boat that goes over it, it's sprung in it, like they lose them. I don't remember the name of that. It's not black hole. The Bermuda Triangle? Say that again? The Bermuda Triangle? Yes. Is that what you're talking about? Yes. And in my dream, I was an eagle, because that's the only bird that could fly over that and withhold the suction. And I was just flying with all the like the chemistry that was happening there. And I was just going in between each side of the triangle hold, and just like balancing everything. Like I felt so free. It was I was just gliding, and it was very powerful, the sentiment. It was like there was just the balance was being created, because I felt that freedom. It was just, anyway, that was the dream. That's what it brings me back to. Celine responde que efectivamente le hace un eco porque ella tuvo un sueño y que era un poco así como el Triángulo de las Bermudas, donde todos los barcos que pasan van a desaparecer, pero ella soñaba que era un águila y podía sobrevolar y ver todo esto y sentir que todo está bien. Entonces le conecta con esto que acaba de decir Gaby Ayun. When we think of the serpent, like you said, that's us down here. That's there in the in-between. Cuando pensamos en la serpiente, pues si pensamos, por ejemplo, Gaby Ayun dice, sí, somos nosotros. Bueno, eso entra a partir del en medio. Now, let's decipher something here. If, let's say, from
the two hemispheres and we're talking about serpent, we can focus right in the center and then we can focus to a very specific time, correct? Y si nos enfocamos y hablamos de serpiente y vemos que hay dos hemisferios, pero nos enfocamos en el centro, podemos pensar en un tiempo bien específico, ¿cierto? Now, this would be, when is that the serpent comes into vision? Is that at the spring equinox, the fall equinox, or is that at the summer solstice or the winter solstice? ¿En dónde sería que veríamos a la serpiente? ¿En el equinoccio de primavera o de otoño o en el solsticio de invierno o de verano? Does anybody know? When? Is that the spring equinox when on that pyramid where the serpent is, where it comes into vision? ¿Cuándo es cuando en el centro, me parece que es en Chichén Itzá, si no me equivoco, hay un par de pirámides en donde cuando la luz se ve, se puede ver la serpiente desciende? ¿Es en el solsticio o en el equinoccio? Does anyone know? ¿Alguien sabe? No, Nobody? nadie sabe. Okay, can somebody look it up? Just Google it and say, what would the question be? What time of year does the serpent expose itself in the pyramids of Chichen Itza? Ok, si alguien lo puede googlear, pero ya Está en el estamos viendo aquí en equinoccio. el chat. It's in the equinox. The spring or the fall? ¿En el de primavera o de otoño? Somebody wrote in the chat in the spring equinox. Bueno, ahorita es tiempo de la serpiente de agua porque los mexicas dividen en dos, en la serpiente de agua y la serpiente seca. Ahorita es la serpiente de agua. And right now we are having the serpent of water because the Mexica divided into the serpent of land and serpent of water. And right now is the serpent of water that is coming out in the spring equinox. Serpent of water in this spring equinox. La serpiente de agua en este equinoccio de primavera. And that is what now? A month away, a moon away? It's tomorrow. Tomorrow? Yeah. I don't even know what month it is. What month is it? March. Y dice Suari, ¿cuándo va a ser eso? En un mes. Le digo, no, es mañana. Y dice, ay, ¿qué pasó? Como que le acaba de caer en la cabeza. Okay, never mind. Okay. Never mind everything that was said today. Okay, olvidemos todo lo que dije hoy. Wow. Okay, so then the focus here that we can see that something has come out today is on the spring equinox and that it's about water. Entonces podemos ver que el enfoque el día de hoy es que estamos hablando del equinoccio de primavera y que estamos hablando del agua también. So we're all doing a ceremony within the next couple of days. It might be the day before the new moon. It might be on the new moon or the day after. It's all going to be at different times depending on where we are on the bands of our Mother Earth. Y coincide que la luna nueva también está entrando, va a entrar el martes, entonces, bueno, depende de dónde nos encontremos, en qué parte de la banda de nuestra madre tierra, puede que todo esto pueda ser celebrado un día antes de la luna, la mera luna nueva, o un día después. So just to arrive at some conclusion right now that we didn't even know that we were going to do. Entonces, para llegar a una conclusión que ni siquiera sabíamos que teníamos que llegar a ella, Is that in the next couple of days, we're all doing a ceremony. es que en los próximos par de días que vienen todo el mundo va a estar en ceremonia. But now if we can focus our thoughts together Pero ahora si podemos enfocar nuestros pensamientos juntos on the knowing that it's the equinox, meaning that it's a pivotal moment. sabiendo que se trata del equinoccio y que es justamente este momento pivote. So if all of us can just focus in however you'll focus to just even think the thoughts of that within this
pivotal moment, the transition, that the transition is to heal the waters. Si todo mundo puede enfocarse, si fuera al menos a partir de la energía, pero enfocarse que en ceremonia lo que hay que hacer es sanar a las aguas. So when we think of this, you can't just think heal the waters. Y si pensamos en esos términos, pues no nos podemos limitar a decir, bueno, hay que sanar las aguas y ya, Because there's a duality. porque siempre hay una dualidad. So whenever you think of one thing that's part of a duality, Entonces, cuando pensamos en algo, pues hay parte de dualidad. that automatically implies, even though it might not be in your thoughts, it implies the equal opposite. Y esto automáticamente implica polos iguales, opuestos. So we can never think of, if you're thinking of a guy, you can never think of a guy without thinking of a life giver. Entonces, si pensamos, digamos, en un hombre, no se puede pensar en el hombre solo, aislado por sí mismo, sino que se tiene que pensar en la dadora de vida también. Okay, so the example here is the DNA. Entonces, aquí el ejemplo es el ADN. So we know that it's two, but in all reality, it's just one. Y sabemos que se ve como dos, pero en realidad es uno mismo. But you have the duality created from it, Pero la dualidad es creada a partir de él. which when, if you're going to the left, then it creates the equal opposite on the right. Y si vamos a la izquierda, va a crear el mismo polo opuesto a la derecha. So as was just informed to us about the serpent of land and the serpent of water, Y como se nos acaba de informar acerca de la serpiente de tierra y la serpiente de agua, so at this time, if we're thinking what's on the surface exposed to us now, it's the serpent of water. que ahorita pensamos lo que se nos está exponiendo en la superficie es la serpiente de agua. So yes, you're here thinking and doing this ceremony for the serpent of water. Y ustedes están aquí pensando y sintiendo y haciendo la ceremonia por la serpiente del agua. But what we have to keep in mind at the same time is the equal opposite of the serpent of the land. Pero lo que tenemos que guardar en mente, que es su igual opuesto, es la serpiente de la tierra. And for everyone to know that one battery on our on one computer is about ready to die, we're going to have to switch to another computer. So if we get cut off for a minute, just hang on. We'll be right back. Y que todo el mundo sepa que estamos a punto de perder la batería en la primera computadora, entonces vamos a tener que correr y cambiar a otra computadora. Entonces, si nos desconectamos por un segundito, ahorita volvemos. Okay, so anyways, ceremony of water is you're focused on water, but you can never solely be within the realm of just one, because there's always the duality. Y la ceremonia de la serpiente del agua o para el agua no puede ser nada más para ellas, sino que tiene que ir ligado a la dualidad. So we ask the serpent of land to help us work and to fix and to heal the waters. Y entonces le vamos a pedir a la serpiente de la tierra que nos ayude a conectar a las aguas. So that if the two, if when we're focusing on working on or healing one serpent, so to speak, that we're actually working and healing two. Y así cuando nos vamos a concentrar en curar a una, vamos a curar a ambas. So then in the next couple of days, tomorrow, when we're doing this ceremony, that together we keep all these things in our minds. Entonces, en los próximos días, mientras vamos a estar haciendo estas ceremonias, pues que guardemos estos elementos en nuestra mente. So when you're doing your ceremony tomorrow, we're doing ours. We're thinking about you talking about saying these things. We're actually picturing yous in our minds. We're seeing your faces as much as we can, as much as how familiar we are with your face. Y así mañana o pasado o el día después, cuando vayan y hagan su ceremonia en el agua, en la pirámide, en donde la hagan,
que se imaginen nuestros rostros, que se imaginen conectando con la otra y trabajando juntos este poder de sanación. And so we will see, which computer are we on? Well, This for one. now on that one, but if we want to switch for the audio and everything. So what we come to find Y así lo que vamos a darnos cuenta is that just like what they said a couple of weeks ago in the South, that they were closing up their gardens and now they were sending the sun to us. es como justamente la semana pasada que Gaby Ayun nos dijo, estamos cerrando nuestros jardines, acabando nuestras cosechas y les estamos enviando el sol para el norte. So we can then see through this process what we're just learning of Con este proceso lo que estamos aprendiendo is that sometimes in certain years in the South, it will be for them, it will be water. And for us, it will be land. And other times in the South, it will be land for them. And then it will be water for us. es que cuando sea agua aquí en el norte va a ser tierra allá y viceversa, y así podemos ver la alternancia. So when they said to us 2 weeks ago that they're sending us the sun now, Y entonces cuando nos dijeron hace un par de semanas que nos enviaban el sol, we think of the sacred games that all of our nations have. y pensamos en los juegos sagrados que nuestras naciones tenían, A lot of people know of the ball game. mucha gente ha escuchado hablar del juego de pelota. And today people just think a ball game, it's kind of like soccer, so people just think it's like soccer. You're hitting a ball back and forth and to score on your opponent. Y hoy la gente va a pensar, ay, bueno, pues es tal vez un juego de pelota nomás y se trata pues así como que de anotar puntos con tu oponente. But of course, that's not what our games are. Pero eso no es nuestro juego. Because of the corruption of English, Spanish, French, we don't actually have a proper translation to identify the ball game or our ball game. Porque justamente debido a las corrupciones del inglés, el francés, el español, bueno, pues estamos hablando de juego de pelota o como se diga en esos idiomas, pero ya no lo identificamos con su verdadera esencia ceremonial. But it definitely does not translate into game. Pero por supuesto que eso no se traduciría en juego. So this is where our people get taken away from the true meaning or purpose or intent. Y es así como estas traducciones de los idiomas que vinieron a imponerse nos quitan nuestro verdadero propósito e intención. By falsely referring to such things as a game. Refiriéndose a estas cosas falsamente como un juego. We should just take a break to switch computers. Okay, we're going to take a break, 1 minute to switch computers. So if we get cut off, we'll be right back. Entonces nada más denos un segundito para cambiar el audio y poder cambiar las computadoras para que no nos quedemos sin conexión. There you go, the old pizza, put in the new pizza. We gotta change the audio. What is that? Start looking up. Oh, that was your shirt. And, okay, ¿nos escuchan bien? Can you hear us good? Yeah, okay. And can somebody say something? ¿Y alguien puede decir algo para ver si les escuchamos? Okay. Everything okay? Perfecto. Can you see us? Yeah. Hello, hello, we see you. Okay, what's that image there? Yeah, I tried to close it, but I guess it didn't. Okay, it'll be just 1 minute. We gotta realign our two visions. There's something that you shared, Stuart, that I'd like to contribute to. Okay, just hang Came on, up. Celine. We gotta get done here. And Celine, we're moved on. We got other people that we gotta address. So if we got time, we're gonna come back to you. Entonces, el link nada más para recordar que estamos en un orden de círculo, ya pasamos tu turno, entonces le vamos a dar espacio a las demás personas también para que puedan compartir y si hay tiempo vamos a volver a ti.
It was about what the subject you were talking about, the duality. Celine, you know, we can't do that. You know, there's other people. It can't be just one person that's going to keep talking every time they want to throw something in there. Celine, sabes muy bien que ya hemos estado en este proceso por un rato y que no funciona así el círculo de palabra. Una vez que ya terminamos, se le pasa a la persona siguiente. Okay, so where we are then is we just had a realization of a connection of our ceremonies from the south to the north, and where we find inversion within them, where it turns from where they were land and then now we're land, we were water and now they are water. Entonces estamos dándonos cuenta de una inversión entre el sur y el norte, que cuando aquí vamos a hacer agua, ellos se están volviendo tierra, y cuando ellos se van a volver agua, nosotros nos vamos a volver tierra. So like we said, we're all doing this ceremony anyways in the next couple of days. Y como dijimos, de todas maneras vamos a estar haciendo esta ceremonia en los próximos días. And most likely we're all going to be addressing the same things anyways. We're all going to be talking about the water. We're all going to be talking about all the same stuff. Y lo más seguro es que vayamos a estar hablando de las aguas y absolutamente de todo esto. So now it's just a matter of us together being conscious of that. This is what we're doing. So it's a matter of that. If everyone was walking in a direction, and you were walking, that's fine. But now everyone together can lock their arms together and walk in this direction together, knowing all the same thing at the same time. Entonces es una cuestión de que, bueno, tal vez ya sabíamos esas informaciones aisladas, pero ahora es una cuestión de agarrarnos de las manos y de poder ir juntos y haciendo estos movimientos de forma consciente al mismo tiempo. So for all the people of the of the south, the north, and the in-between, the ones who are conducting and carrying out these ceremonies, if there is anything that you can see, that you can detect into what we're talking about today, what is being revealed to us, if there's something that you see that is added, or what you do that is extra or completes the vision, then this is what we do now. If we can, we share to make this vision more complete. Entonces, si hay alguien que tenga información justamente acerca de todo esto que acabamos de compartir, bueno, es tiempo de compartirla para que podamos tener una visión más larga. We see that Gloria and Yali raised their hand, but also just a comment from the chat is that we see the serpent the first time in the spring equinox and also in the fall equinox. That was a precision that Javier made in the chat. Entonces digo que ya vemos que Gloria alzó su manita, también vemos que Yali la alzó, pero nada más un comentario que Javier puso en el chat es que vamos a ver esta serpiente en la pirámide, tanto en el equinoccio de primavera como en el equinoccio de otoño, para complementar con lo que estamos diciendo. So what this tells us then, clearly it positions you, it gives you a GPS on our Mother Earth. Entonces, bueno, esto es como casi que nos da un GPS para situarnos en nuestra madre tierra. If you're just looking at the Earth, let me see if I can share that image again. Oh, no, not there because it's your computer. Oh, yeah? Cristóbal, queríamos compartir el póster que tenemos, pero les digo que ya no lo tenemos porque acabamos de cambiar de computadora. Entonces, como pueden ver, esto de cambiar computadoras y no tener electricidad y las baterías, pues es así como que... Okay, what was the purpose? What was I saying there? That is like when we see this... Oh, okay. Clearly knowing that it happens in the spring and the fall equinox, it tells us an order, a procession. Cuando sabemos que primero va a ocurrir en el equinoccio de primavera y después va a ocurrir en el equinoccio de otoño, pues vemos un orden, hay una procesión en el tiempo. Obviously, it tells you that that specific place is aligned with the tilt and the axis of the Earth to reveal this movement. Y obviamente indica que ese punto específico está alineado con la inclinación de la Tierra para revelar este movimiento. Okay, so we need to get that image back. Entonces necesitamos traer esta imagen de vuelta. So we're going to take a minute to get that image back before we complete this discourse. Entonces vamos a tener que ir a buscarla para poder completar este discurso.
And just so you know, we are also in touch with some people in so-called Mexico that are studying calendars, and they have been revealing with their latest studies that all of the pyramids in so-called Mexico, in Monte Alban with the Zapotecs, in Teotihuacan with the Mexica, have specific interrelations with the tilts and also with this that you're sharing. So it's further down. Y le estoy diciendo a Stuart que también por coincidencia, bueno, tenemos contacto con unas personas que están en el así llamado México, que trabajan lo que se llama la nueva calendárica y que ellos han estado dedicando a estudiar las interrelaciones entre las diferentes pirámides, por ejemplo, de Monte Albán, que es el pueblo zapoteca, de Teotihuacán, que es el pueblo mexica, y todas las interrelaciones que tienen con respecto a las inclinaciones y cómo creaban estas relaciones astrales a propósito. Okay, while she's looking for this image, I'm just going to go over what the mental image so that when you see it, you'll be able to grasp it. Y mientras seguimos llegando a buscar el póster, Stuart va a seguir hablando, digamos, ya vieron la imagen, entonces si la pueden ubicar en el plano imaginario mental. Okay, so as the people in the south send the sun to us as they're closing off their garden now. Mientras la gente del sur nos envía el sol, mientras están cerrando sus milpas, They know there that there's an order. ellos saben que hay un orden. They got the summer first and they're sending it to us. Ellos tienen el verano primero y luego nos lo mandan a nosotros. Now, anybody can say, well, where we are now within the cycles of time, you could say, prove that it started in the south first. Y quien sea va a decirme, ay, a ver, ¿y ahora cómo me vas a probar que empezó en el sur? Now, in the non-native world, there's a lot of evidence there, but their brains are just too compartmentalized. They're too specialized in this and specialized in that to be smart overall. So they only know this, they only know that, they don't know everything. Y en el mundo no nativo, en la ciencia, pues la evidencia está ahí, pero desafortunadamente cómo han hecho su sistema es que van a hacer en cachitos el conocimiento de todo. Entonces todo mundo va a especializarse. Entonces están especializados en esto o en aquello, pero están tan especializados en esto que ya no pueden ver la vista en su conjunto de todo el conocimiento. But we have things such as the journey of the corn. Pero nosotros tenemos ciencia como la de el viaje del maíz, Which tells us the order of creation. que nos indica el orden de la creación. Tells me where I came from. Y me dice de dónde vine. I know that I just wasn't plopped here in this territory all of a sudden. I know that I am part of a growth process of our Mother Earth. Yo sé que no fui así como que aventado aquí nada más en el territorio, sino que hago parte de un proceso de crecimiento de nuestra madre tierra. So let's just think of where you at your full grown state right now. Entonces, si piensan en su cuerpo, ¿cómo están en la edad actual que tienen? Imagine the cells right here in my shoulders. Imagínense las células aquí en mis hombros, por ejemplo. Well, I'm 6'3". Mido, ¿qué sería? Como 1,90 m, 80, algo así. So you compare me to when I was only 2.5 feet tall. Y si me comparan cuando tenía, digamos, 50 centímetros. And now you consider that the cells that are currently in the top of my shoulder, Entonces pueden saber que las células que se encuentran en mi hombro, imagine them saying that we came from right here. We came from 6'3" off of the ground. imagínense que digan, nosotros surgimos de aquí, ese es el origen de nosotros, nacimos de 1,90 centímetros del suelo. Well, they didn't. They weren't just grown right there and you grew into them. Bueno, no crecieron ahí, después ustedes llegaron como persona. No, it grew with you from the time that you were a little baby. Those cells in your shoulder were there at that height and every step along the way as you grew taller and taller.
sino que crecieron con ustedes desde cuando eran chiquitos, bebecitos, y esas células fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a la altura que tienen hoy. So we all know the natural process of that. We're part of a growth process. Entonces sabemos el proceso de cuál es el crecimiento natural. So I know that from the journey of the corn, I know that the south is first. Y yo sé que con el viaje del maíz, el sur es primero. I know that in the DNA of our Mother Earth, just like DNA on anything, like a ladder on anything, before you're going to get to the top rung, you have to climb, you have to step on the bottom rung first. Y yo sé que en el ADN, pues antes de llegar hasta arriba, pues como una escalerita, primero hay que llegar abajo. So I know from the knowledge and information from the Longhouse Great Law of Peace, I know of the growth of the earth. I know that the southern hemisphere is what grew first, all along through the middle and then into the northern hemisphere. Entonces yo sé con el conocimiento de la casa larga que el hemisferio sur creció primero, fue el ADN que empezó y que después llegó al centro, a partir de ahí giró y después llegó hacia el hemisferio norte. So this makes me a living part of an evolution process. Y esto me hace ser parte de un proceso evolutivo y viviente. So I know that where I am in the north, I cannot isolate my mind to say that I am this nation and I am unto myself. I am autonomous. No, I am not. I am a part of the larger body that had an evolutionary process, which meant that I was the people in the other bandwidths that came before me. So I was the people in the south, 500 miles south from me. I was the people 1,000 miles south, 1,500, until all the way right to the very tip of the first land that came out of our Mother Earth. Entonces yo como nación Gañangajaga, que el mundo conoce como Mojo, yo no puedo decir, ay, yo estoy aquí solito, nací de mí mismo. No, las naciones del norte vienen como procesión lógica del camino del maíz que fue evolucionando conforme fue avanzando de sur a norte y que permitió que llegara hasta aquí. So together we all have bits and pieces of knowledge, like this shift of land and water, like the shift from the sun to from the south to the north. We all have bits and pieces of knowledge that identifies clearly the order, the pattern of growth of our Mother Earth, affirming that the southern hemisphere was first. Entonces, en esta ciencia natural se tienen evidencias de que el hemisferio sur fue primero. And so the southern hemisphere, all of what people identify as so-called South America, that all of this, as it is the first, the primary, it is female, it is life giver. Y entonces el hemisferio sur es el primero y por lo tanto, como indica el orden de procesión natural de la creación, este hemisferio es femenino, dadora de vida. As the life giver grew, she created the process of beautification, self-beautification, and created her son, the male. Y conforme la dadora de vida creció, creó su propio proceso de autobeatificación y dio vida o creó al hombre, a su hijo. And so the northern hemisphere is the male. Entonces el hemisferio norte es el masculino. But as we know, there's duality in all things. Pero como sabemos, hay dualidad en todas las cosas. But the first, in the land of the south, this is, even though there is male there, the larger body is exclusively female. Pero la primera, a pesar de que como tiene dualidad va a haber masculino, esta es en su esencia primero femenina. And since the son is born of the mother, y como el hijo nace de la madre, then the son has male, because he's male, but he also has his mother within him, so he is the duality. El hombre tiene a él como hombrecito, pero también tiene a su mamá, porque de ella viene, entonces también tiene la dualidad. And so the northern hemisphere is the male, but in the duality, then it is the east
The east coast, that is the female male. The west is the male male. Y entonces el hemisferio norte tiene ambos, pero el lado este es el femenino femenino y el lado oeste va a ser el femenino masculino. And this is wherein we ask the people of the south to have the communication with both peoples of the north to realign, because there is a male dominance that is preventing the alignment from happening. Y es ahí en donde le solicitamos a los pueblos del centro que asistan en la realineación entre el este y el oeste, porque hay una especie de dominación masculina que impide que esta comunicación se efectúe. And this is something that I on my own cannot fix. Y esto es algo que yo solito por mí mismo no puedo arreglar. Because if there's a male dominance in the northern hemisphere, if it's true what I'm saying, Porque si hay una dominación masculina en el hemisferio norte, sí es cierto lo que estoy diciendo, then the dominant side will not listen to the other side. entonces el lado dominante no va a escucharle al otro. But both may listen to where they come from. Pero ambos puede que escuchen a aquellos de donde vienen. And so today we make critical connections here in knowledge-wise, Entonces hoy hacemos conexiones críticas a nivel de conocimiento, but also to identify that there must be communication from the peoples of the south to both peoples in the north, east and west. And it is, we ask of you to be the doctor, to diagnose what this condition is. y para reiterar que solicitamos el apoyo del centro o del sur para que nos ayuden como doctores a decir el diagnóstico, qué es lo que ocurre que no funciona. And so it is actually more important for the people of the south that the people of the north come together. Y de hecho es bien importante para la gente del sur que la gente del norte se junte. Because if we do not come together in the north, then all the groundwork that you're doing in the south is futile. It's meaningless. Unless when you send that ball of the sun back to us, unless we are there to properly receive it. Porque todo el trabajo que está haciendo el sur, si el norte no lo recibe como cuando se recibe la bola de fuego del sol, pues el esfuerzo va a ser inútil. Okay, so in the ceremony that we see that we're all going to do in the next couple of days, we see, yeah, we're going to be talking about water, but it automatically implies and connects us to the land, the equal opposite. Entonces, en las ceremonias que vamos a estar haciendo en los próximos días, vamos a hablar del agua, por supuesto, pero también de la tierra, porque son los polos opuestos que conectan el uno con el otro. And so how we actually work on the water is through the land. Y cómo trabajamos en el agua es mediante la tierra. Okay, so if this is true, you know, for us, if we're deciphering it correctly, if it's true, then this is what we will do in our ceremony together in the next couple of days. Y si lo estamos descifrando de forma correcta, esto es lo que vamos a hacer juntos en nuestras ceremonias en los próximos par de días. So we focus at this solstice. It's the beginning of a process. It's like you're playing tennis. Here, you're going to serve it. Do you want that ball back? Yes, you do. So you're going to serve it, not in a way where you're going to try to defeat your opponent. You're going to serve it in a way that is going to be conducive to your opponent. Entonces es como si estuvieran jugando tenis. Van a aventar la bola y quieren jugar, pues claro, entonces no la van a aventar de una forma en decir, ay, vamos a derrotar al oponente, sino al contrario, para que sea capaz de recibirla de una forma adecuada para que se las pueda volver a enviar y sigan jugando. Because in this game, we're not opponents. We're on the same side, but we're equal opposites, equal diametrically opposite powers that we acknowledge that we must nurture each other. Porque en este juego no somos oponentes, sino al contrario, aliados, y tenemos que ayudarnos a nutrir para que podamos seguir en este juego de la vida. Okay, so let's go to Gloria. Entonces vamos a ir con Gloria y gracias Gaby Ayun por lo que compartiste. Saludos para todos. Le doy gracias a voy a hablar en español, perdone, porque
No, los del sur me van a entender mejor que mi broken English. Le doy gracias a todos y a todas los que componen este grupo tan maravilloso que estamos compartiendo la energía para poder que por medio de esa energía pueda purificarse nuestras vidas, que en rincones que no entendemos o no nos damos en cuenta, estamos todos cooperando con una destrucción de nuestro planeta, para comenzar de nuestra madre tierra y luego de nosotros mismos y de nuestros animales, del mar, del agua y de los árboles, de todo. So Gloria wants to say that she's going to speak in English because everybody in the South are going to understand her better than with her broken English. And she's very happy to be here with everybody because this is a great group that is growing and that is of people that are aware that all of what we are doing, whether we want it or not, is directly affecting and even destroying our Mother Earth. And we have a responsibility for not continue doing things like that. Quiero compartirles acerca de este terremoto inundaciones que vienen pasando en estos días mismos en Perú y en Ecuador. El hecho de que estos temblores, estos terremotos, tsunamis están ya siendo anunciados por los científicos que trabajan para las Naciones Unidas. Es muy preocupante, puesto que ya todo el mundo se está despertando y dando en cuenta que las Naciones Unidas no son los profetas, ni son gente que no son personas, incluso están comandados hasta por robots, y que sepan qué va a suceder y cuándo va a suceder y en qué lugar exactamente, y lo anuncien de frente, pero la gente no les pone atención, y a la hora de la hora atacan inesperadamente, como el caso de Turquía, que le atacaron en la madrugada cuando todo el mundo estaba durmiendo. Le desaparecieron como 1,500 edificios con todo y gente dentro. Y entonces en Sudamérica están atacando a Perú cuando todo el mundo está de desacuerdo en crear un nuevo gobierno, un nuevo sistema, porque no confían en el sistema, y en Ecuador de igual manera. And she wants to talk about what's going on right now, that there were those earthquakes and those floodings that are currently happening in so-called Peru and Ecuador. And it is very worrisome that the scientists of the United Nations are going to know beforehand that these things are going to be happening. So that how come they know all of these things? Does it seem that like they have already foreseen that, or are they even planning or manipulating those stuff? So it's really worrisome, but they are going to announce these things, but at the same time, people are not even going to see it, are not going to even be aware of. So they are completely stricken by these things. So now it is happening here in so-called South America, but first they did it in the other side of the world with Turkey, for example. Entonces también quiero recordarles a todos los del grupo y los que nos escuchan que están atentos a las noticias independientes, porque ya no es un secreto de que todas estas plataformas fueron creadas no para servir a la comunidad mundial, no para informar, ni para educar, ni para que la persona se precava o para que cambie. Antes de lo contrario, han servido para introducir agendas totalmente perversas, totalmente distorsionadas, para cambiar incluso la sexualidad de los hombres, la sexualidad de las mujeres, con todo el montón de basura de propaganda que hemos venido siendo inundados, ¿no? Es el primer tsunami mental con los medios de comunicación que van detrás de la agenda de no educar a la comunidad mundial, ni ayudar a que mejore la situación de las personas, ni que las personas colaboren para que esta situación, para que los humanos vuelvan a ser humanos. And she wants to say to all of the people that are paying attention to the independent media and the people that are listening in these media too, that it is not a secret that all of these different platforms were created not for to be at service of the community or to help people to be informed, but to really be of manipulation of the people, to inflict a lot of propaganda, and that is exactly what is currently going on right now.
Entonces vemos que el servicio de Internet para la comunicación libre de la humanidad, hablando de Norteamérica, Sudamérica y del resto del mundo, al mantenerse metiendo estas agendas incluso de tráfico humano, legalizando la pedofilia y sacando a los niños de la educación, están destruyendo totalmente las agendas de educación en el norte y en el sur. Se da en cuenta que hay unas agendas mucho más perversas y mucho más profundamente, vamos a decirlo, ¿no? Para los que creen en Dios y en Satanás, satanistas. Entonces, queremos saber por qué es que solamente en medios que personas de buenas voluntades y de sus propios recursos sí están buscando dar la verdad, pero hay miles de plataformas que han sido borradas por los mismos medios sea de YouTube, o sea ¿cómo se llama? Con esos cyberattacks, o con la misma Internet, que han ido borrando toda la forma de que las personas que han gastado tantas horas y tanto dinero para poder ellos dar la información a nosotros gratuitamente, están siendo eliminadas y siempre nos mantienen adictos a esta desinformación masiva, que es la perversión más grande para completar la destrucción de nuestra madre tierra y de la vida humana en sí y vida animal en este planeta. And with these manipulations, what they have been doing is putting an agenda to make that women are going to be confused about the gender, men too are going to be inflicting an acceptance of pedophilia with the little ones, are going to be creating a complete chaos within society, so that that agenda, like if people believe, let's say, in God and in Satan, well, it's really people that are doing stuff for Satan that are doing these things that are completely taking away the capacity of humanity to take care of themselves. Hoy día leí un artículo en una página que lo he apuntado, pero no, como hay tantas páginas que siguen borrando, que está en cybermedios.org. En esta página, cybermedios.org, denuncian acerca de que son los israelitas que están adueñados totalmente, monopolizados de la tecnología en una página o programa que se llama iTech Solutions. Uno de los intermediarios todos estos intermediarios, mejor dicho, son de Israel y han vendido una manera dentro de un software o spyware en todo lo que es la prensa latina. Para Sudamérica está totalmente controlada como el resto del mundo, pero Sudamérica es bien frágil y fácil de distraer y que la gente no pueda darse en cuenta, por lo que justamente no hay información libre. Hay 30 compañías, están localizadas desde México, y de México le han entregado a Venezuela, a Brasil, y estos están controlando, incluso robándose cada página de las personas que tenemos una página en Facebook, en Twitter, Instagram y lo que sea, para incluso robar toda la información de cada persona y tenerla como para un testigo para llevar a las personas a arrestarles cuando ellos ya vean necesario o el tiempo adecuado para poder perseguir a las personas que han anunciado estos problemas. And what they have been doing then is like there's, for example, she was reading a website in this morning, and then they are revealing how there's certain companies that are controlling them or manipulating the communication, the media. And there's, let's say, a company from Mexico that was given to Venezuela and then to other countries. And they are the ones that are generating the news, that are generating this propaganda. And unfortunately, the people in the so-called South are going to be so vulnerable of believing all of these stuff that are being fed to them. So they are going to be fragile. And these things are happening right now in a time that people need to have more access to independent media, need to have access to truth, to the real news.
And all of these, let's say, big worms that are going to try to make the aware people completely sleep, and so they don't have access to any truth information. Entonces, con el gobierno de Venezuela, que ya falleció Maduro, y después quedó a otro que, el otro como que ni el nombre de él, ¿no? Que está el de ahora, le entregó este mismo espionaje en las computadoras, en los teléfonos que ya cada uno tiene, le entregó este espionaje a Ecuador, a Perú, a Paraguay y a la Embajada Británica en Panamá. Todo esto lo pueden comprobar la gente que tienen acceso a la información, pueden ir a mentpress.news. And there was also, for example, oh my goodness, I had a blank. Sí, que Venezuela le entregó a Ecuador, a Perú, a Paraguay, a la Embajada Británica en Panamá. O sea, todos estos están controlados. So, yeah, these, for example, there's going to be like spyware that are going to be installed in the telephone. So all of these algorithmic platforms are going to go and create a profile so that whenever it's ready, okay, now we're going to go and get you and arrest you for the stuff that you are presenting. And this is also sold as data for the other different countries. So for example, Venezuela was doing that, and then they were selling it to other countries, and that is how people actually become just a merchandise on that level. Esto explica el por qué el silencio de nuestra gente, el no poder hablar y decir lo que están sufriendo por medio de su teléfono o por medio de su método de comunicación acá con el norte. Es muy importante esto saber, porque si no sabemos esto, no sabemos por qué tanto silencio en Sudamérica. Porque y no hablamos de la gente que está siendo eliminada. Coincidentemente, vemos que en el Ecuador hay mercenarios y asesinos traídos del mismo gobierno local para que asesinen a los ecuatorianos, y lo mismo pasa con el Perú y con Bolivia y con Chile. Están eliminando a la gente que son disidentes, persiguiéndolos, a los que pueden meter presos, prácticamente es una suerte, porque al resto los están asesinando. Y no hay un periodista que pueda darnos esas noticias para acá, para el norte. And I really needed to say that because sometimes we might wonder, why is there so much silence from the South? And it is because people cannot just like take a phone and say whatever is going on with them. They literally live in a terror society, so that if they present something using their phone or their computer, they are going to be immediately tagged, recognized, and turned over. And they are going to be criminalized, making them look like if they are these big bad dissidents or whatever, whenever what they are trying to do is just report or portray what is happening to them. So this is very important to know, because it already happened. They are going to sell information. People are going to be criminalized. So that's the reason why, if we wonder why we don't see or hear much of them, well, it's because of that. Ya vimos en el Ecuador en los casos de los abogados que fueron a denunciar a que la mafia estaba dentro del mismo sistema, en las comisarías, en los lugares de su puesto de justicia, donde van a decir, oh, sabemos que tal asambleísta, tal juez está en la mafia, está en el tráfico humano, en el tráfico de niños, está en el narcotráfico, están mandando la droga y mandando a los niños secuestrados. Lo mismo vemos a los abogados acá en Centroamérica, que pusieron un caso contra las mafias que están controlando el país y los asesinaron. And we saw cases, for example, of people that decided to take on to their responsibility. And for example, they started denouncing, okay, this person in politics or this judge or this whatever are connected to mafia, they are connected to drug trafficking in the cartels, they are connected to person trafficking, to pedophilia, to all of these horrible crimes that happen. And it happened also in Central America. A group of lawyers decided to go and accuse these mafias, and what did they do? They just assassinated them. So, en el caso de Ecuador, quien mencione dentro de una iglesia, fuera de la iglesia, contra de un judío o de un israelita, está eliminado completamente, no tiene ningún amigo, no tiene nadie, porque todos están con un culto de pensar que esta gente que se pasa por escogidos de Dios, electos de Dios, o niños, qué sé yo, que Dios les dio el planeta para que ellos maten y hagan lo que les da la gana, como están haciendo. Haya tanta corrupción en cada
país donde más estén este grupo llamado judíos. And for example, in Ecuador, everybody was forced to become religious. So if outside of a church, you dare to say something against a Jewish or a person from Israel, there's such a call that has been inflicted on the imaginary of the people to make them believe that these are really God-chosen people that have almost the right to do everything they want, to go around killing everybody, and that's okay. Well, they are going to be completely ostracized, marginalized, and completely casted out from the society. Ya, entonces les voy a solamente darle un pequeño resumen de un documental que pido que todos vean, porque nadie podemos creer en nadie y tenemos que investigar todo lo que escuchamos, porque esto tiene que ver mucho con el trabajo que está haciendo exactamente Stuart y porque la policía lo está velando tanto cuando él está tratando de alcanzar al sur y alcanzar a las naciones que se conecten. Solo lo que quiero decir es, no voy a adentrar en eso porque son un tema que van a manejar ustedes, que todos escuchen un video que está por ahí en YouTube, si lo están dejando de entrar ahorita, que se llama éter. Éter como la sustancia del agua. Está publicado por la señora Marcia Ramalho. Yo le voy a escribir adentro para que todo el mundo escuche. Y resulta que en este documental de la historia de la humanidad, que toda esta tecnología que hoy día usan para hacer los terremotos en Turquía, los tsunamis en Indonesia, los terremotos, los earthquakes y maremotos, tsunamis, ya esta tecnología lo tenían nuestros ancestros. La diferencia era que nuestros ancestros pudieron controlar, nuestros ancestros, digo, gente del Asia, de China, de Japón, gente de Rusia, gente de Alemania, gente original de Eurasia, de Medio Oriente, o mejor dicho, de Canaán, o gente de África. Están los edificios, todos los nombres de los edificios que fueron edificados por nuestros ancientes y miles de ellos que han sido demolidos para hacer creer que este grupo que llegaron aquí hace 500 años, ellos descubrieron todo esto. Y en la historia del flood no ha sido miles de años, sino más bien tienen a lo mejor no más de 200 a 300 años de historia, porque utilizaron la tecnología de nuestros ancestros para terminar y derrotar al mundo entero, a la humanidad entera. Entonces este documental sí les invito a todo el mundo a que lo vean, porque aunque esté en inglés, si están en Sudamérica, mira, les vale la pena pagar por esta información con un intérprete para que lo escuchen, porque la información cuesta, porque si los que nos controlan supieran que la información no vale nada, ellos gastan toneladas de billetes de esos papel fiat para pagar, para controlar a las personas desconectadas y a desmemorizadas, como nos han hecho, como estamos aprendiendo que ni siquiera utilizamos los dos lados del cerebro, sino nos condicionaron a usar solamente un lado del cerebro. Le voy a escribir el nombre del esto, y si no lo encuentran en YouTube, que lo encuentren en Telegram, porque ahí sí lo van a encontrar. Y con eso no le quito más tiempo. Muchas gracias para todos, mucho amor y mucha fuerza, porque le digo una cosa, la Casa Grande se está enfrentando contra una tecnología destructiva total, y no quieren parar, no van a parar. Estos están hacia adelante mientras la gente no despierte, por lo menos para que salten fuera del sistema, como dice Stuart, que salten del barco pirata, por lo menos desde ahí comenzar a pensar por nosotros. Gracias. So she just wanted to make a synthesis of this documentary that she saw, and she would encourage everybody to watch it because it is there that we can tell the technology. How today, what she started talking about, the earthquakes, the flooding, how can they be controlled? Is that in the past, our ancestors, they knew how to do these things. They knew how to talk to the elements to make things happen, to make rain happen, to make something happen. But nowadays, how they use it is because they take it as a control and as a manipulation to do harm, to speculate, to gain. So these are completely terrible things that they are doing with a perfect knowledge that was just to keep the balance on earth, and now they are using it to completely destroy and kill. So when the Longhouse is
presenting all of this in this medium, and that people are listening and people are participating and contributing, and this is growing. Well, just for everybody to know that the Longhouse is also facing this great technological monster, if you want to call it, but they are not going to give up. That's the role and the function of the Longhouse. They're going to continue going forward, and maybe if somebody listens and they realize, well, as Stuart always says, it is the time to jump out of the pirate boat and to swim to safety, to the safety of the canoe. So if somebody can grab onto that and see the truth in it, well, there you go. So I thank you very much to everyone. I love you so much. And I am going to put on the chat the name of the documentary. Unfortunately, it is only in English, but in the South, even if you got to pay for an interpreter or something, do it, because information sometimes costs, and it's really important that you watch that. So thank you very much. A couple of things that you addressed there. The thing that you said about these lawyers who identified something about the mafia, and then the mafia just killed them. Esto es lo que comentaste, Gloria, acerca de que un grupo se organizó para hablar acerca de todas las porquerías que estaba haciendo la mafia, y lo que hicieron, bueno, nada más los asesinaron y ya. The white man system is mafia. Democracy is mafia. Yeah. Justamente el sistema del hombre blanco, es decir, lo que vinieron a imponer aquí en el hemisferio, eso, su democracia es la mafia. You look at the people who created it and the reason why. Cuando se ve la gente que lo creó y por qué y para qué, then you know that the conditions that existed before democracy is the reason why democracy was created. Pueden ver que todo esto que está ocurriendo fueron las razones por las cuales la democracia fue creada. The conditions of freedom is why democracy was created. Las condiciones de la libertad, es para eso que la democracia fue creada. It was created to stop freedom, to oppress freedoms. Fue justamente para parar la libertad, para detenerla. So you just think of in what country were these lawyers that identified this about the mafia, and the lawyers ended up getting killed. It really doesn't matter what country, because you know that it's a so-called democratic country. Entonces, si dijéramos, ay, ¿en qué país fue esto de que los abogados empezaron a ir en contra de la mafia y los asesinaron? Bueno, realmente ni siquiera importa en qué país, porque sabemos que en todos los países fue impuesta la democracia. If you're in a so-called democratic country, what is it that protects the good people? Si ustedes están en un país que se hace pasar de bueno por ser democrático, ¿quién protege a la gente buena? Well, they say it's the law. Bueno, ellos van a decir que es la ley. And the good people in democracy are expected to abide by the law. Y la gente buena en la democracia debería de obedecer la ley. But within democracy, as you know, there's all bad people also. Pero en la democracia, como se sabe, pues también hay gente bien malvada. So what is it in democracy that protects the bad people? Entonces, en la democracia, ¿qué es lo que protege a esa gente malvada? It's the law. Es la ley. So let's see. In a so-called democracy, what is supposed to protect good people is the law, but they use that law also to protect the bad people. How does that compute? How could anybody using any kind of logic see that that system works? It does not work. If it protects bad people and makes good people conform to law, but bad people not conform to it and still do bad things, then it tells you that democracy is there solely to protect bad people. Entonces, si en un país democrático se supone que la ley debe de proteger a la gente buena, pero la ley está ahí para proteger a la gente malvada, pues entonces dice, ¿cómo se puede hacer sentido de esto? Esto significa inmediatamente que es la democracia la que está protegiendo a toda esta gente que hace esos crímenes. Which then reveals to you the true nature of democracy. It's a mechanism. It's not what it says it is. It's a mechanism of oppression. Lo que revela entonces la verdadera naturaleza de la democracia no es lo que dice ser o lo que pretende ser, sino que es un mecanismo de opresión. And that's the physical side of oppression.
But where the physical side comes from, it comes from the spiritual side, because you have to have the thought first before you actually do the thing. Y ese es el lado físico de la opresión, pero ¿de dónde viene esta opresión? Pues viene del pensamiento, porque primero se tiene que idear cómo llevar a cabo esa opresión. And therein you find the corruption of all false man-made religions. Any religion, it's false. It's a lie. It's a man-made corruption. Y es ahí en donde se encuentra la verdad de todas las religiones. Todas las religiones son una mentira porque todas han sido creadas por los hombres para robarle el poder a las madres. But in particular, there is one phrase within religion. It may be only said within one religion, but it applies to all of them. You know that all religious people apply this to themselves, is the term being the chosen ones. Y todas las religiones utilizan esto, pero en particular la gente religiosa lo va a decir de ellos mismos y es la frase de ser los escogidos o los elegidos. That phrase, the chosen ones, is a witchcraft spell. Y esa frase solamente de decir los escogidos, los elegidos, pues ya es algo que es como una especie de hechizo. And you tell your children, we are the chosen ones. Is it actually true? Sí, imagínense, ustedes le van a decir a sus hijos, nosotros somos los elegidos, mis hijos. ¿Es verdad eso? It's actually not true. De hecho, no. Because to claim to be the chosen ones, then you have to conform with the corruption of their, whatever they call it, Judaism or whatever their Jewish religion is. Porque para ser los elegidos, pues se tienen que conformar con las leyes y reglamentos que les impone su religión, ya sea el judaísmo o cual otra. So that doesn't mean that you are chosen to be in that religion. It means that you have to choose to be in that corruption. Eso significa que no son los escogidos. Para estar en esa religión significa que ustedes tienen que elegir, escoger estar dentro de esa corrupción. So all the corrupt people who are in that religion are in fact the chosen ones, but not that they have been chosen by somebody. It's the fact that they have chosen to be in that corruption. Entonces, sí, esa gente puede decir que son los escogidos, pero no porque fueron escogidos por Dios o por algo mayor, sino porque fueron ellos los que escogieron estar dentro de la corrupción de esa religión. Hence, you can start to see the corruption of all false man-made male-dominant religions, which is everything. I don't care if it's Christianity, Pentecostal, Protestant, Muslim, Judaism, whatever else is there, Buddhas, whatever else is there. These are all false man-made things. Y con eso se puede constatar pues la corrupción de cualquier religión, porque no importa si queremos hablar del judaísmo, del islamismo, del cristianismo, del budismo, de cualquier otro ismo que quieran decir, todas vienen a la base de esa corrupción del hombre. And some people will say, hey, there's truth, there's power within there, because I was in a bad situation and I prayed to this God or that God and I actually got out of it. So they attribute the fact that they got out of a bad situation to them praying to some God that they chose to pray to. Y la gente va a decir, pero no, sí es cierto que hay un poder en las religiones o en Buda o en yo qué sé, porque van a decir, yo me encontraba en una situación bastante mala y le recé a este Dios o a esta religión y en verdad me ayudaron. But this is a false concept. Pero ese concepto es falso. If I prayed to that tree outside this window, I would see a response from that tree in relation to what I am praying for or speaking to that tree about. Si yo le rezo al árbol que está aquí afuera, yo voy a tener una respuesta inmediata en relación al rezo o a las palabras que estoy dirigiéndole a ese árbol. So I could say, I'm going to talk to this tree in the name of bicycles. Entonces yo puedo decir, le voy a hablar a este árbol en nombre de las bicicletas. So when I get an answer from that tree, when I see something that I attributed to what I was talking to that tree about, and then I attribute it to the God of bicycles. It's the God of bicycles that made that happen. Entonces, cuando yo veo que ese árbol me va a dar una respuesta en relación a lo que yo estaba diciendo, yo voy a atribuirle eso al
dios de las bicicletas, when it's not. It's just the energy that flows between all things. siendo que eso no tiene nada que ver, nada más se trata de la relación de reciprocidad que fluye entre todas las cosas. And so what is truly revealed is that religion is in fact a psychosis. Entonces, lo que esto revela en realidad es que la religión es una psicosis, Because as anybody knows, you can have the same experience in what you consider to be a religious experience. You can have the same experience shopping. porque como alguien sabe, algo que puede ser considerada una experiencia religiosa, pueden tener la misma experiencia si se van de compras. Go and buy a Ouija board. Váyanse a comprar una ouija, Bring it home and have you and your friends put your hands on there and ask the Ouija board something. tráiganla a su casa y entre sus amigos pregúntenle algo a la ouija. Oh, you're going to have a spiritual experience. Van a tener una experiencia espiritual And then that's only thankful to the Ouija board God. y eso es gracias al Dios de la ouija. This is the stupidity in the non-native world of how screwed up their minds are because they are in a psychosis resulting from thousands of years of male-dominant, false, man-made religion. Y esa es la estupidez de esta psicosis infligida por la religión que viene de este mundo no nativo y que fue infligida a la base, para empezar, en contra de las madres. So just for everyone to know, anybody who is stupid enough to be a part of something where they tell you you are the chosen ones, Entonces, alguien que va a ser tan estúpido como para creer que quieren hacer parte de algo porque les van a decir que son los escogidos, just look at the reality. If you were in a Jewish family and your sisters and brothers were applying to Judaism, they would be the chosen ones. They got to apply to it. But if you did not follow them, then you would not be the chosen one. So it comes down to the chosen one is not chosen by anyone. It's actually you who chooses to be a part of that corruption. entonces digamos, hay una familia de judíos, pero hay quienes deciden estar dentro de la corrupción del judaísmo. Entonces, como ellos van a decidir que son los escogidos, ¿cómo van a ver a los otros que no lo son? Entonces, son ellos los que deciden estar en la corrupción que esta religión les ofrece. Psychosis of false man-made religion. It's a psychosis, meaning it's a psychological disorder. Entonces, estas religiones inventadas por el hombre provocan esa psicosis, y psicosis, pues, ¿qué significa? Crean un desequilibrio psicológico mental. Now, we all know that crazy people have all kinds of experiences. Crazy people see apparitions. Crazy people have God experiences, and they end up killing people in the name of God. Y sabemos que la gente desequilibrada mentalmente, que podría ser clasificada como loca, puede ver apariciones o puede ver cosas que no son explicables, e inclusive en el extremo van a llegar a matar en nombre de Dios. Gloria, I don't know how long you were in the New York State area, but I don't know if you were there long enough to remember the son of Sam. This is around 1977, 1978. Gloria, yo no sé cuánto tiempo hayas vivido en el estado de Nueva York, pero no sé si haya sido lo suficiente como para recordar al hijo de Sam, que ocurrió por ahí del 78-79. I just got here when he started killing every woman that was loving somebody. Y dice Gloria, apenitas acababa de llegar cuando él empezó a matar a cada mujer que amaba a alguien. The son of Sam heard God talking to him through a dog, and God told him to kill people. El hijo de Sam escuchó a Dios hablar mediante un perro y el perro le dijo que matara gente. But what people didn't realize is that in New York at the time, there was some crazy LSD that was going around that this son of Sam had his brain fried on. Pero la gente de Nueva York lo que no se dio cuenta es que en esa época había un tipo de droga LSD que le frió el cerebro a todo mundo, incluyendo a Sam. So it tells you that a religious experience is on the same level of a drug-induced experience. Lo que indica que lo que se dice como una experiencia religiosa es el equivalente de
una experiencia inducida por drogas. And what is a drug-induced experience? ¿Y qué es eso? Una experiencia inducida por drogas. If it's induced by a drug, then it means it's something that is not really happening. Si es inducido por una droga, significa que no es algo que está ocurriendo en la realidad, It's a false apparition that is really only happening in your head. sino que es una falsa aparición que está ocurriendo solamente en su mente. So let's look at the world and say, where are the chosen ones? Come on out. Is this going to be all the Jews all around the world? You're only going to see them come out, be the chosen ones? Of course not. They are the ones who have chosen to adopt corruption. Entonces, si digamos alguien dijera, ¿dónde están todos los elegidos en el mundo? ¿Van a ver a todos los judíos que van a salir? Pues por supuesto que no, porque ellos son los que escogieron quedarse en la corrupción. Now, keep in mind that you can never talk common sense with religious people. Y bueno, hay que entender que no se puede hablar en sentido común con la gente religiosa. So this will mean that there is no process to logically conclude on this. This means that once a person examines the religious mind, that it is up to you to separate from those whose minds are poisoned by it, because they can never be fixed. Lo que significa que no se puede llegar a una conclusión adecuada con ellos. Entonces, si ustedes deducen o concluyen que alguien tiene una forma de pensar religiosa, pues les corresponde a ustedes el separarse de ellos, porque nunca van a llegar a tener un entendimiento. They will always fall back on the corruption of that, hey, we're chosen, so they could do anything, which is the reason why that people, Jews who were genocided upon by Nazis, can feel they can turn around and do that to the Palestinians because of their psychosis of religion. Siempre van a acabar diciendo, ay, pero si nosotros somos los escogidos o los elegidos, y es por eso que los judíos que fueron genocidados por los nazis, hoy son los que pueden ir infligiendo el genocidio a los demás porque dicen que son los escogidos. And remember, all of Europe is Nazis, not just the Germans, not just the Germans back in World War II. All of Europe is Nazis. Show me any behavior in any time that is not a behavior of Nazis by any European people. Y no hay que equivocarse que de hecho este colonialismo europeo a la base, pues este genocida es nazista, en el sentido de que hoy dicen, pues los nazis eran alemanes, pero díganme qué comportamiento europeo, así como el que fue mencionado, no es nazista. Okay, just as a warning here, we're seeing our main battery. It's losing power. We're down to half now, so our experience is that when it gets to half, it's really like not half. It's like maybe an eighth. It's like it disappears really fast. Entonces, nada más para prevenir a todo el mundo que nuestra batería aquí se está acabando, entonces está a la mitad, y normalmente cuando llega a la mitad, como de repente, ¡fum!, se baja bien rápido. So everybody keep in mind, we try to make our dialogue short now. We're getting near the end. So, and if we do get cut off, for everyone to know that it's on right now, it's not that we're being unpleasant, but that we're going to say goodbye. And once we do get cut off, that's going to be it for today. Entonces, para que todos sepan que, bueno, los que siguen, si podemos hablar de una forma más concisa y que si nos desconectamos, pues no es que queramos ser gachos, sino que estamos con esto de del internet. Okay, so now we'll go, Gloria. We're going to have to move on. Entonces, gracias, Gloria. Vamos a continuar. Había Yali que había levantado su mano desde hace rato, se desconectó, no sé si se volvió a conectar. Yali, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿cómo les va? Yo vivo en Centroamérica, yo vivo en Costa Rica y quisiera hacerles una pregunta. No estuve en toda la reunión, pero de lo poco que pude oír, quería consultarles si escuchaba esto del agua que va de norte a sur y de sur a norte en cuanto a las cuestiones del tiempo y de los cultivos y todo esto que rige la tierra. ¿En dónde queda
Centroamérica, porque por ejemplo, Costa Rica en algunas teorías no aparece ni como Mesoamérica ni como Suramérica. En otras teorías aparece como el final de Mesoamérica y el principio de Suramérica. Pareciera que Costa Rica, aún, por ejemplo, nosotros, y te lo estoy poniendo muy largo para traducir, pero ahí verás cómo lo traduces. Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica, como te había platicado la vez pasada, no tiene grandes edificaciones que muestren qué clase de cultura indígena teníamos, pero en su representación de vasijas y cómo se llama, su arte, tiene muchas tendencias. De hecho, en Costa Rica hay 8 tendencias indígenas, que son muchas para un país muy pequeño. Porque según lo poco que sé de esto, es que Costa Rica funciona como un puente entre ambas culturas, sur y norte. Entonces, acá era como, ¿qué te puedo decir? Como un mercado de comercio. La gente de sur y norte llegaba hasta acá, comerciaba, intercambiaba sus mercancías y partía para cada uno para su lado. Entonces, yo en cuanto a lo del sur, en cuanto a lo del agua, que era lo que estaba escuchando, Centroamérica y, por ejemplo, ¿cómo queda en esto del campo? Pasa tanto de un lado, de norte a sur el agua, como de sur a norte igual el agua. O sea, tenemos dos. Lo que quisieras preguntar eso, ¿es por eso que Centroamérica solo tiene 2 estaciones climáticas? Tiene invierno y verano, contrario a Suramérica y Norteamérica, que tienen 4 estaciones. ¿Es por esto? Esa es una. Y si quieres lo pasar mientras yo, para que no te quede muy largo. Gracias, Yali. Yali was there in our last Zoom when we had the ceremony of alignment, and she actually commented, if you remember, that she's in Costa Rica and that there is no like big buildings of pyramids or anything compared or versus to other places in so-called Central America. So for her question is listening to, and she was not there to listen to the whole thing, but listening to what was said about this passing of the sun from the fall time to the springtime, and therefore the working with the water and the land. How is it particularly in where she's at? Because what she knows of so-called today Costa Rica is that it was a place of gathering. It was like a big market where everybody would come to exchange and just like do their gatherings, be there and then leave again to where they were coming from. So is it maybe because of the place where it's at that there's only 2 seasons, be it summer and winter, that there is no transitions like spring or fall like in the southern and northern hemisphere? So that is like the first question that she's got. She's got another one, but we'll start with that one. Wow. Yeah. First off, you sound young. Dices tú, para empezar, suenas joven. ¿Cómo? Dice que suenas joven, como que estás jovencita. Your voice sounds really young. No soy jovencita. Dice, I'm not at all. No? No, that's what she said. It sounds like you're almost like a teenager. Dice que suenas como una jovencita adolescente. Gracias, pero mi espíritu tal vez. She said, thank you, but it might be my spirit then. Do you mind if I ask you how old you are? Or Dice, ¿te molesta si te pregunto qué edad tienes? is that too far? 54. 54. 54. Wow. I thought that you were 20 at the most. Pensó que eras una niñita de 20, a lo más. Okay, there's a long answer to that, but the short answer is not really an answer. It leads you to the long answer. Hay una larga respuesta, pero la respuesta corta lleva a la larga. The short answer is that what you're addressing lies within
the teachings of the DNA of our Mother Earth. Y la respuesta corta es que todo esto que está usted diciendo yace en las enseñanzas del ADN de nuestra Madre Tierra. So I'll give you a nutshell. Entonces le voy a dar como un resumen. How creation is formed is through water, because everything is water. La creación fue hecha a partir del agua porque todo es agua. Fire comes from water. El fuego viene del agua. And how it comes from water is all the water cells gather, mass together. At the center, the pressure gets so great that there is, it collapses onto itself, creating a thermonuclear reaction that fuses the water around itself at its core, and thereby allowing fire to exist within water. Y cómo viene del agua es que las moléculas de agua van a empezar a compactarse y crear una densidad, y tanta densidad va a crearse que al interior va a ocasionar una reacción termonuclear que va a generar un explote. Y entonces a partir del agua viene el fuego. Now, the thermonuclear reaction on the inside causes all the water that is gathered to start to rotate the same way that an atom begins its life. Esta reacción termonuclear va a hacer que todas las moléculas exteriores del agua empiecen a girar de la misma forma en que nosotros empezamos en nuestra vida. And so as it starts to rotate, and through this process at the center of the core of the earth of the pressure, then this causes the the term the thermonuclear reaction causes a physical substance. It's like magma. I can't think of the proper term right now. Y esta reacción va a crear el magma, digámoslo, porque no tengo la verdadera terminología. And so, since when a cell starts to rotate, this creates two axis points. Y cuando esta célula empieza a girar, crea dos puntos de eje. So you think of our Mother Earth as the cell, and the two axis points are obviously the north and the south. Y si se empieza en nuestra madre tierra como la célula, y los dos puntos de eje son el polo sur y el polo norte. So you think of it like a tornado. You can't get in from the sides, but you can get in either from the top or the bottom. Se piensa como un tornado que no se puede entrar por los lados, pero sí por arriba o por abajo. And so all the plasma that is formed as a result of this then is squeezed out through the exit. And on our Mother Earth, we know where the exit is. It's the South Pole. That's where our Mother Earth's magnetic field leaves from. So the physical matter was drawn out from that spiritual action through the South Pole. Y entonces el plasma va a encontrar una salida, y en el caso de nuestra madre tierra es el polo sur, que es hecho por ahí donde sale el campo magnético que va a volver por el norte y va a hacer este ciclo. So all physical matter on our Mother Earth has all grown out from the South Pole. Entonces toda la materia física, nuestra madre tierra, nació del polo sur. And just as you know that a tree grows, the top of the tree is connected to other parts of the tree. You're not gonna ever see a leaf or a branch just hanging there right in midair, and maybe 10 feet away from it is the tree. Así como sabemos que un árbol va a crecer pues a partir de la tierra, sus raíces, el tronco, las ramas, las hojas, nunca vamos a ver una hoja flotando así en medio del aire. So therefore also all land on earth is connected from the source of from where it grew. Entonces toda la masa de la tierra va a crecer de donde creció. And so in the DNA teachings of our Mother Earth will show you how the earth grew out of the North Pole, the South Pole, sorry. In the North Pole, you will see what it is, the Antarctic. This is a blueprint to a human. You're looking at a human skull, a spinal column, you're looking at a human. Y entonces en las enseñanzas del ADN de nuestra madre tierra se ve exactamente cómo toda la tierra surge del hemisferio sur, hace su quiebre, bueno, más bien su vuelta, y se transmite hacia el norte. And so how this human was created from that blueprint is through our Mother Earth's magnetic field, like a 3D print.
the magnetic field went across this time, and it discovered bone. Then it came across again, and it discovered tendons. And again, it discovered flesh, and then muscle, and boom, and the whole body was built this way. Y entonces así fue como el cuerpo empezó a crecer, dio una vuelta, vio hueso, dio otra vuelta, empezó a ver tendones, músculos y así. In the teachings of the DNA of our Mother Earth, you will see where even in the 7 to 7.5 moon of gestation, where the baby turns over, where the physical land actually does this. Y en estas enseñanzas de nuestra Madre Tierra se ve incluso como la Tierra da vuelta por ahí del mes séptimo, 7.5, como el bebé físico se da la vuelta para nacer. To turn upside down to be born into the next realm, this realm. Que es esta nueva dimensión. And this is where so-called, the very tip of so-called South America, Pangea, whatever anybody wants to call it, this is where the land first started to grow from. And this is from where the people who grew there were the ones to nurture our first mother, to nurture the corn that grew from her breast to feed her baby. Y es ahí a partir del sur que nace la tierra, que emerge el maíz, y es el maíz que es creado por la madre, que es la leche materna. Cuando vemos un maicito es para alimentar al bebé. And so the Inca gave us the white road. It's the road of the white corn. Entonces fueron los incas los que nos dieron el camino blanco del maíz blanco. And then we received the journey to the sun, the road to the sun. Y luego recibimos el camino al sol. But it's not really the road to the sun, it's the journey of the sun, because if they're going the journeying to the sun, to them it's the journey to the sun, but they're following the sun, so it's the journey of the sun. And this is where it's translated, even right up till today, in the ceremonies of the people, that they pass the sun to us now. Y están siguiendo al sol, y es por eso que inclusive en las ceremonias que hacen allá nos están informando que nos transmiten el sol. So in this whole process is the DNA of our Mother Earth, which explains the interaction between the two of land and water. Y en este proceso identifica el ADN de nuestra Madre Tierra, que es la interacción entre el agua y la tierra. So I'll just say that to what you bring forward, there is really no short answer to it. You would have to sit in and listen to the DNA teachings of our Mother Earth. Entonces nada más diría que a la respuesta a su pregunta no hay como una respuesta corta, sino que tendría que ser la enseñanza completa del ADN de nuestra Madre Tierra. It's also intertwined with the moon teachings. They're basically one and the same. Que también está ligada con las enseñanzas de la luna, que básicamente son lo mismo. But it's like saying, okay, we're going to do the teachings of the human. Es como decir, vamos a hacer las enseñanzas del humano. But then there might be a teaching of the arms and a teaching of the legs, maybe a teaching of, the different parts. Y luego hay enseñanzas del brazo, de la pierna, etc. So, I know that's probably not the answer that you wanted to hear, but to give you the full answer, it's really too long right here, right now. So I just give you the short answer to lead you to the full, complete answer. Entonces tal vez no era la respuesta que usted quería escuchar, pero le doy la respuesta, digamos, breve, que lleva a una respuesta más amplia. There is different times that we address all these things. Y a diversos momentos hablamos de esto. For instance, this past summer, we had a law recital that we have to have every 5 years. Por ejemplo, tuvimos este verano un recital de la ley que tenemos que hacer cada 5 años. Wherein all things are talked about. It's a memory. It's the collective memory of creation every 5 years, ever since we began. En donde se habla de todo el conocimiento colectivo desde cuando empezamos cada 5 años. And so like this past summer, the teachings, it took 22 days, morning till night. Y este verano pasado tomó 22 días desde la mañana hasta la noche. And so within there is the DNA teachings of our Mother Earth and the teachings of our grandmother Moon.
all intertwined. And somewhere within those 22 days, it's a vast expanse of that issue. Y ahí están las enseñanzas de la luna y todo lo demás. Now, we are going to be doing another moon teachings very soon. As far as the DNA teachings, yeah, we're gonna have to do that. We'll probably do it right at the summer solstice. Y vamos a hacer unas enseñanzas de la luna pronto, y con respecto a las enseñanzas del ADN, tal vez las hagamos en el solsticio de verano. So again, I'm sorry that it's probably, I know it's not the answer that you want, because it's an answer that leads you to the answer. So again, it's just too much to identify in the here and now. Entonces, de nuevo, lo siento que no le doy la respuesta en cera, porque sería mucho que decir ahorita. But by the time of the summer solstice, we will be doing a DNA teachings of our Mother Earth. Pero para el solsticio de verano vamos a hacer las enseñanzas del ADN de nuestra Madre Tierra. And when we do that, it'll be posted, shared, so that everybody will know. You'll receive notification. Y cuando ocurra, todo mundo va a ser notificado. I don't know how you feel about that answer. Entonces, no sé cómo se sienta respecto de esta respuesta. Pues más o menos ahí, más o menos entiendo que pues es parte de lo que es la creación, estar aquí en el medio, pues es parte más o menos de lo que pienso, de que estamos en el medio de ese proceso, y por lo tanto estamos como el mercado, como te explicaba, como en el mercado, en el cruce de ambos. Y otra cosa que quería decirte es que no como pregunta, sino como aporte de lo poco que he podido conocer de nuestros antepasados, es que, por ejemplo, escuchaba a Gloria ahora de las teorías de conspiración y todo esto. Hablaba sobre la sexualidad, que sí, que ahora los programas de televisión y todo esto nos meten mucho de esto de acá, pero sin embargo, no es algo que estamos manejando apenas en este tiempo. En tiempos indígenas, muchas comunidades creían que la persona, guía, jefe, o como quisiera, no sé cómo lo llaman, chamán, que pudiera dominar la energía, o que pudiera mantener en sí un equilibrio entre energía femenina y masculina, podía dominar la sabiduría completa. Por eso yo creo que tal vez satanizamos, es una palabra media fuerte, el hecho de la sexualidad, el poder tener un espíritu que no es tal vez con el que nacimos, se sataniza mucho. Sin embargo, no es algo de ahora, sino es de tiempos muy antiguos. Y no se veía tan grave como lo profanamos ahora. Y con esto, muchas gracias por toda la información. Y nada más. Okay, so the middle, we are like the market, the gathering point, but so that's for that. But the other thing that I wanted to say is not a question, but it's more like something that I wanted to contribute with. And it's like when I was listening to Gloria talking about these conspiracy theories and everything related about the genders, for example, as to how women and men are confused gender, where in the past, our Native communities had a very precise conception about, let's say, the shaman or the chief or the leader of the community had to understand both. They could not just be polarized in their gender as to say, I am only male or female, but they had to contain the both of them. So they were really valued and appreciated. So it was not as profanized or as stigmatized as it is today. So I just wanted to mention that. And with that, thank you very much.
Yeah, okay, I forgot to mention about how you said about in the center, it's like all trade, like where you are. This is basically in the center, you're getting all whatever's from the south filtered through you, and also all whatever's coming from the north filtered through you. Se me olvidó decir justamente, pues obviamente como están en el medio, efectivamente, cuando hablo del intercambio, comercio, ¿no? Ustedes por estar ahí, todo lo que viene del sur les fluye por ahí y también todo lo que viene del norte. You don't see it anymore because of the great darkness of the white man coming here to disrupt everything. Y ya no se ve tanto, pues debido a la oscuridad de lo que el hombre blanco impuso que destruyó todo eso. But as you know, he created all kind of false borders. He created all kind of false trade zones and nonsense like this that stopped the original peoples from our ancient trade routes. Que creó falsas fronteras, que creó falsos medios de hacer comercio y que impidió que los pueblos originarios siguieran con sus rutas de intercambio y de viaje que solían tener. How does someone in the far north get some kind of product or physical thing traded of a penguin, something of a penguin? How do we get that here in the far north? ¿Cómo alguien en el norte podría tener algo que pertenezca a un pingüino? Es decir, ¿cómo podríamos tener eso aquí? It's through the ancient trade routes. Es mediante las rutas de intercambio antiguas. That everything follows the growth of the earth. Porque todo sigue el crecimiento de la tierra. So everything from the south is moving straight to you. Entonces todo desde el sur se mueve derechito a ustedes. Or it used to be. O así solía ser, al menos. And since we are not people of economics, we're not selling for profit or this, we're trading. We know how important it is that something such as something to do with a penguin is traded. We know that it must make it to the equal opposite hemisphere. Y como somos personas de intercambio, no de economía, es decir, no vamos a vender algo para ganar, sino que sabemos entonces el valor y la importancia de que algo desde el sur pueda moverse hasta el norte. So all the people in the isthmus, in between the two continents, entonces toda la gente del istmo entre los dos continentes, their minds are much more than just a person in the here and now. Sus mentes son más allá que una persona del aquí y a la hora. Their minds are of the knowledge of the south and the north and how to invert these things so that you can take an image or knowledge of a galaxy light years away and know how to invert that into knowledge here and to be able to decipher that back to the people of the south and the people of the north. Again, linking their two visions, because their two visions of that is a little bit different. Sino que sus mentes son capaces de conciliar lo que ocurre tanto en el sur como en el norte y de conciliar ambas visiones porque ambas visiones son distintas. So again, if you think of the people of the south as the eye of the south and the eye of the north, then where you are, all the people there, you are not either of those eyes. Where you're seeing those, what they see physically, you are the mind's eye, the third eye, that aligns the two visions together, inverts it for understanding back to the brain. Entonces, de nuevo, cuando consideramos que hay un ojo en el sur y un ojo en el norte, la gente del centro no es un ojo, sino que es lo que la gente considera el tercer ojo, que es realmente cómo esta visión se concentra en la mente para poder invertirla y comprenderla. And this is why there was great human migrations here in Turtle Island, every 52 years, from the south going to the center, from the north going to the center, and all of our confederacies used to meet every 52 years within Mayan territory. And this is how we would align our cosmic vision together. Our eyesight, the eye of the south, and the eye of the north would align. And the peoples in the center, aligning it and inverting it, and knowledge would shower back to the people of everything. And this is how here we were able to live this perfect life as the way that our creatress had intended.
Y es por eso que cada 52 años había grandes migraciones, es decir, la gente del sur y la gente del norte caminaría para llegar a tener un consejo central en esta zona central para poder alinear las visiones y poder seguir, darse toda la información y poder seguir aplicando el conocimiento para seguir siendo fieles a la intención que nuestra creadora nos ha dado. And this is the way that all the people were here. Y es así que la gente vivía, We were perfect. en una perfección. Not that we were the chosen ones, No que fuésemos los escogidos, but it's that we have chosen the correct way. sino que vivíamos de la forma correcta. And so that's why only in this hemisphere is there peace. Y es por eso que en este hemisferio hubo paz. Only in this hemisphere do the life givers have power. Y en este hemisferio las dadoras de vida tienen poder. So yeah, okay. I don't know how you feel about that, but this coincides also. This physical thing also actually coincides with the DNA teachings of our Mother Earth. Y eso también coincide con las enseñanzas de la ley. Yeah, it's something that you got to hear, before anyone could have a preconceived notion of it. But once you hear it, it's something different. Y es algo que escuchar antes de que uno pueda tener una noción preconcebida. Okay, I don't know if you have anything that you want to reiterate on that, any final closing statements on anything, and then we're going to move on to the next. Entonces, no sé si tenga algo más que decir al respecto, si tenga algunas palabras para cerrar y después vamos a continuar. Yali, ¿sigue ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. No, por ahora no, creo que lo poco que puedo captar es eso. Y pues no, todo bien, me imagino que pues sí, hay mucho todavía que averiguar y indagar, más que preocuparnos por el exterior. Creo sinceramente que deberíamos preocuparnos por el interior para poder conectar con la tierra, que es lo importante, no ver qué hace el otro afuera, sino qué hago yo para conectarme con la tierra. Es lo más importante en este momento para poder ser uno solo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Yeah, I believe that there's a lot of stuff to maybe still continue be saying and everything, but I think that the only most important thing right now is, instead of worrying about the other or what the other is doing, it's more about what am I doing? So it is something that is really internal, and that is something that we should all be concentrating on, and that's what I have to say, and thank you very much. Yes, that's what it comes down to. Like we said, chosen one isn't that some God chose you. It's that the individual has chosen this. Efectivamente, así como dijimos, ¿no? Ser el elegido no es de que un Dios viene y dice, ay, tú eres el elegido, sino que el individuo tiene que hacer una decisión consciente. So everybody just look at where you are, even if you are under oppression, no matter where you are, just look at it and identify it as, this is what I have chosen. Entonces, a pesar de que la gente se encuentra en opresión, pues la gente puede decir, esto es lo que yo escogí. So have you chosen this the way that it is just to fall into that paradigm? Or have you chosen this space and time for you to come here to fix this, to be a worker for Ma? Entonces, ¿lo escogieron para estar ahí nada más o lo escogieron conscientemente para poder ayudar a corregir y ser un trabajador para mamá? Then we are the chosen ones because we have chosen to work for Ma. Entonces, si escogemos trabajar para mamá, pues ahí está la verdad. Yeah, we'll go. Okay, we're going to move on. How many are left? Is that it? There's Elsa and there's Griselda that raised their hand. 2, and that's it from there. That's going to be the end of the day. We're getting close down to the end of the battery. So if it goes out while you're talking, we're sorry. We apologize in advance. Entonces, nos queda bien poquita batería, tenemos a Elsa y a Griselda y después vamos a cerrar esperando poder llegar al final, porque si se acaba la batería, ahí se acabó. Adelante, Elsa. Hola todas y todos. My name is Elsa, daughter of Lisa, granddaughter of Leah, and great-granddaughter
of Ananina. I'm from Wabanaki Nation, and in Life Givers Nation, I'm a temporary Bear Club member. Elsa se presenta de forma matrilineal como Celine, hablando del nombre de su mami, su abuelita, y diciendo que es de la nación Wabanaki y también miembro temporal del clan del oso en la nación de las horas de vida. So I wanted to come back on the chosen issue. Y ella quería hablar también acerca del asunto de los escogidos. In my studies in the doctorate in psychology, I would say that, you know, if you have the micro individual perspective, you have narcissistic personalities that are entitled. Y en mis estudios de psicología, en el doctorado que hice, podemos ver que cuando la persona está muy enfocada en sí misma, va a haber personalidades narcisistas que van a desarrollarse y que la gente, esta traducción en español no me la sé muy bien, pero es decir, la gente va a sentir que son los primeros o que tienen derecho o que son más que los demás. Yeah. Privilegio. So if you step back a bit and have this macro perspective, then you can follow me in my train of thoughts. I could say that the elite of this world, I don't think they're human, but anyways, it's another thing. But those elite try to control humans through different ways. I would say there's two main or three main ways. Y lo que yo diría es que, por ejemplo, hoy, si el individuo tomara en lugar de una perspectiva microcósmica, una perspectiva macro, podría ver las cosas distintas. Y lo que yo creo es que las élites del día de hoy, ellos están completamente en esta, bueno, que aparte yo no creo que necesariamente sean humanos, pero eso es otro tema. No creo que estén realmente enfocados en esto macro, sino que están realmente en esta personalidad narcisista. So first one, I would say that there was the creation of a religion. And then where I say maybe two or three, it's the political and economic. Because in the political, you have so-called democracy that is also dividing the mind. The religion is dividing, and the economic is dividing the mind too. Y yo diría que estas élites, la forma en la que controlan es cómo dividieron, que desde el inicio controlaron a la mente de la gente con la religión y después también crearon la economía, lo cual también divide a la gente. Y después encontraron la forma política de seguir infligiendo esto que es la democracia. Entonces, tanto la religión como la economía como la democracia dividen a la gente y crean estas personalidades narcisistas. So I would say that religion is dividing the mind and bringing the collective in several individuals that are either, like Stuart said, choosing this corruption. I think the original ways to be whole is to be collective. So the religion
was the first attempt to divide our minds. Y todos estos instrumentos se encargan de dividirnos como colectividad, porque para que podamos ser una verdadera humanidad, tenemos que existir, vivir, trabajar en colectividad. Entonces, de nuevo, fue la religión la primera que hizo que nuestras mentes se dividieran. And then you have several religions like Judaism that is openly saying and directly saying that you have chosen people. Y luego tienen varias religiones y sobre todo por ejemplo, el judaísmo que directamente dice que quienes están dentro de esa religión, bueno, ellos son los elegidos. So it's there. Whenever you choose Judaism, you choose this division of the mind, this corruption of saying you're entitled, you deserve something more than the other. Entonces, cuando están bajo esta psicosis de la religión, pues es lo que les hace que sean divididos no solamente de los otros, pero dentro de sí mismo, porque es lo que les hace creer que ustedes son los elegidos, entonces que tienen más privilegio o más derecho que los demás. So I'm saying that we have to go back to this collective mind, because I would say like the poster that was shown several times today, there's one eye, there's the other one, and there's need to be the inversion, the in between. Entonces, lo que estoy tratando de decir con todo esto es que tenemos que volver a la mente colectiva, como por ejemplo lo que fue mostrado hoy en el póster a varias repeticiones, es que tenemos un ojo a la derecha, un ojo a la izquierda y la mente en medio que los conecta a ambos. So in this way, nobody can be the chosen one. Everybody from everywhere on land is as important as the other one. So this is the whole, this is the collective coming back. Y de esta forma nadie puede ser el elegido porque todo mundo tiene una función, un papel que llevar a cabo en donde se encuentran y cuando todo mundo lo hace, pues volvemos a esa mente colectiva. And lastly, when I want to use my association is the Kannada language. First, oh, no, go ahead, Elsa, sorry. Okay. In the Kannada language, one of the first words I remember I got is honor. When you say goodbye to someone, and the meaning is when your reflection will be in my eye again. Y otra de las cosas que quería decir era con respecto a la lengua gañangaja, gañangueja, que una de las primeras cosas que aprendí es la palabra ona, es decir, para despedirse, para volver a ver a alguien, le vamos a decir hasta que nuestros reflejos, o hasta más bien, hasta que pueda volver a ver mi reflejo en tus ojos de nuevo y viceversa. So this to me is I would say the ground one of being collective. Y para mí, esa es la base de ser colectivo. Because in psychology, we get to learn that the conscious
conscience happens in the individual as when the baby see his own reflection in his mother's eye. Porque en psicología la conciencia del individuo va a comenzar cuando el bebecito va a verse a sí mismo reflejado en los ojos de su madre. So I think it's pretty important, maybe I would say paramount, because and the people that are part of the collective know that without the others, they don't live. Y creo que esto es clave, y ni siquiera diría clave, sino fundamental, porque es así que la gente puede entender y saber que sin los otros no puede vivir. So that's what I wanted to share. Thank you. Entonces, eso es ya compartir. Gracias. We don't have nothing to add to that except to say yes. No hay nada, absolutamente nada que agregar a eso, aparte de decir, claro, por supuesto que estamos más que de acuerdo. But it reveals a lot to think about that nobody obviously thinks about. Pero nos revela muchísimo, por supuesto, que nadie piensa en realidad. How could billions of people on this planet, knowing now that there's 8 billion people, how could there be approximately a third to half of them whose minds are all religified, corrupted, spread their colonial genocide around the world, and yet no humans even bother to assess this behavior? Como miles de millones, porque ahora tenemos ¿cuántos? 8 billones de gente en el planeta que fueron completamente genocidados, pero religiosificados. Entonces, hoy viven dentro de esa religión y que nadie pueda detenerse a analizar qué es lo que nos está pasando hoy en día. It just reveals the complete corruption of the religified mind and what religion is here for. Religion is not of humans. It's some alien design to subdue humans, to kill themselves. Entonces eso revela a qué grado ha sido infligida la mente con la religión y que bueno, la religión no es nada de humanos, es de hecho algo para controlar y destruir, inclusive hacer que los individuos decidan destruirse a sí mismos. So in that sense, all religious people have in fact been chosen by the thing that wants them to self-destruct. They've been chosen to fill that role. So they're all basically blind people being led by something that is destroying them. Entonces, en ese sentido, toda la gente religiosificada, pues sí son los escogidos por esa entidad que les controla y que les hace ser ciegos y que les está llevando a su autodestrucción. Okay, now we'll go, Elsa. We're going to move on now to the final voice of today. Muchísimas gracias, Elsa. Y entonces nos vamos a mover con tambores. We'll give it a drum roll. No se oye, pero esto ahora está tocando el tambor. Para Griselda, que es la voz final del día. Es que en Coba con razón estoy cante y cante. And she said, that's why I'm singing and singing. Estaba cantando. Jadi, jadi, jadi kauyumari, jadi, jadi, jadi kauyumari, kauyumari, jadi kauyumari. O sea que Stuart me tiene cante y cante, oh Mateos. That means Stuart has me singing and singing, oh Mateos. Pues, solo quiero comentar que pues, como sigo a los abuelos de los calendarios mexicas, pues dicen que ellos en Mesoamérica solo hay 2 temporadas. Chopin, que es tiempo de lluvias, de húmedos, de reverdecer, y Tonalco, tiempo de sol.
So because I follow the Mexica calendars of the grandparents, I just wanted to add to this discussion that they say that in the center, there's only 2 seasons, and it is, me recuerdo los nombres, Gris, Chopin. Chopin, verde, tiempo That de is the time húmedos, tiempo de lluvia. the waters, the humidity, the rain, y el otro. Tonalco, tiempo del sol. De That is seca. the time of the sun, of the dryness. A Chopin le llaman tiempo del maíz verde y a Tonalco tiempo del maíz seco. Wow. So Chopal is the time of the green corn and Tonalco is the time of the ripe corn. Oh. Oh. Y pues ya nomás quería decir rápido que pues la danza de la luna a mí me gustó mucho. Esa danza la pidieron los abuelos ahuehuetes. Y yo cuando danzaba pues veía al guardián así gigante como un tótem en sus ramas y él feliz danzaba con nosotras. And I just wanted to add that I was so happy to partake in the moon dance. And when we were there was this big, huge tree, and we could see that when we were dancing with the moon and his branches, like we could see how he was dancing with us as well. Y pues mi esposo se dormía, mi esposo y mi hijo se dormían en el ahuehuete hijo, que se le cayó un rayo en medio, entonces no tiene corazón, pero sigue vivo. And my husband and my son were sleeping by the son of this ahuehuete. There was a lightning that fell in the middle of it. So this tree does not have a heart by itself, but it's still alive. Entonces mi esposo soñaba pues con el árbol. And so my husband was sleeping with him, with the tree. En la danza hubo, bueno, que yo recuerde 2 familias. O iba pues mi familia con mi hijo de 6 años y también otra hermana danzante. Llevaba a su esposo que también es danzante del sol y una niña como de 3 o 4 años. And in the dance, there were 2 families. It was myself, that I brought my husband and my son. And there was another sister that brought her husband, and that he's also a son dancer, and their daughter that I think she was 3 or 4 years old. Entonces fue muy bonito porque pues estaban jugando los dos. Y los guardianes del fuego pues eran danzantes del sol, los protectores de la vida, que nos protegieron realmente muy bien. Gracias infinitas. So it was beautiful because the 2 of them were playing all along. And my husband, he's also sun dancers, and the keepers of the fire were the sun dancers. And I really want to acknowledge them and thank them because they really protected us all very good. Y yo vi muchas garzas blancas en el terreno de al lado, llevaban muchas garzas blancas volando. And what I saw a lot in the grounds was a lot of white herons that were flying all along all the time. No? En los temazcales, pues hubo un rato que el temazcal de día, pues era muy fuerte el calor. Entonces en uno me dormí y fue como que la tierra me jaló al centro y sentía que estaba dentro de los abuelos ahuehuetes. And in the sweat lodge, the energy was so strong. There was a certain moment that I felt like that the earth was kind of like taking me, swallowing me, bringing me down with her. And I totally felt that it was the energy of those ancestral trees that were just so anchored, so rooted. Y pues me hablaron en ñañú, en otomí. Yo no sé si es porque mi jefe de danza era otomí o lo sembró alguien ñañú. And they also talked to me in ñañú. ñañú is the real name for the people that we know as otomí.
And I don't know if it's because my chief of dance that already passed away was a ñañú, or because some ñañú planted the tree. Y pues sí, fue muy bonito y conectar todo. Entonces, pues los abuelos agüehuetes, en uno de los temazcales, el mensaje fue, nosotros, los humanos destruimos su ecosistema, porque pues ahí está muy seco, yo solo vi esos 3 agüehuetes. Entonces la humanidad destruyó todo ese lugar que supongo que estaba lleno de agüehuetes. Entonces fue decirles, ahora nosotros somos una red consciente que vamos a reparar el daño hecho por los humanos. And they also told me, I could feel it, that they were telling us that it was humanity that destroyed their ecosystem, destroyed their way of living, because it was a complete dry spot that was not like that in the past. And how come in all of these big fields, there's only 3 trees standing? So the response that we had to give to them is that consciously we are creating a network that is ready to assist and help to heal all of that was destroyed. So that's what we are doing. Y mi esposo soñó que al agüehuete padre, porque siempre se veía una motosierra. Entonces al agüehuete no le gusta el sonido de la motosierra, porque pues fue lo que tumbó a sus hermanos. And my husband, what he also dreamt is that the father tree was telling him that he doesn't like the sound of the chainsaw, because of course he has recorded throughout time that it was that sound that we hear very often in that region that completely knocked down all of his family. Y como decían ahorita, acá se le llama macehual al que es merecedor, al que labra la tierra. And as you were saying now, here in the language, in Nahuatl, they say macehual, the one that will deserve, the one that will work the land. Y entonces el mensaje es, pues ahí hay que sembrar maíz, y dice el abuelo Manuel Díaz que el mayagüel, ¿cómo se llama en español? Ay, se me olvidó en español. Maguey. Hay que sembrar maguey porque las espinas del maguey jalan la lluvia, llaman a la serpiente de nubes. Ometeo. And so the message is that the land needs to be regenerated, so we need to plant back again, so we need to work it so we can plant corn. And the grandfather of the region, whose name is Manuel Diaz, he was saying that we need to plant maguey. I don't know if we have an English name for that thing. You know, it's like the one that is like the aloes, that is spiky like that, because those spikes will also help to attract rain water. Y de hecho el grupo de danza del jefe ñañú, así se llama, Mayagüel Ometeo. And actually, the name of the group of the dancers down there, that's the name in Nahuatl, it's Mayagüel for that plant. Ajá. Y pues por último, Stuart me recordó esta canción. Awiana, hey, nay, nay, yo, we know, hey, nay, yo. Awiana, hey, nay, nay, yo, we know, hey, nay, yo. Awiana, hey, nay, nay, yo, we know, hey, nay, yo. Hey, Wakatanka, hey, Walishayo, hey, Washatan, hey, Washatan, hey, Neo. Ometeos. So that's the song to end. Reminded me of. Wow. Wow. Okay, nothing to say there also. Tampoco hay nada que agregarle a eso. Except, yeah. Aparte, sí, claro. But what's really interesting is what I like
what I like to hear is when you said that there was 2 families that were there. Pero lo que es interesante y que me gustó escuchar es que dijiste que había 2 familias ahí. And you said, I went and I brought my husband, and the other one went and brought her husband also. Y dijiste, yo fui, me llevé a mi esposo y otra hermanita también fue y también se llevó a su esposo. This is, it reveals something to anyone who is matrilineal. Y esto le revela algo a quien sea que sea matrilineal. It reveals that something is within that flow. Revela que hay algo en ese flujo. So I'm just happy to hear the way that you give reference to those things. Entonces me gustó muchísimo la forma en que hablaste de estas cosas. That your husbands followed you. Que sus esposos le siguieron a ustedes. It is the way that it's supposed to be. Esta es la forma en la que debe de ser. I would like to hear, in a future time, we're going to have to go over this about what you said about the white corn and the green corn. We're going to have to go over these things together in the cycles, what cycle it's in, all of this, to really get a deeper understanding. Y me gustaría mucho que en un futuro, cuando estemos en el ciclo, por ejemplo, podamos hablar más acerca del maíz verde y cuando estemos en el ciclo podamos hablar más del maíz maduro, porque hay mucho que sacar de ahí, de este intercambio. So everybody, let's understand what's happening here in this process. Entonces, que todo mundo comprendamos al mismo tiempo lo que está ocurriendo en este proceso. Those of you who have been with us, you know what it's been in the past, whatever it's been. Quienes han estado con nosotros en el pasado saben, bueno, lo que ha sido. It is evolving to become something more complete. Y está volviendo, más bien evolucionando para volverse algo mucho más completo. So this year, what we're seeing is we're transitioning over from what the normal dialogue has been between us. Y estamos viendo que este año, este ciclo, estamos transicionando hacia de lo que era nuestro diálogo normal en el pasado. Into a more selected dialogue. Rather than the things we want to speak about, we're speaking now about things more timely, the things that are happening within our most recent or current ceremonies. Hacia las cosas, es decir, en el pasado hablábamos más de las cosas de las que queríamos hablar y ahora estamos hablando más de las cosas que necesitan ser habladas, es decir, de qué ciclos ceremoniales estamos saliendo, cómo las estamos viviendo en donde estamos. So as the season goes on, we're going to, all of our oration, our dialogue will be centered around that ceremony. So we're coming up to the right corn, the green corn. That will be the time when we're going to discuss those things. So everybody just lock your mind into the cyclical motions of our Mother Earth. She is deciding what we are going to be discussing in all of these processes. Entonces, por ejemplo, considerar que en el sur va a haber cosas distintas, en el centro también, pero nosotros aquí, mientras acabemos de cerrar la época de los maples y entremos a la época de semillas y plantación, pues todo esto va a venir, el maíz verde, el maíz maduro, entonces vamos a poder hablar de estas cosas mientras van ocurriendo. And this is how our Mother Earth's voice returns. Y es así que la voz de nuestra Madre Tierra vuelve. We will hear what our mother is saying to us this way. Vamos a poder escuchar lo que nuestra mami nos está diciendo de esta forma. So we're all very fortunate to be a part of something that we have chosen to be a part of. Entonces somos bien afortunados de poder hacer parte de algo que hemos decidido que queremos ser parte. So we're the chosen ones. We have chosen to do this. Entonces dice tú, ahora somos los escogidos porque escogimos hacer esto. Okay, now we'll go for everything. There's only one thing left that we want to say to everybody is that as what Griselda was just bringing up or alluded to about the corn, about the planting, about the seeds. Now is the time for us. We're coming into from the south. They sent us the fireball of the sun. And now it's time for us to do all of those things like plant, seeds, all of this. And so at this time, we talk about Hempunity. As you know, that to heal our Mother Earth, there is one action that we can all take together to heal our Mother Earth is to plant hemp seeds
Entonces, como Griselda nos lo acaba de recordar, mientras estamos recibiendo el fuego del sur con el hermano mayor el sol, bueno, es hora de hablar de plantación, del maíz, frijol, calabaza, pero también de semillitas de cáñamo. Entonces, hablar de la unión del cáñamo, que es tiempo de poder plantar esa hermosa semilla también. So it is coming up to that time where many of us will be planting. Entonces ya viene ese tiempo en que todo el mundo se va a poner a plantar, bueno, los que tenemos que plantar en el hemisferio en el que estamos. We have our normal things of the three sisters and all of the family that we normally plant for sustenance, but now we actually have to plant to heal our mother. Y tenemos a las tres hermanas y todos los vegetales que vamos a plantar para nuestro autosustento, pero también tenemos esta medicina para ayudar a sanar a nuestra madre tierra. And it's no small coincidence that the one thing that will heal our mother, land, air, water, spirit, the one thing that will heal all things, the white man has deemed illegal. Y no es ninguna coincidencia de que esta gran medicina que puede tener una capacidad regenerativa del suelo, detoxificadora de las aguas, del aire, de la parte del hombre blanco ha sido categorizada como ilegal. So the white man says it's illegal to heal our Mother Earth. It's illegal to heal all of the traumas he has caused upon our Mother Earth. This is what the white man says. It's time for you and everyone to pull our heads out of the white man's rear end and to become real humans and to do our role upon Mother Earth, to heal her. It is time for us to rise to heal. Entonces el hombre blanco está diciendo que no va a permitir que nadie pueda corregir sus corrupciones ni levantarse a su responsabilidad como verdaderos seres humanos, pero eso pues es tiempo de que todo mundo se salga de la oscuridad, de las tinieblas que el hombre blanco ha traído y que podamos ejercer nuestra responsabilidad de ayudar a nuestra mamá como cualquier buena hija, hijo haría. So some of you know that with the Hempunity agenda that was put out from the Ganyagahaga Traditional Council, that we are giving away free hemp seeds to whoever wants it. Y como lo saben, dentro de esta agenda de la Unión del Cáñamo, el Consejo Tradicional Gañangajaga está dando semillas gratuitas a quien sea que las quiera, que las necesite, que las vaya a plantar. Now there are many people from north to south who wants it. We've been receiving a lot of contacts from people in Argentina and Ecuador and all over the place who wants it, who want hemp seeds. Y ahora pues hay un montón de gente que ha estado contactando para decir que sí están interesados en plantar cáñamo y que quieren recibir estas semillas. Y estamos hablando de México, Argentina, Ecuador, un montón de lugares. So how are we gonna get this out together to everyone throughout this hemisphere that is willing to plant it? Entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para que todo el mundo en este hemisferio que está interesado y sabe que necesitamos plantar el cáñamo lo pueda lograr? We have acquired the seeds. We have paid for the seeds ourselves out of our own pockets to distribute to whoever wants to plant to heal. Y tenemos las semillas, pudimos adquirirlas de nuestros propios bolsillos para podérselas dar a la gente. So together, let's figure out how we are going to get these seeds from here, where we are, to Argentina, to Ecuador, to Mexico, to Costa Rica. Entonces, pues juntos en este proceso veamos cómo le vamos a hacer para que las semillas lleguen hasta Argentina y que lleguen a Costa Rica, a México, a todos lados. We all know that there's one process that we could just put stuff in the mail, but we don't know how successful that's going to be. Y sabemos que hay el proceso de que, bueno, podríamos poner las cosas en el correo, pero pues no sabemos qué tanto éxito vaya a tener eso. We don't want to send our seeds to other countries only so that whoever is going to take them and destroy them. No queremos enviar semillas a otros lugares sabiendo que a lo mejor alguien las va a interceptar y destruir. So this means you. Y entonces esto significa que cada una y una de nosotros Are you traveling somewhere from point A to point B? están viajando de un lado, de punto A a punto B. Maybe you can get it from point A to point B, and the next person can take it from point B to point C.
and so on and so on. Tal vez ustedes pueden llevarlo del punto A al punto B y la otra persona del punto B al punto C y así, It'd be the equivalent of activating a runner system. que sería el equivalente de activar el sistema de corredores y mensajeros. And those people who would do such things would actually be activated as runners. They will be not only bringing seeds for life and healing, they will be bringing messages back and forth between the people. Y quienes hicieran esta sagrada tarea, bueno, no serían nada más alguien que lleva semillas, sino que serían activados como corredores y mensajeros para llevar mensajes a la gente. So we're here, we've done our part. Now everybody, let's figure out what you can do to assist also so that we can all do this job together. Entonces aquí estamos, hemos hecho nuestra parte, entonces ahora veamos cómo juntos cada quien puede contribuir para que esta gran tarea pueda ser llevada a cabo. Was there anyone in particular, specific, that anybody had said anything else other than they want seeds? ¿Había alguien de forma específica que dijo, aparte de decir que quieren semillas, algo más? Well, actually, very coincident. It seems like you even read the post this morning, because this morning on the hem post that was done in my page, you know, that you shared, there's a lot of comments that have, no, I'm saying that, which I know you didn't. That's what I'm saying is very coincident. There's many people that started commenting because Griselda took the initiative to bring that post to a chat that she's connecting with a lot of people in so-called South America, different places. So people have been requesting seats, but just today, this morning, somebody from so-called Mexico with a Nahuatl name said, we might be able to organize ourselves to do, somebody brings it to one point and somebody else bring it to another point. So that person is exactly saying what you were saying. So this is just perfect to know how these things are simultaneously being activated and already on the ways. Entonces nada más le estoy diciendo, Gris, a Stuart, que, porque pregunta que qué más se ha hecho aparte de saber que alguien quiere pedir semillas, y que justo esta mañana en esta publicación que tú ayudas a transmitir en el chat, por la cual todo el mundo empezó a decir que quieren semillas, que esta mujer maravillosa de así llamada México, que tiene un nombre náhuatl que no recuerdo, dijo que podíamos hacer lo que él está diciendo, transportar de un punto A a punto B y así activarlo. Entonces es increíble que Stuart no leyó eso, pero que está diciendo lo mismo. Entonces cómo las cosas están ocurriendo ya simultáneamente, que ya están trabajando por sí mismos. Yeah. Okay, just for us to know that there isn't a deadline. We may think that, oh, we better get it to the south because they got to plant within a few weeks. But just think of this. If it's on its journey to, let's say, where the Huichol people are, and if it doesn't get there in time, well, you can keep sending those seeds south so that it's there for their planting season in the fall time. Y bueno, que nadie se sienta presionado por decir, ay, ya es la época de plantar, entonces hay que apurarnos para llegar, por ejemplo, llevarle semillas a los huicholes, digamos. Bueno, si a lo mejor ellos ya es tarde para su periodo de plantación, pues entonces que se siga llegando hacia el sur para que cuando les toque a plantar en el sur, a ellos sí les llegue a tiempo y después nos retomamos con el resto. We really got to be creative as to how we disseminate the medicine everywhere, as much as possible around the earth. Entonces tenemos que hacer llamado a nuestra gran creatividad para saber cómo vamos a ser capaces de difundir esas semillas para que puedan ser medicina por todos lados. You know, think of how your grandmother was creative, or your mother was creative when you were a kid, just to get you to swallow that medicine that you didn't like. Si pueden pensar en cómo cuando eran niños su mamá o su abuelita tuvo que tener mucha creatividad para hacerles tragar esa medicina que ustedes decían que sabía feo. You know, maybe she said, oh, here's an airplane, open up, you know, whatever. We all experience something like that until you open your mouth, and then she's able to put the medicine in there and you don't like it, but she devised a way of how to get that medicine to you. Entonces a lo mejor dijo, ay, miren, ahí les va el avioncito y abren la boquita. O sea, todo el mundo vivió eso, ¿no? Hasta que uno cae, pues abre la boca y se la traga. So let's all be creative. Entonces que seamos creativos. We gotta treat the earth like it was our own child, even though she is our mother. She is hurting. She needs us the same way that at some point our parents need us to take care of them. Right now, our Mother Earth needs us to take care of her.
Tenemos que ser creativos, es decir, nuestra mami, nuestra abuelita nos cuidaron, nos hicieron todo para ser las personitas que somos, pues ahorita nuestra mami tierra necesita de nuestra ayuda, entonces tenemos que ir a su llamado. Okay, so here we are. This is the end of the day now. So the only thing left for us to do is to say Nyawagoa to everybody. Edith's going to do the closing. We look forward in the next few in the next 14 days when we're back together again. Entonces, este es el final del día. Agradecemos muchísimo la participación de todo mundo y nos vemos en la próxima luna llena, que va a ser el próximo domingo de luna llena, que es cuando nos vamos a volver a encontrar de nuevo. Okay, so because of Griselda, Y debido a Griselda, it's her fault. es su culpa, Because she sang, Edith's going to do the closing, and then at the end, I'm going to put in a verse of the woman's dance there to end with the woman's dance. porque ella cantó. Bueno, vamos a hacer que Edith cierre y después yo voy a hacer una cancioncita, un verso de la canción sagrada de la Mujer Cielo, que es la canción de las dadoras de vida para todas aquí. Wakatsanuni, en lengua gañangueja, estamos contentas, felices, contentos. In gañangueja, we are happy. Agüego gonungwe, que todas las mujeres, that all of the life givers, dano ronungwe, y todos los hombres protectores de vida, and all of the life protectors, katne gatsanhayan agüek dano condor. Que pudieron encontrarse en este consejo entre el cóndor y el águila, que that we were able to gather in this council between the condor and the eagle. Edith Yujets está Soko, Axota Endajesque Panchita, Veganasota Neda Endajesque Estelsa, Zapotecnia Gonzague, Mexican Wenderista, Yonata Yuni, Yankinostadista, Nantoharaya Ganosesne, Yadiñagajaga, Ganawague, Newisni Gonzague, Noarage Gawenogue. Mi nombre es Edith, soy la hija de Soco, la nieta de Panchita, de la nación zapoteca y nacida en territorio mexica, y me encuentro aquí bajo la protección del clan del Lobo, de la nación Gañangajaga, de la Confederación de las 5 Naciones. My name is Edith. I am the daughter of Soco, the granddaughter of Panchita, and from the Zapotec Nation, born in Mexica territory, under the protection of the Wolf Clan of the 5 Nations Longhouse Confederacy. Teitinorato, Karumaganiageso, Yankisata, Santaneca Caracua, Yankinita, Yumusage, Tanahuechi, Condon, Hetzerat Gawats, Tarañowago, Sawiskara, Sinica Taraguero, Aguego Onuquasu, Oguresu, Ochinuasu, Gatsasu, Ochitanapuma, Danagüe, Saoyera, Honeste, Osejera, Dana Osera, Huasta, Menihondestas, Canaguatarana, Chamuchia, Chicaneca Garacua, Yankisatora, Ligueras, Asanigatarague, Niganyangahaga, Yadiñato, Yanatayuni, Rodiscaruague, Chacunsese, de Ganahuida, Huego Diane, Rodiane, de Yohanio, Ganihurio, Danogayandawana, Gayanarasaragoa, Degani de Yohade, Ayumpia Dagenha, Dandawan, Hetzeran, Kanarum Quatzeruana, Horiguio, Scandal, Gasastansara, Garigo Warishunsara, Gasastansara, Negununwe, Gayandawana, Gasastansara, Rununwe, Tanoahueca, Watsire, Ahueca Zanjaya, Watzpatago. Como he aprendido a hacer la apertura y el cierre aquí, agradecemos a la Mujer Cielo, a Abuelita Luna, a nuestra Mami Tierra, a todas las dadoras de vida, a los gemelos, a las aguas, las medicinas, especialmente el agua de Rable ahorita, que es la medicina del momento. Agradecemos a los clanes que nos hacen aprender en consejo, a todas las mujeres jefa y los hombres jefe de todo el camino del maíz, que nos regalaron la ley de la paz y el wampum de 2 vías, y les pedimos que nos ayuden a hacer que el gran amor, la verdad, la paz, la rectitud y el buen camino vuelva entre nosotros, para que las dadoras de vida, nuestra verdadera identidad en equilibrio con los protectores de vida en su verdadera identidad, seamos capaces de recrear los consejos que nos van a permitir encontrar soluciones a los desafíos que están enfrente de nosotros. We give thanks to Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, all of the life givers in all of their shapes and forms, to the twins, the waters, the medicines, especially to the maple water that is the medicine of the moment right now,
to all of the clans that allow us to learn from the counseling process, to all of the female and male chiefs that walked on the path that gave us the gifts of the great law of peace and the Turo Wampum. And we ask them to assist us in bringing back the law, truth, peace, power, and righteousness back to the people, so that the life givers in our true identity, in balance with the life protectors in their true identity, can make that our councils come back so we can solve the issues that are in front of us. And if there is any obstacle to that, we push it away on the 3 levels of the existence. Y si hubiese algún obstáculo ante eso, lo empujamos en los 3 niveles de la existencia. Nogaten ayodaxa, eres awet, eres awet, eres awet. Yeah. Okay, so it's just one verse of the woman's dance, and the woman's dance is supposed to be sung by a son for their mothers to dance. Entonces, Esto. Ya cerraron. Se les acabó la pila. Oh, es que es ilegal en muchos países. Pueden ir a la cárcel. Yo estoy de acuerdo en todo lo demás de Stuart. Tú les dirás, qué bien cantas. Estoy de acuerdo, el esclavismo empezó en esas 3 religiones, entre Babilonia, que tenía 40 millones, el rey Salomón, de 40 toneladas de oro, hasta Ramsés, que también, o sea que quedó en medio Judea y Palestina, y Israel, que ahora es Estados Unidos. Pero atacar a Cuba y a Venezuela está mal, no tiene nada que ver, al revés, son de la liberación. Entonces, ya no pude decir, pero tú les dices, si yo no puedo en la próxima luna llena, ¿puedes? ¿Estás en Argentina? ¿Dónde estás, Griselda? Tú eres mexicana, ¿qué estoy diciendo? Es que me dio una hipoglucemia terrible y estoy confuso. Pero todo lo que dijo Stuart está bien, solo lo que no entiendo, ¿me oyes? ¿Ya no me oyes? Hello, everybody. Es The ilegal en Wi-Fi. algunos países, pueden ir a la cárcel. Hello, Y everybody. Can you hear me? otras hierbas equivalentes producen oxígeno, aunque sí explicó bien que no es droga, Pablo? pero se parece. Pablo, can you hear me? Yes, we could hear Sí, you. te oigo. Okay, so just the Wi-Fi at the Longhouse is off. So they Yes. won't be able to come back. So I don't know, Pablo, if you can say it in Spanish. I'm not good. I'm not good enough. No, I'll So tell then you, we'll end I was the saying Zoom. everything I was agreeing with, in everything about the slavery and genocide, ethno-linguic, feminine, ecocide, It's all and good, economic Pablo, side. But the in terms of this herb, however, not drug, it's the same one, and it's illegal. So they should be warned about continental diffusion because they'll be put in jail. Many of our countries, it's not yet legal because it's confused with the other, isn't it so? Although I know this one is more like a rope. He clarified that it's very little cannabis, but it's still, and it was used for ropes and everything. Can you tell them that about distribution in the continent where it's not legal? It's a problem. Hello? Is that you? Pablo, Yeah. the meeting is closed now. We are supposed to end it. I know. And are you? Could you tell in Spanish that the message? Wi-Fi is off at the Longhouse? Could you tell it in Spanish? Sí, Because sí, I'm en no good. español. Ya se lo dije a Griselda, pero se desconectó también. Yeah, but tell everyone that the Wi-Fi, the Longhouse is off, so they won't be able to come back. So we're in the meeting. That is clear. I know it's off. I was just telling you too, Griselda, and you, is it that that it could be a real serious issue to go to the continent because it's
it's illegal, whichever weed of this kind coming from the other side of the world where the war is, or where the war grew. Yeah, but Pablo, the However, meeting I is understood closed. You cannot go what on. Stuart explained about this being only for Pablo, the roots and a meeting is lot of oxygen production. closed. Huh? I need to end it. I need to end the meeting. It's closed. The closing happened. We cannot continue. All right, perfect. Okay. It's just the message I wanted to give. If you can transfer or tell them. They will listen to the live. Yeah. Have a great night. Yes, same to Adios, you. everyone. Anna.